Muy buenos días. Buenos días a todas y a todos. 13 minutitos de demora, no pasa nada. Hasta las 2 del mediodía tenemos tiempo para ir recuperándolo y ser tremendamente puntuales. Esto de orientar y orientación tiene muchas acepciones, ¿verdad? Y muchas interpretaciones. Lo digo porque yo, que me gano la vida andando, para mí orientarme no es lo mismo que para vosotros. Aunque si hablamos de orientar como guiar, como conducir o como acompañar, tampoco vamos tan desencaminados. Bienvenidos a todos los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo desde el canal de YouTube del Gobierno de Aragón. Bienvenidos a esta esperadísima 17ª edición de las jornadas técnicas de orientación profesional. Son unas jornadas que se programan por los departamentos de Economía, Planificación y Empleo y Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, junto con los agentes sociales en el marco del Consejo Aragonés de la Formación Profesional. Como bien sabéis, que ya son muchos años, estas jornadas están dirigidas a profesionales de la orientación profesional como vosotros, que desempeñáis vuestras funciones en el ámbito de la educación y del empleo. Decía lo de los minutos de demora. Ya habéis visto todos y todas en el programa que tenemos mesas redondas y conferencias por la mañana, y esta tarde tendremos talleres prácticos. Tenemos que ser muy estrictos en el cumplimiento de esta programación, así que tenemos que respetar los tiempos minuciosamente para que no se demore esta sesión matinal. Directamente, y para inaugurar estas jornadas, le cedo la palabra a la consejera de Economía, Planificación y Empleo, doña Marta Gastón Menal, para quien pido, por supuesto, un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, amigos, amigas, directora gerente del INAEM, director general de Innovación y Formación Profesional, amigos y amigas del mundo de la orientación, la laboral, la educativa, y amigos y amigas, en primer lugar, daos la bienvenida. Estoy realmente feliz de compartir de nuevo con todos vosotros y vosotras una jornada, estas jornadas, y ya va la 17ª, que tiene que ver con cuanto os ocupa en vuestra tarea diaria. Esa necesaria orientación, y afortunadamente cada vez no solo más necesaria, sino más reconocida. Digo que es una alegría porque he buscado la fecha y precisamente fue el 23 de mayo de 2018. Ya han pasado más de 4 años cuando por última vez presencialmente y aquí, en este mismo espacio, nos juntábamos, teníamos la oportunidad, en aquel momento fue de clausura, de cerrar la 16ª edición, una edición en la cual, más allá de compartir esas prácticas, esos casos de éxito, de intercambiar conocimiento y experiencias, ni se nos pasaba a nadie por la cabeza cuánto iba a ocurrir un tiempo más tarde y cuánto sin duda alguna ha marcado todas nuestras vidas, también laborales y profesionales, y, como no, las vuestras. Por lo tanto, un auténtico placer que volvamos presencialmente a reencontrarnos, y aquí, en esta sede, de nuevo en la residencia Pignatelli. Doy la bienvenida también a los representantes de nuestros agentes sociales, tanto de UGT, comisiones, COE y CEPIME, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y que en tantas y tantas ocasiones y por tantas distintas materias tenemos el placer de decir desde el Gobierno de Aragón, y no por reiterarlo, tiene que acabar perdiendo ese valor que nosotros le damos. Compartimos tarea, compartimos ideas, compartimos muchas horas de trabajo y de esfuerzo, y ponemos en valor, así lo creo firmemente, aquello que tanto se repite, pero que lo importante es ponerlo en práctica, esa colaboración. Colaboración que también estas jornadas refrendan de la mano del trabajo conjunto y de esa transversalidad que queremos poner de nuevo encima de la mesa con ejemplos prácticos como estas jornadas, a través de la tarea que lleváis a cabo muy
conjuntamente desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, como desde el Departamento de Economía, Planificación y Empleo, fundamentalmente a través del INAEM, del Instituto Aragonés de Empleo. Hablo de esta bienvenida y del presente y me gustaría enfocar y enmarcar esta jornada en el presente, en la organización que ha tenido lugar en el marco del conjunto de inversiones de algo que ha formado ya en los últimos tiempos parte de nuestra vida, aquello que se denomina componentes de los fondos Next Generation. En 2018 ni se nos hubiera tampoco pasado por la cabeza que pudiéramos tener unos fondos que nombrar y enmarcar para este conjunto de actividades y de inversiones. Esta es una de ellas, que en concreto tiene que ver con la inversión denominada Gobernanza en impulso a las políticas de apoyo de activación para el empleo. Están desarrolladas por algo que también es novedoso, que conlleva trabajo, pero al mismo tiempo por parte del Instituto Aragonés de Empleo y del Departamento de Economía, ilusión, verá la luz físicamente el próximo mes de marzo, y es el que será el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Unas instalaciones que forman parte y son sufragadas también por estos fondos Next Generation, que se llevan a cabo, se acometen, ejecutan, diseñan y van a tener sus contenidos desde el propio INAEM, y en la que no solo estáis invitados, casi estáis llamados a formar parte de su contenido y de la participación, que sin duda alguna será una de las claves fundamentales de este centro para tener el mejor de los resultados, el mayor de los éxitos posibles en aquello que hoy a todos y todas nos acaba uniendo en esta cita, en esta 17ª edición de estas jornadas. Unas jornadas que tienen por título, y me llamó mucho la atención, la magia de orientar. Bueno, pues al final esa magia de orientar, esos resultados y esa eficiencia que todos y todas acabamos buscando y que nos unen, diría yo que es un concepto que suelo utilizar mucho, es la empleabilidad, que es algo así, un concepto entendido personalmente como la antesala, el paso previo y requisito necesario para llegar al verdadero de los éxitos, al empleo. Cuando hablo de empleo, hablo obviamente de inserción laboral, y cuando hablo de empleo tengo que decir que día a día empleo lo acabo traduciendo, resulta frío, no quiero verlo tan frío, pero en lo que acaban siendo cifras. Diariamente el empleo es un mail, lo sabe bien la directora gerente del INAEM, a primera hora de la mañana, donde ese termómetro va marcando si la temperatura va bien, si el empleo crece, por lo tanto nuestro número de parados va disminuyendo. Cuando puedo decir, y una vez recibido el termómetro y la temperatura de hoy, miércoles, en nuestra comunidad afortunadamente el empleo va bien, pero sin duda alguna esa empleabilidad, esa tarea que nos une, tiene por misión el que el empleo vaya no bien, sino que vaya estupendamente. Y para ir estupendamente no solamente necesitamos que esas cifras sean positivas, que el paro registrado siga disminuyendo y haga de nuestra comunidad una de las que, para bien, tenga menores tasas de desempleo, sino un resultado exitoso tiene que pasar porque aquellas necesidades de nuestro tejido productivo o de nuestro tejido económico, no todos son trabajadores por cuenta ajena, también tiene que formar parte del emprendimiento de este círculo virtuoso, y aquel colectivo de trabajadores, estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes, que buscan empleo o que buscan mejorar aquel que tienen, casen. Ese es el verdadero éxito, que no haya vacantes sin cubrir, que no haya gente, no haya colectivos en nuestra comunidad que quiere encontrar empleo y no sea capaz de esa inserción laboral. Y en esa pasarela, en ese recorrido, vuestra labor es fundamental.
tanto quienes estáis en el ámbito de la orientación laboral, y preguntaba por la cifra aproximada actual, y me citaban que aproximadamente unos 120 vienen a ser como cifra ya los estructurales en el ámbito de la orientación laboral en nuestra comunidad. Como los que estáis en la orientación educativa tenéis un papel fundamental. Ese papel tan importante que supone formar parte activa del modelaje del futuro de una buena parte de nuestra sociedad. Y una parte fundamental que también en estos últimos años, desde la última vez en que aquí, en esta residencia Pignatelli, nos juntamos, habéis tenido unas necesidades no imperiosas, sino fundamentales de adaptabilidad. Todos nos hemos tenido que adaptar con la COVID. Vosotros habéis tenido que llevar a cabo una adaptación que desde el positivismo yo soy la primera que denomino aprendizaje. Quizás no hay mejor forma de aprender y más rápida que la propia experiencia, y no estaba planteado ni venía en nuestra hoja de ruta, pero ese aprendizaje ha tomado cuerpo a través de las dificultades de la pandemia para seguir, y esto es muy importante, llevando a cabo vuestra función. Creo que orientador, me da igual laboral que educativo, no puede ser cualquiera. Ese reconocimiento que afortunadamente desde el ámbito no solamente económico y laboral tenéis ganado desde el ámbito de la orientación, creo que debiera extenderse a un reconocimiento social. Afortunadamente, quienes formáis parte de esta tarea lo tenéis muy claro que sois necesarios, pero eso ha acabado trascendiendo. Cuando hablamos, como os decía, de ese éxito en la empleabilidad, cuando hablamos de estrategias de formación profesional, de estrategias y necesidades de cualificación y recualificación del personal para poder tener una excelente inserción en el mercado laboral, estamos contando con vosotros, directa o indirectamente. En muchas ocasiones, cierto es que no os citamos explícitamente cuando ya estamos contando con vuestra tarea. Y ese reconocimiento va a tener hoy un momento en estas jornadas explícito y va a tener un momento importante. El momento del reconocimiento, un reconocimiento a la labor de orientación que conlleva al mismo tiempo una cuestión emotiva. Ese reconocimiento que, como ahora mismo me decía la directora gerente, Elena Guinda, tiene un nombre que no es un nombre al uso. Ese reconocimiento, Isabel Oseira, que va a tener en este año 2022 un momento especial, como toda la tarea que llevó a cabo desde el Instituto Aragonés de Empleo y con su labor de orientación. Una tarea especial y una tarea que pretende también verse reconocida con ese premio que empezamos en estas jornadas, en este año 2022, a dar, y que seguro será el primero de muchas que vengan por delante, porque no solamente tiene que ser reconocimiento, sino que tiene que ser para vosotros un estímulo a esa innovación permanente y a esas cualidades que, como decía, desde el reconocimiento social, creo sinceramente que tenéis y que debe tener cualquiera que quiera dedicarse a ser orientador. Una tarea que no digo que sea fácil, digo que tiene que ser bonita, porque quizás compartamos unos cuantos criterios a la hora de llevar esa labor diariamente. Esa vocación de servicio. No creo que nadie pueda ser un buen orientador si no tiene entre sus cualidades y competencias, de forma no sé si innata o aprendida, esa vocación de servicio. Esa vocación por atender bien a los usuarios. La palabra usuario quizás deshumaniza lo que tenemos enfrente. Es que son personas, esos seres humanos que necesitan de vuestra tarea para poder encontrar la mejor hoja de ruta a seguir para labrar su futuro, el educativo y, por tanto, de la mano también, el laboral. Pero es que un orientador, una orientadora, tiene, y eso ha quedado patente, una necesidad en cuanto a sus cualidades, una capacidad de aprendizaje y adaptabilidad
que quizás no pueda medirse inicialmente, que quizás a lo largo de los años, como en todas las profesiones, pero más en la vuestra, vaya creciendo y vaya ganando peso a modo cuantitativo, pero también cualitativo, conforme vais avanzando en experiencia y conforme vais atendiendo a más y más, insisto, jóvenes sobre todo, pero dadas las circunstancias en estos últimos años, también personas no tan jóvenes. Sin embargo, creo que desde el ámbito de la orientación y desde el ámbito político debemos compartir también algo más que la vocación de servicio. Y eso es algo que quizás muchos no comprendan, porque su jornada laboral será una jornada de X horas, una jornada en la que tengan que cumplir con unos requisitos y en muchas ocasiones una jornada en la que tendrán que sumar para dar unos resultados que acaban computándose meramente en lo cuantitativo. Eso que tenemos en común, y digo yo que será probablemente cierto, es esa satisfacción personal que sin duda tiene que quedaros como pozo para siempre cuando conseguís que una persona, solo una persona, qué no decir, cuando suman muchas personas esos resultados positivos, acaban haciendo uso de vuestro trabajo y sois parte fundamental de su vida laboral, de su vida educativa y, en definitiva, de su trayectoria vital. Cuando se consigue que esa tarea forme parte del futuro de una, solo de una, pero que no decir cuando es de muchas personas, tiene que quedar ese regusto, permitiendo la expresión, esa satisfacción personal, que creo sinceramente que es lo que realmente acaba uniéndonos más allá de esa vocación de servicio a quienes estamos en el ámbito político y a quienes estáis en el ámbito de la orientación. Por esos resultados, por esa satisfacción para la mayor parte de la sociedad, es por lo que he tenido, y desde el ámbito educativo me entenderéis, que hacer pellas voluntariamente en el Consejo de Gobierno, porque quería inaugurar esta jornada, esta 17ª jornada, con vosotros, y porque quería compartir ese buen gusto que tuvieron desde el seno del Consejo de Formación Profesional, tanto los técnicos del INAEM como de Educación, como quienes representan a los agentes sociales, para encontrar en esa magia un símil para cuanto hoy, en esta jornada de reencuentro, os va a hacer protagonistas absolutos de algo que sumará a vuestro aprendizaje. Quiero agradeceros, para finalizar, y reconoceros toda esa capacidad de adaptación en estos años en los que la COVID ha impedido muchísimas cosas, ha marcado nuestra vida, pero no ha impedido que consigáis llevar a cabo vuestro importante trabajo. Gracias por ello y el mayor de mi reconocimiento en nombre del Gobierno de Aragón. Ese aprendizaje que no debe quedarse para uno mismo, sino que en jornadas como esta, de intercambio de experiencias, de intercambio de casos de éxito o de buenas prácticas, de consolidación de esa red que acabáis configurando con jornadas de este tipo entre el ámbito laboral y el ámbito educativo, debe serviros también como incentivo para seguir innovando. Eso que probablemente tampoco teníais en vuestro contrato laboral, aquello de la innovación, pero que sin duda alguna vais ganando en el día a día y vais aportando, y mucho, para que las soluciones y las respuestas a esas necesidades que cambian a una velocidad cada vez mayor sigan necesitando de vuestra importante tarea y vuestro saber hacer. Desde el ámbito del Gobierno autonómico, así os lo traslado. Necesitamos de vuestra experiencia y de vuestro saber hacer. ¿Qué no decir desde el ámbito social y desde el ámbito de todos aquellos y aquellas que siguen configurando ese colectivo de desempleados o de trabajadores con empleo que sin duda alguna y muy legítimamente quieren mejorarlo? Si nosotros trabajamos en estrategias de formación y cualificación, os necesitamos con vuestras opiniones, sugerencias y sobre todo en esa pasarela que permita que en mayor medida tratemos de acertar
lugar para tener el mejor de los éxitos. Por ello no puedo sino animaros a que esta jornada sea lo más provechosa posible para vosotros, que querrá decir que será lo más provechosa posible para nuestra comunidad, la educativa, la que trabaja en el ámbito laboral y el conjunto de la comunidad aragonesa. A que sigamos de la mano de los agentes sociales, del Departamento de Educación y del de Economía, haciendo el mejor de los escenarios posibles para seguir de vuestra mano y desde vuestro aprendizaje, innovación y experiencia, consiguiendo que Aragón siga manteniéndose en algo que personalmente me enorgullece, siendo referente en esas políticas activas de empleo, que cuenta con los orientadores y con las orientadoras y que hace que desde otros territorios, además del trabajo de la mano del diálogo social, sea el trabajo de la orientación ese elemento diferenciador que haga de nuestras políticas activas aquellas que realmente son eficaces y eficientes. Es decir, no solamente que tengan buenos resultados de cara a la inserción, a la mejor inserción posible en el ámbito laboral, en el mercado laboral, en cuanto al número de personas y en lo cualitativo también, en cuanto a encontrar trabajos de calidad que sean acordes a su formación, sino que también ese resultado sea eficiente porque, gracias a vuestra tarea, el uso de los recursos públicos acaba siendo el que genera mejores resultados, quizá con una tarea innovadora insuficientemente reconocida, insisto mucho en este concepto, pero que quieren copiar en muchas comunidades. Eso nos enorgullece como representantes públicos de la comunidad autónoma aragonesa y quiero trasladároslo porque debe también, al mismo tiempo, enorgulleceros a vosotros. Gracias por tan importante tarea. Os animo a seguir con ella por el bien socioeconómico y laboral de nuestra comunidad. Os deseo una provechosa y feliz jornada y, de este modo, doy por inaugurada esta 17ª edición de las Jornadas de Orientación Profesional. La magia de orientar, esa magia, esa vocación de servicio y, sobre todo, esa búsqueda de los mejores resultados posibles, espero que os acompañe en el resto de vuestra vida laboral porque todos saldremos beneficiados. Gracias a todos. Muchísimas gracias, consejera, por sus palabras y por su presencia. Vamos con la primera ponencia, con la primera intervención a cargo de Lara Vidal. Lara es licenciada en Psicología y especialista en orientación sociolaboral. El título de su intervención, muy guapo: Metaorientación, oriéntate para orientarte. Por favor, Lara, un aplauso para ti. Bienvenida a estas jornadas. Gracias. Buenos días, ¿cómo estamos? Uy, que me engancho. Decía la consejera, muy bien dicho, que tenemos como varios termómetros para saber cómo está yendo la empleabilidad, ¿no? Uno es ese correo que recibes por las mañanas con las cifras. Otro es, sobre todo para nosotros y nosotras, los profesionales de orientación, esa satisfacción personal cada vez que tenemos una historia de éxito. Sabemos que nuestro termómetro es cuando José Carlos, de 56 años, puede llegar a casa una noche y decir: familia, el lunes empiezo, me han llamado de la última entrevista. Sabemos que nuestro éxito laboral es cuando nos encontramos a Jennifer 2 años después y nos dice que finalmente empezó y terminó ese ciclo formativo, que está haciendo las prácticas y que realmente se siente útil. Esa es la magia de la orientación. Soy Lara Vidal y estoy enamorada y quiero compartirlo con todas vosotras. Estoy enamorada de la orientación, es algo que no puedo evitar, se me metió dentro hace tiempo y cuando creías que eso no podía ir a más, cuando creías que la intervención con participantes, con beneficiarias, con alumnado, era algo que te hacía correr la sangre con otra velocidad, llegó el orientar a orientadores. Y ya te flipas. Lo que vengo a contaros
Probablemente no es nada que no sepáis, porque ¿sabéis lo que pasa? Que las personas profesionales de orientación que sí están o quieren estar actualizadas son las que vienen a estos eventos. Entonces siempre te da la sensación, hola. Hola, perdona. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? David. Gracias, David. Un momentito. Claro. Ya está. Liando la parla desde 1978. Entonces, os contaba que orientar a orientadores, que probablemente la gente que viene a estos eventos sois los que ya estáis en ese querer crecer, querer seguir aprendiendo. Y entonces todo lo que os voy a contar es para ese compañero que está un poco más desactualizado, que no ha venido, ¿vale? Porque yo sé que todos los que estáis aquí ya estamos ahí en la onda de seguir creciendo siempre, sobre todo para ofrecer el mejor servicio a las personas que acompañamos. Metaorientación, bueno, es un palabra inventado, yo tengo varios de esos. Simplemente vamos a ver qué podemos hacer, en qué línea estamos para seguir siendo siempre la mejor versión de nosotras mismas, ¿de acuerdo? Y, hola, hola, hola. Está en on, está en flechita. Hola. No me hace caso mi presentación. ¿Sabéis que vengo a hablar mucho de competencias digitales? No pasa nada, porque me sé la primera diapo que viene después, luego lo tendría más difícil. Pero en la primera habla de la importancia de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Al final es el otro. Vale. El de detrás es delante, vale. Ok. Gracias. ¿Qué me estás contando? ¿De qué va a hablar esta loca? Que ya lleva 2 veces que tiene que subir el técnico. ¿No hay 2 sin 3, amigas? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a ver, profesionales de orientación. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué somos? Yo creo que se lo voy a poner difícil. Lo siento, es que hablo raro. Vamos a hablar del beta permanente, vamos a hablar de la actitud digital y vamos a hablar de la curiosidad enredadora. ¿Qué? Bueno. Todo os suena, vais a ver que todo es algo en lo que ya estáis, pero vamos a intentar ir un pasito más allá. En primer lugar, profesionales de orientación. ¿Qué queremos sacar hoy en claro de las personas profesionales de orientación? Queremos, fija, en 45 minutos, queremos ser profesionales top de la orientación, actualizadas, queriendo serlo, es decir, no vivir esa actualización permanente de la que vamos a hablar como una imposición, obligación o un estrés, sino como algo que queramos hacer, donde queramos estar. Desde el afecto y el respeto que merecen las personas que acompañamos. De nuestra actualización permanente depende las oportunidades que les vamos a brindar. Ojo con esta frase, apuntárosla o hacer un tuit o algo. De que permanezcamos actualizadas depende las oportunidades que brindemos a las personas que acompañamos. Es una responsabilidad. Y con las herramientas y estrategias más chachis, que están a nuestro servicio y nunca al revés. Cuando viene toda la actualización digital, el estar en redes, el estar actualizado, cositas que veremos ahora, tenemos que darnos cuenta que tenemos que poner todo eso a nuestro servicio y no al revés, no ser nosotras las esclavas de esas herramientas o estar supeditadas a que tengo que usar esto. No, eso está a mi servicio. Beta permanente, este es un concepto que viene de la informática, de los programas que primero se prueban en beta, la versión beta, a prueba de fallos, ¿no? Bueno, pues nosotras estamos a prueba de fallos permanentemente. No puedes dejar de estar a prueba de fallos. Siempre estamos ensayo-error y siempre estamos creciendo. No nos queda otra, porque trabajamos en un ámbito que es el mercado laboral, que no para de cambiar. Y a una velocidad, Mari, que da vértigo, se te pone el pelo para atrás. En este beta permanente, el primer factor es la actualización continua. En esa actualización continua, en primer lugar, vamos a tener que estar muy actualizados y actualizadas sobre el mercado laboral. Por ejemplo, sobre las ocupaciones que se transforman, ocupaciones emergentes, nuevas modalidades de empleo, competencias más demandadas. Por ejemplo, ¿vale? Unos ejemplitos que hemos traído. Sobre las ocupaciones que se transforman, bueno, pues ahora mismo sabemos que todas esas ocupaciones, principalmente, por ejemplo, las entidades sociales que tienen proyectos de empleo con colectivos desfavorecidos,
hay una serie de profesiones que han sido nucleares al acompañar al empleo a estos colectivos y también se están transformando. No dejan de transformarse. ¿Quién nos iba a decir que una persona que se iba a dedicar, por ejemplo, a la limpieza de superficies, un ayudante de camarero, un personal de reposición, iba a tener sobre todo y por encima de todo la necesidad de tener competencias digitales? ¿Con cuántos dispositivos ya te cobran en un servicio de hostelería? ¿Cómo tiene que conocer un personal de limpieza la domótica de un hotel, la app por la que tiene que enviar, por dónde va, etcétera? Bueno, pues todas esas ocupaciones se transforman. Y si, por ejemplo, vamos a ofrecer formación desde nuestro servicio de empleo y formación en estas ocupaciones, tenemos que conocer cómo se han transformado. No podemos seguir haciendo los mismos cursos ni siquiera que en 2015, ¿de acuerdo? Os traigo toda la presentación, que para quien quiera está disponible, es un enlace que es muy accesible, está llenita de enlaces que complementa toda la información que os cuento, ¿vale? Pues en este caso os enlazo a un informe muy interesante que hizo Fundación Accenture sobre cómo esas 26 ocupaciones en las que más formamos a los colectivos vulnerables se han transformado. ¿Qué funciones han cambiado? ¿Qué competencias digitales son necesarias para esas ocupaciones? ¿Y qué conocimientos digitales también son necesarios? Es muy interesante. Y son esas ocupaciones: auxiliar de congresos, vigilante, auxiliar de limpieza viaria, todos los servicios asistenciales. Sabéis que el empleo en el cuidado está creciendo brutal. Distribución y venta y logística. Bueno, todas esas ocupaciones te dan unas fichas de trabajo sobre cómo han cambiado esas ocupaciones. Es algo que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Tenemos que seguir autoorientándonos y conocer ocupaciones emergentes. Mirad, de esto tenéis de todo. Cualquier nombre que tú te creas que parece un sketch es una ocupación nueva. En los diferentes ámbitos: analista de datos, analista de precios, arquitecto de datos, en medicina, enfermería de enlace, bioestadísticos, terapeutas respiratorios. Están surgiendo nuevas disciplinas. Tenemos que conocer en qué consisten. ¿Voy a utilizarlas para todos mis beneficiarios, para todas mis alumnas? No, pero tengo que conocer qué campos se están abriendo. Tengo que investigar. Instalación de energía solar, peones de materias peligrosos, analista de experiencia de usuario. Ojo a la experiencia de usuario. Va a ser la clave del sector servicios en todos los ámbitos que os podáis imaginar. En todo. Cualquier tienda de ropa que os podáis imaginar, sí, esa también va a centrarse en la experiencia de usuario. Es decir, no que tengas más prendas entre las que elegir, sino que tu experiencia al recorrer la tienda te haga querer volver. Son cosas muy diferentes. Bueno, tenemos que ir conociendo, investigando qué es lo que está pasando, qué está creciendo en Aragón, cuáles son esos sectores emergentes. Tenemos que saber también, bueno, os dejo ahí un enlace a un informe que se hizo desde el proyecto Empleando Digital, desempeñado por Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano, sobre todos esos empleos emergentes tenidos en cuenta desde un punto de vista de la inclusión, para que cualquier persona que pensemos que estamos viendo que puede ser, aunque a veces no lo creamos, puede trabajar en el sector tecnológico y digital si hacemos el acompañamiento adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos empleos emergentes y cuáles recomendamos, por ejemplo, para las personas con menor nivel formativo o baja empleabilidad, pueden acceder con un acompañamiento adecuado. Por otro lado, tenemos sectores claves que sabemos que son el presente y el futuro del empleo. Y está clarísimo, es donde se está vendiendo todo el pescado. La logística, los cuidados, el empleo verde, separado, no junto, el sector digital y tecnológico y la industria alimentaria. Ahí es donde está creciendo y donde va a seguir creciendo el empleo. Todo esto pues tenemos que estar al día. Vamos a ver cómo cada uno se mantiene actualizado a su manera. Y tenemos que conocer las nuevas modalidades de empleo. Sabéis que ya se está terminando el modelo lineal tradicional. Esto está desapareciendo. Tenemos que tener en cuenta la economía de plataformas y ahí os dejo un estudio interesantísimo, un informe sobre las perspectivas de la economía de plataformas. Mirad, este esquema lo explica muy bien. ¿Cómo era la vaina de los 60 a los 90? Bueno, pues tú entrabas en una empresa, tenías un trabajo y tenías una carrera en esa empresa y en ese trabajo. ¿Cómo es la cosa de los 2000 a 2018 aproximadamente?
Pues tú entrabas en un trabajo, terminabas en un trabajo. Empezabas en otra empresa, terminabas en otro trabajo. Así, ¿no? Como consecutivo. Concatenabas diferentes contratos de… Mira qué mafia viene por aquí. Concatenabas diferentes contratos y eso componía tu carrera profesional. Y ahora estamos en otro momento. Estamos entrando en otro momento completamente diferente, que es la pixelación de la carrera laboral. ¿Qué significa esto? Pues que un día vas a estar trabajando como asalariada para una empresa, después vas a hacer una colaboración en un proyecto externo, después vas a ser autónoma una temporada y vas a ofrecer servicios, vas a compaginar ser asalariado con ser autónomo, es decir, la pixelación de la carrera, el trabajo por proyectos, el trabajo por tareas. Van a contar contigo, se va a necesitar tu talento en determinados momentos y proyectos, pero ya esa uniformidad lineal de la carrera profesional tiende a desaparecer. Y todo esto lo tenemos que asumir para acompañar a las personas de la mejor manera posible. Para estar al día de todo este tema de la economía de plataformas, os recomiendo sin duda y os enlazo varias cositas de Albert Cañigueral y de Mariluz Rodríguez, ¿de acuerdo? Porque sabéis que esto se ha venido a llamar muchas veces también la uberización del trabajo, ¿no? Y parece que este trabajo en plataformas solo trae empleo precario, pérdida de derechos sociales, etcétera. Bien, se está abriendo una negociación muy necesaria, incluso me atrevería a decir muy bonita, para que ese trabajo por plataformas sea mucho más justo. Hay un diálogo social y hay que llegar a muchos acuerdos, pero es verdad que da muchas oportunidades a personas que de otra forma están fuera del mercado de trabajo. Simplemente tenemos que avanzar en la negociación para asegurar que no haya ninguna pérdida de derechos, pero es un formato muy válido para arrancar y para empezar en un mercado laboral que es muy complicado. Por ejemplo, nuevas modalidades de empleo, trabajo remoto o trabajo o móvil basado en las TIC. Dentro de esta modalidad, ¿qué nos encontramos? Personas que teletrabajan a tiempo completo, ojo, probablemente empresas que ni siquiera tienen sede física, trabajadores y trabajadoras freelance, el autónomo de toda la vida con sus cuotas, que ahora el freelance suena muy bien, y los nómadas digitales, lo que decíamos, personas que ponen su talento a disposición de diferentes proyectos, pero van a su bola, no se casan con nadie y hacen muy bien y tienen esa independencia que sobre todo pivota alrededor de la tecnología. ¿Qué más modalidades? Bueno, tenemos que conocer que el teletrabajo no solo es me quedo en mi casa con un ordenador, eso fue en 2020 que no nos quedó otra. El teletrabajo es otra cosa mucho más interesante y con muchos más beneficios de lo que hemos podido vivir en un principio y, por desgracia, dejar de vivir en muchos casos. Para eso os dejo unos cuantos enlaces sobre las competencias para el teletrabajo. Competencias que tenemos que incorporar y competencias que tenemos que saber transmitir a las personas que acompañamos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis cursitos desde 1 hora hasta 24 para seguir creciendo e incorporar qué es eso realmente del teletrabajo y qué competencias son necesarias. Yo esto lo pondría ya como módulo obligatorio en cualquier formación que ofrezcamos porque realmente es parte del presente y seguro del futuro. Y cualquier trabajador y trabajadora debería incorporar estas competencias en su abanico de competencias transversales para garantizar a la empresa a la que entre o el servicio que ofrezca que cumple con todo lo que se necesita para realizar un teletrabajo de forma óptima. Y seguimos, competencias más demandadas. Nuestras queridas competencias. ¿Qué sería de nosotros sin los listados de competencias? Bien, sabemos que está la cosa crítica para aquellas ocupaciones que son muy rutinarias, muy duras físicamente. Bueno, está chungo para ellas, pero está bien para nosotros porque van a desaparecer, son un rollo de ocupaciones, me duele toda la espalda y cosas. Entonces, todo eso se va a mecanizar, todo eso se está digitalizando y van a desaparecer millones de trabajos, pero que van a aparecer otros muchos, que no nos preocupemos. Bueno, la transformación digital para otro momento. Pero es verdad que todo eso va a dar lugar a que tomen relevancia otras competencias diferentes a las que habitualmente estábamos teniendo en cuenta. ¿Y qué competencias van a ser las más valoradas? Evidentemente la inteligencia emocional. Bueno, está en todos los trabajos, nos viene bien porque, en fin,
Pues hay que ser inteligente emocional para aguantar muchas cosas. El pensamiento analítico y crítico. Esto es igual, es muy importante tenerlo interiorizado y saber transmitirlo. Tenemos muchos usuarios, usuarias, alumnado, que les cuesta mucho, por ejemplo, diferenciar una fake news. Y te vienen con eso de, pues a mi vecino le dan 2.000 euros de ayuda por estar en el sofá. Y tú tienes que desmontar los mitos con toda tu paciencia, mostrarle hasta un BOE, que es lo más aburrido del mundo. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, ese procesamiento crítico de la información es algo que tenemos que tener interiorizado y que se va a valorar cada vez más en el mercado laboral. La voluntad por seguir aprendiendo es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿vale? La voluntad de seguir aprendiendo, continua. Mirad, empezaba la intervención diciendo que estoy enamorada de la orientación. Os voy a decir algo. Algo que me ha hecho mantener la chispa del amor es esa continua ganas de seguir aprendiendo. Esa sensación de no voy a dar nunca por hecho que ya he terminado de saber todo lo que tengo que saber en mi profesión. Es que es como una relación, si lo pensáis. Es cada día ver qué puedo ofrecer nuevo, qué novedades hay en el camino, cómo puedo reavivar la ilusión. Y para mí la ilusión, y me gustaría contagiároslo, es seguir aprendiendo, precisamente para que las personas a las que acompaño siempre tengan un servicio de luxe, ¿vale? Y la capacidad de adaptación. Esta en 2020 la entrenamos bastante. Nos adaptamos todos a cosas que decías, perdona, pues sí. Nos sorprendimos a nosotras mismas haciendo TikToks, haciendo pan en casa y cosas así. La capacidad de adaptación es maravillosa. Nunca infravaloréis la capacidad de adaptación también de las personas a las que acompañamos. Y el listado maravilloso de esas otras competencias bien valoradas, no siempre bien descritas, eso también tengo que decirlo, porque, por ejemplo, en unas mesas de diálogo que hicimos hace un tiempo con empresas tecnológicas y digitales, y nos decían que sí, que si quiero un programador, que sepa programar, que si quiero un desarrollador web, que sepa desarrollar web. Pero, por favor, importante, que venga espabilado de casa. Es que hay cosas que no se pueden enseñar en un curso. Bueno, nosotras sí, porque somos orientadoras y hacemos también cursos de competencias para que espabilen. Pero es que hay cosas que nos piden las empresas que no se enseñan en cursos oficiales, digamos. Que por favor tenga iniciativa, que tenga proactividad. Nos decían que tenga habilidades de comunicación. Y con esto me refiero a que sepa contestar un mail. Porque hay mucha gente que de su materia específica sabe mucho, pero no sabe que al principio de un mail pues igual hay que saludar y luego despedirse. Y que el qué se escribe Q-U-E. 3 letras, Mari, no pierdes ni un segundo. Entonces, todo esto nos decían, o nos decían, por ejemplo, en el caso de las ocupaciones tecnológicas y digitales, parece muy obsoleto, pero que sepan mecanografía. No puedo tener un programador mirando el teclado. ¿Hola? Bien, pues todo esto es imprescindible que las sigamos teniendo presentes. Estas siguen siendo las más buscadas. Igual, en el informe que os marcaba antes se encuentran esas competencias y definidas para el mercado laboral actual. ¿Qué significa creatividad ahora mismo? Que no es coger cartulinas, recortar estrellitas y adornar la oficina, ¿vale? Creatividad en el puesto de trabajo va mucho más allá. Es pensar fuera de la caja, tener soluciones creativas a la resolución de conflictos, etc. Iniciativa no es el que propone todos los viernes bajar a las cañas, que es muy necesario, ojo. Esa persona es clave en el equipo, pero la iniciativa también es, he visto nuevas propuestas de orientación, ¿qué os parece si intentamos? ¿Vale? Ese otro tipo de cosas, descritas de hoy, del siglo XXI, de 2022. Mercado laboral, checked. Tenemos que estar actualizadas en mercado laboral, concretamente en esos factores que hemos visto. Seguimos con el beta permanente. Referentes, ¿quién te inspira? Si yo aquí os dijera, os preguntara, ¿a quién sigues? No por la calle, loco. ¿A quién sigues en redes? ¿Quién te inspira? ¿Te lees algún blog? ¿Cómo te nutres de tu profesión? ¿Cómo te actualizas? Pues es importantísimo. Y os voy a decir una cosa, yo no sé si es el agua
pero aquí hay un montón. Empezamos por una de las personas responsables de que estemos aquí todos hoy. Y os voy a hablar un ratito, 2 minutos, de talento de la zona, es lo que os quiero decir. Seguimos con Marta Mouliá, que a todos nos ha salvado muchas veces con sus resúmenes de informes y su recopilación, que dices, gracias Marta, no está pagado lo que haces. A mí me parece una referente fundamental. Una de las recomendaciones, además de lectura que os traigo, es suyo también. Tenemos a Sergio, tenemos a Elena Ariño, tenemos a Ana Rubio, no sé si la conocéis, para mí es una referente, que es una pedazo de crack. ¡Hola! Tenemos a Beatriz Ruiz. Tenemos a Marta López, otra crack, ahora mismo en secundaria. ¿Marta? ¿Marta? ¡Hola, Marta! Me encanta este momento, Mari. Alejandra Morón, de Fundación ADECO. Bueno, tenéis gente súper potente, de verdad. Yo no sé, lo da el Ebro, yo no sé qué pasa, pero hay una concentración de talento orientador por metro cuadrado brutal. Y perdonad que muchos más que seguro que no os he fichado, pero bueno, a otros sí, ¿vale? Pilar Fernández, David Soria, Chon Benito, Xavier Ezpeleta. Zaragoza Activa es un referente para personas que somos de fuera y todos lo conocemos. El clúster IDEA, bueno, Mari, que de verdad, una cosa aquí por metro cuadrado que es brutal. Aprovechadlo, nutríos de toda esta gente que tenéis cerca. Y bueno, y aunque no sean de tan cerca, tenemos un montón de gente maravillosa. Algunos de ellos están por aquí hoy. ¡Qué suerte tenemos! Por ejemplo, Francisco Fernández Yuste, Marta Fernández, Enrique Cejudo, pues pedazo de cracks, ¿qué os voy a decir? Luego tendréis el placer de estar con ellos un ratito en algunos talleres. Mireia, bueno, para mí, papá David Barreda es el gran referente de, no tanto de la orientación, sino de la orientación para orientadores. Si en algún momento necesitáis formaros ampliamente, recapacitar sobre lo que estamos haciendo en nuestra entidad, en nuestro servicio, llamada David. No hay palabras para describir lo que este hombre genera en los cambios grupales, en los cambios en la formación de equipos, en los procesos y aprendizaje. Un crack. Tenemos a Humanos como Recurso, Josemi, Elena Arnaiz, José Alberche. Tenemos muchísimo talento orientador en este país. Aprovechadlo, inspiraos, seguidlos en redes, sumaos a su newsletter, a sus blogs. Así es como conseguimos la metaorientación, escuchando a gente, aportando también. Muchas de vosotras estaréis con un talento escondido, como yo digo, sin comunicar al mundo lo que hacéis, que será maravilloso y seguro que a otras personas les serviría. Bueno, referentes, check. Hay que tener referentes, es una de las formas de mantenernos actualizadas, de la metaorientación. Siguiente punto del beta permanente, la búsqueda proactiva de empleo. Ya hemos dejado atrás esa búsqueda activa, bueno, no la hemos dejado atrás, que tiene que seguir existiendo, pero que tenemos ya que ir cambiando el chip hacia la búsqueda proactiva de empleo. Made in David Barreda. Tenemos que pasar del objetivo profesional a la empleabilidad sostenible. Hemos hablado de la pixelación de la carrera laboral. Ya no podemos hablar con las personas de ¿en qué puesto de trabajo quieres trabajar? No, ahora la orientación consiste en acompañar a las personas a que sean empleables a lo largo de la vida. Ya no podemos decirles, ¿tú qué quieres ser? Monitor de ocio y tiempo libre. Bueno, puede que te vayas a dedicar a la educación no formal, pero tenemos que abrir ese abanico y no podemos ceñirnos a un puesto de trabajo que no sabemos si en 10 años va a desaparecer, lo va a hacer un robot muy simpático con un lazo puesto o qué va a pasar. Entonces tenemos que orientar a mantenerse empleable. Como cuando dicen las madres, lo que yo quiero es que tú te valgas cuando yo falte.
Pues igual, en la orientación es muy parecido. Tenemos que darles las herramientas para que no nos necesiten. Ojo, cuidado, que hay mucha gente que le gusta generar dependencia porque así se siente útil, porque luego esa satisfacción que mencionaba la consejera es que es muy rica, es que sabe rica, luego te vas a casa como contento. Pero ojo, que lo que tienes que hacer es empujar al pajarito fuera del nido, que no te necesite. Esa es la magia de la orientación. Tenemos que pasar de cosas como el objetivo profesional y saber que ya no es lo mismo, ya no es equiparable a un puesto de trabajo. Ya no son sinónimos, sino que el objetivo es un proyecto que además tendrá que ser flexible. Vamos a diseñar este proyecto contigo y vamos a ver qué pasitos podemos ir dando y según lo que vaya pasando, tener la flexibilidad de adaptarlo a las necesidades. Y tenemos que centrarnos, como siempre, esto desde la orientación es el gran término inicial, en el autoconocimiento y esa proyección a futuro, ¿de acuerdo? Tenemos que pasar de cosas como la carta de presentación, que a mí me suena siempre a un tintero con una pluma gigante, y yo voy a escribir una carta, ¿no? por el término carta, a la presentación profesional. Es parecida, es similar, pero la presentación profesional puede tener millones de formatos que no son una carta. Es decir, lo importante es que la persona tenga interiorizado su discurso profesional, tenga interiorizado ese argumentario de cuál es su profesionalidad, cuál es su talento, qué es lo que ofrece, y eso lo pueda plasmar en una carta, que sigue siendo perfectamente válida, o en otros formatos, ¿de acuerdo? Es decir, ser capaces de reflejar su propuesta de valor. Es lo que decíamos, su discurso profesional interiorizado. ¿Qué puede ser? Como un elevator pitch, que lo entrenamos muchísimo. Que puede ser un About Me o una tarjeta de presentación online. Que puede ser una carta, que puede ser un videocurrículum, pueden ser muchísimas cosas. Lo importante es el contenido, el mensaje de lo que había en esa carta de presentación. Ahora es saber contar lo que soy y lo que ofrezco en el formato que más encaje conmigo. Más allá del mensaje, el formato. Por ejemplo, para el currículum, pues ahora mismo el papelico, bien, vale. Sabemos que el currículum va a morir, lo llevamos oyendo 10 años, pero vamos a darle una muerte digna a José Ramón, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, currículum visual, currículum interactivo, el Europass, que hay que mencionarlo, a nadie le gusta, el videocurrículum y, muy importante, hoy el currículum social. Mirad, sobre el currículum interactivo, que suele generar bastante interés y no me extraña porque es precioso, os dejo un ejemplo también en un enlace, ¿vale? Y sobre el currículum social os dejo dos enlaces imprescindibles. Uno, lo que os decía antes, de Marta Mouliá, sobre qué significa el currículum social en 2022, y otro artículo de otro crack que se llama Maxi Peñas, que también es bastante interesante y profundiza muchísimo en qué significa hoy el currículum social, que es todo eso que van a encontrar de ti si buscan más allá de tu currículum tradicional. Toda esa huella que dejas, toda esa identidad digital, toda esa, también offline, ojo, ¿vale? Todo eso que pueden saber de ti, esa huella que has ido dejando, ¿se parece a la marca personal? Sí, pero como el término ya le estamos cogiendo manía, vamos a darle una vuelta, ¿de acuerdo? Checked a la búsqueda proactiva de empleo, pero quedaos con ese término, búsqueda proactiva de empleo. Estamos en otro momento ya del acompañamiento al empleo, de la orientación, y nos podemos ir autoorientando con todas estas cositas. Vamos con tercer punto del beta permanente, adaptación al cambio. Lo que os decía, esta asignatura la aprobamos todos y todas en 2020, que tú estabas de pronto ahí con tus fotocopias, dando un taller de orientación, dando tu clase de FOL, con tus apuntes, con tu PowerPoint de toda la vida y de pronto te dicen que ahora lo tienes que hacer por Teams. Escucha, que estás muteado, no te escuchamos. Escucha, no se te ve, ha salido tu hija por detrás. Bueno, pues pasamos a todo esto,
por algún motivo, 2 años después, todo esto sigue vigente, estás muteado, todos los días lo escuchamos alguna vez. Bien, pues hay que adaptarse al cambio, efectivamente. No queda otra y en nuestra profesión ya lo era de antes, pero ahora ya, pues flipas. Y también tenemos que actualizarnos en códigos y canales. Tenemos que actualizarnos en códigos y canales. ¿Qué dice esta loca? ¿De qué me estás hablando? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Mirad, por ejemplo, y solo son ejemplos, ¿vale? No lo toméis como recomendaciones, no sé qué, son ejemplos. ¿A qué me refiero con que hay que adaptarse a los cambios en los códigos y canales? Pues mira, si tú orientas a jóvenes, tienes que saber qué es TikTok. No tienes que saber que existe TikTok. No tienes que tener el prejuicio de que TikTok es una red social de jóvenes y bailecitos. Supera eso. Tienes que estar en TikTok. Tienes que saber qué es TikTok. Tienes que saber que de pronto son las 5 de la tarde y de pronto son las 8. Y eso pasa en TikTok. Tienes que saber que TikTok puede ser una rutina en 20 pasos para la skincare, ¿vale? Pero también TikTok he visto el Museo del Prado entero en 20 vídeos. Pero TikTok también es Sergio Ayala en trikini. Y no quiero hacer spoiler. TikTok también es orientadores y orientadoras, como alguno que está por aquí hoy, dando consejos en la búsqueda de empleo. Personal de recursos humanos dando tips para la entrevista. Y sobre todo TikTok será lo que tú quieras que sea, porque a ese algoritmo le entrenas tú. Y os digo una cosa, es mucho mejor que otros algoritmos. Porque, por ejemplo, todos los demás que pertenecen a Meta, Facebook, Hunter, esos son americanos. Los americanos quieren ganar dinero. TikTok es chino. Los chinos quieren que te quedes más rato en su aplicación. Ya verán ellos cómo monetizar eso. Y lo consiguen. De verdad, María del Mar, lo consiguen. O sea, tú te quedas ahí que dices, pero ¿en qué momento me ha interesado a mí las recetas vegetarianas de Bulgaria del Norte? Bueno, pues ahí lo estás viendo, ¿vale? Pero es que si orientas a jóvenes tienes que conocer esos códigos. Tienes que saber por qué de pronto esta semana es viral Osasuna nunca se rinde, de pronto. Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué mis jóvenes dicen eso en el aula? Pues tienes que saber. Quiero decir, conocer una red social. Pero igual que os hablo de esto, os hablo de las apps de empleo, ¿vale? Conocer una red social es usarla, no es saber que existe. Conocer una app de empleo es pasar el martirio de registrarte en ella, no saber que existe. Si queremos acompañar a las personas, tenemos que tener en cuenta todo eso, ¿vale? Tenemos que saber que las mujeres a lo mejor van a estar más, si orientamos a mujeres, van a estar más cómodas en Facebook o en Instagram. Que los jóvenes que Instagram antes era una red social de imagen, ahora es una cosa patiburrillo que no sabemos muy bien qué es, pero que los jóvenes la usan como WhatsApp. Tenemos que saber que si orientamos a mayores de 45, por algún motivo que nadie sabe, ellos dicen guasear en vez de whatsappear. Bueno, pues tenemos que conocer estos códigos y canales, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando empiezo a volar, porque me queda mucho y poco tiempo. LinkedIn, tenemos que estar, somos profesionales de la orientación. Yo es que redes no. Mira, ¿os imagináis un orientador que os diga, mira, yo es que el currículum no lo trabajo? Pues es lo mismo que hoy en día. ¿Os estoy regañando? Claro. Es lo mismo que hoy día un orientador o orientadora diga, yo redes sociales no. Yo LinkedIn no lo veo. Es que para mis participantes esto no. Le estás poniendo limitaciones a tus participantes que están en tu cabeza, José Carlos. Tienes que romper tu pereza digital, porque si no, estarás robando oportunidades a las personas que atiendes. Y no puede ser que tu compañera, que es más curiosa digitalmente, ofrezca un servicio diferente al tuyo. Porque tú, es que ha venido el informático y yo ya no sé dónde está nada. ¿Dónde está mi Teams? ¿Dónde está mi Messenger? No lo encuentro. Competencias digitales. Ahora hablaremos un poquito más. Redes sociales. Hay que estar. Para todo esto que hemos hablado anteriormente, de seguir, tener actualizados, conocer profesionales, conocer otras entidades, LinkedIn. Pero no me hice una cuenta, sí, yo puedo entrar, tengo una cuenta, tengo hasta foto. No, usarlo, estar, relacionarse. Mirad, hice un estudio en InfoJobs hace poco sobre, dependiendo de tu actitud laboral, del momento en el que estás, de tu perfil actitudinal,
se utilizan las redes sociales de una forma u otra. Os dejo el enlace para que profundicéis. Pero a grandes rasgos, la gente que está vocacional y que es inconformista, normalmente está en LinkedIn. La gente que es más conservadora, que está un poco ahí apoltronada, usa las redes sociales más a título personal, pero no lo enfoca para el trabajo. Y las personas que están acomodado, es decir, que está ahí ya más amargado que una pera vieja, ni siquiera usan redes sociales, ¿vale? Es curioso el estudio, echadle un vistacillo. Y sobre todo, situaros. ¿Y tú dónde estás? Yo soy súper innovadora, pero redes no. Mari, esa frase es incongruente. Participación en eventos, jornadas, encuentros, ferias, empleo, como estáis aquí hoy, maravilloso. Y networking, está mal escrito, ya lo sé, es una risa. Networking del bueno, ¿vale? A ver si, no sé si lo va a pillar, pero intentad escanear con vuestro móvil ese código. Vamos a intentarlo. No sé si lo cogerá desde tan lejos. Vamos a intentarlo para que sepamos cómo estar en eventos de networking, cómo tenemos que... ¿Lo pilla? ¿Lo pilla? Chachi. Vale. ¿Qué os va a aparecer ahí? No hace falta el flash. Era bonito tener retina. ¿Qué os aparece ahí? Una tarjeta profesional. Ahora todos tenéis mi teléfono, no me vaciléis, por favor. Bien, pues para estar en eventos de networking, de intercambio, ya tenemos que ser moderniquis, ya tenemos que tener esa tarjeta. Ahí ya va todos tus contactos, tus redes sociales, si tienes un blog, si tienes tal. Y además veis que pone ahí, añadir a mi teléfono. Eso sí que es magia de la orientación y se te guarda automáticamente en tu agenda de contactos, ¿vale? Bueno, pues este tipo de cosas las tenemos que mantener. Voy. Adaptación, ruptura de factores autolimitantes. Ya os he hablado de esto. Que tus limitaciones no provoquen limitaciones en el futuro de tus participantes. Esto es casi de lo más importante. Volando voy. Actitud digital. Mirad, hay una cosa que se llama Marco Europeo de Competencias Digitales y lo tenéis que conocer. ¿Sabéis cuándo para un trabajo era imprescindible, sigue siendo, lo quiero decir, cuando dábamos por imprescindible saber leer y escribir? Pues ahora mismo las competencias digitales son eso. Leer, escribir, competencias digitales. Básico para cualquier empleo. Y tenemos un marco europeo que nos dice cuáles son esas competencias digitales. ¿Os acordáis de esto? ¿Sabéis? Conocemos esto, los idiomas, ¿no? A1, yo tengo el B1 de inglés, yo tengo el B2, el C1, el C2, que en España no ha habido casos. Bueno, pues para las competencias digitales igual. Tenéis el marco europeo que te dice de esas 21 competencias, cuál es el área competencial, que son 5, qué competencia es y qué nivel de competencia, ¿vale? Básico 1, básico 2, esto sería como el A1, A2, B1, B2, pues igual, podéis medir vuestras competencias digitales igual que hacemos con los idiomas. Y además te da ejemplos de a qué significan esas competencias digitales en la práctica y ejemplos de uso en el escenario laboral y escenario formativo, que nos vienen al pelo. Y tenéis que conocer vuestro nivel de competencias digitales. Ahí os dejo los enlaces a pruebas de autoevaluación de las competencias digitales. Esto da un poco de canguelo ya, pero lo tienes que saber. Y también conocer estas pruebas para evaluar las competencias digitales de las personas a las que orientas. Mirad, se supone que para 2030 toda la ciudadanía tiene que tener un nivel intermedio de competencias digitales. Pero las personas, que aquí lo llama, es fantástico, que somos figura de transmisión de conocimiento a terceros, es decir, el caso de los profesionales de la orientación, requerimos un nivel avanzado. Porque nivel avanzado significa tengo competencias digitales y puedo enseñárselas a otros. Ahí es donde tenemos que estar. Aquí hay mucha gente del ámbito de la educación y conoceréis esto, que es el marco digital docente. Este año, además, se ha presentado su nueva edición renovada desde 2017. Es una maravilla. Bueno, pues simplemente contaros que desde el proyecto Empleando Digital se ha diseñado el marco de competencias digitales de los profesionales de la inserción laboral. En breve lo tendréis disponible para poder autoevaluaros exactamente en vuestra profesión. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las competencias digitales que necesitan las personas profesionales de la orientación? Y por último, la curiosidad enredadora. De esto en realidad es de lo que llevo hablando todo este rato, ¿vale? Esa curiosidad enredadora. Eso que nos hace conocer
diferentes iniciativas. Saber que hay un proyecto que se llama Emplearte, de Fundación Santa María la Real, que aplica las artes a la orientación. A lo mejor algo de eso me lo puedo traer. Saber que hay un proyecto que se llama Empleando Digital, que habla del empleo tecnológico para colectivos vulnerables. A lo mejor de ahí, si enredo, todo está enlazado, ¿vale? Todo tiene su enlace. Estas jornadas, todas las jornadas de ferias de empleo, eventos de networking, etcétera, vamos a ver qué me puedo llevar de allí para mi meta orientación, para mi autoorientación. Por ejemplo, el test de Manpower para jóvenes o no tan jóvenes, que algunos los tenemos que arrancar de la silla gaming, que te dice, depende a qué videojuego juegues, te digo qué competencias extrapolables al mundo laboral tienes. Es chulísimo. Y sobre todo, lo más importante, reconecta. Todo esto, mirad, a todas las personas que he invitado a actualizarse, reconectan con su profesión, vuelven a encontrar la ilusión, salen de esa monotonía en la que estaban y decían, pero si todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho en lo que puedo crecer, ¿no? La videoentrevista en diferido, saber que eso existe, que lo está haciendo Alcampo o Burger King, quiero decir que no es de grandes consultoras. Tenemos que entrenar a nuestra gente en cómo hacer una videoentrevista en diferido, que tú te grabas y ya te verán luego. Bueno, todo ese tipo de cosas. Enredar, la curiosidad enredadora, saber que tenemos que clic, 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 ir siempre estando al loro de lo que pasa. Y con todo esto, para terminar, si tenemos en cuenta el beta permanente, más la actitud digital, más la curiosidad enredadora, realmente seremos profesionales actualizadas, que es muy importante. Pero ¿sabéis lo que es más importante? Si a todo esto le ponemos mucho factor humano, como no puede ser de otra forma en esta profesión tan maravillosa, somos esos profesionales que otros profesionales envidian. Seguro que tenéis amigos de la banca o de la abogacía que os ven siempre ilusionados con estas cosas de nuestra profesión y dicen, ¿y este tía que le gusta trabajar? Pero ¿cómo no nos va a gustar si mezclamos todo esto con factor humano? ¿Y sabéis lo que sale de resultado? Esta maravilla que es la amorientación. Es nuestra única opción de supervivencia. Es el enfoque desde el que tenemos que afrontar nuestro trabajo siempre. Empezaba diciendo, estoy enamorada. Claro, es que solo podemos trabajar desde el amor. Ay, qué cursi se está poniendo, no os preocupéis, que ya me voy. Es el enfoque desde el que, mezclando entraña y cerebro, daremos un servicio que merecen a nuestras personas. Y solo me queda deciros muchas gracias por vuestro tiempo. Cualquier cosa, estoy a vuestra disposición siempre. Gracias, Lara. Joder, qué amena y qué divertida, la primera. Pero tenemos que estar hasta las 2. Ahora cambiamos de registro, seguimos con la programación. Y nos vamos a por la primera mesa redonda, que va a tratar sobre las experiencias de usuarios y usuarias de procesos de orientación profesional. Ahí le están microfonando. Para mí es un placer presentar a la persona que va a moderar esta mesa. Es mi compañero y amigo de cadena, Eduardo Lolumo, que antes de ser hombre del tiempo fue maestro en Alacón, en la provincia de Teruel. Por lo tanto, ya sabe lo que es ayudar y orientar. También fue discjockey, mensajero, vendió champú. No es que estés tirando el currículum para ganar tiempo mientras le ponen el micrófono, es que es verdad. Os lo puede contar él. No, fuera de bromas ya, y de esta afectuosa presentación hacia Eduardo, sí que hay una cosa importante, que para compartir todas las experiencias que puedan surgir de esta primera mesa redonda, al igual que la que tendremos en la sesión posterior, lo que podemos hacer, si alguno de vosotros o vosotras tiene alguna pregunta que hacer, la escribimos en papel y se la entregamos a cualquiera de las azafatas o a mí. Yo se la paso a Eduardo cuando termine la mesa, y así, si ganamos un poquito de tiempo, pero sobre todo si compartimos experiencias y aprendemos un poquito más. Pido, por favor, que
se acerquen a este escenario. Eduardo Lolumo, por supuesto, Fran Boguigues, que es alumno de formación profesional dual, Luis Bolea, alumno de grado medio en preimpresión en artes gráficas, Pilar Payás, usuaria de los servicios de orientación del INAEM, y Ana Rubio Nasarre de Letosa, que es emprendedora. Madre mía, qué papel me acaba de dejar aquí mi compañero Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy no os voy a hablar del tiempo, ¿eh? No os preguntéis eso, solo dijimos ayer por la noche y está a mediodía mi compañera. La verdad es que todo lo que acaba de decir es verdad, ¿eh? O sea que mi currículum profesional fue muy variado y de todo lo que ponía Lara, que me ha encantado el trocico que estaba escuchándola, en la época en la que yo me desarrollé, en la que era bastante más joven, el único factor que teníamos era el factor humano, ¿eh? O sea, no había, o por lo menos yo no conocía la existencia de todo lo que ahora he conocido a raíz de la preparación de esta pequeña mesa redonda, de esta mesa redonda. Entonces, me parece increíble que existan estas cosas. Yo no tenía ni idea que haya profesionales que se dediquen a todo esto. Yo ya os dije que he puesto factor humano. Me encanta lo de los videojuegos, en función a qué videojuego, tus capacidades digitales. Mis videojuegos eran los marcianitos estos de las máquinas de los bares, incluso los flipper. Yo no sé dónde me hubieran llevado al final con esas capacidades digitales que vinieran de ahí. Pero en cualquier caso, sí, yo siempre me tuve que buscar la vida. Nunca he tenido que hacer uso del INAEM, realmente, es verdad. Pues siempre tuve una oportunidad u otra, pero entiendo que no todo el mundo lo tiene. Y entiendo también que, bueno, yo no tenía conocimiento de estas cosas, pero no os creéis, viene muy bien este tipo de jornadas, no para que me entere yo, que soy una cosa aislada, sino para yo poder también comunicarle un poquito más de que estos servicios de orientación existen. Y lo digo porque también conozco casos en los que no saben que existen. Piensan que el INAEM es el sitio donde se va a cobrar el paro o se va a gestionar los momentos de no actividad. Y Eva, la que me ha presentado a todo esto, me decía que va, y un montón de personas en orientación. Y os lo digo porque conocí a un chico que es de Nicaragua, lleva 3 años aquí, es titulado superior en su país, le han convalidado todo y es cajero en un hipermercado. Entonces no sabe por dónde tirar, no tiene ni idea. Y dice, pero es que yo eso no tenía ni idea de que existe. Entonces todavía falta, para mí, o por lo menos la experiencia que tengo yo, ese pequeño salto entre lo que existe y lo que se comunica que existe, que muchas veces somos los medios de comunicación también los responsables de todo eso, pero efectivamente lo que no se sabe no existe. Entonces, a lo mejor jornadas de este tipo vienen muy bien para todo esto. Y las experiencias de las personas. Yo os digo una cosa, yo acabo mi espacio del tiempo siempre con un refrán. Sabéis, me gusta mucho la cultura popular porque condensa un poquito la experiencia de la gente de esa época que no tenía otros recursos más que el lenguaje oral. Doy clases también en la Universidad de la Experiencia. La experiencia es fundamental. La experiencia es la madre de todas las ciencias. No lo digo yo, eso se decía en el Quijote, sobre todo hablando de los refranes. Entonces, saber de las experiencias de la gente que ya ha tenido momentos de enfrentarse con estas realidades, yo creo que es lo mejor que podemos hacer y es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? No sé quiénes sois cada uno de ellos, pero yo aquí tengo... Fran, ¿quién eres, Fran? Pues si os parece vamos a compartir con todos las experiencias que han tenido aquí estas 4 personas que nos acompañan. Yo tengo muchas ganas de escucharles y sobre todo de comunicar que esto existe y a ver cómo ha sido. Yo me he enfrentado hasta que con la FP Dual, yo no tenía ni idea o sea, poca idea de lo que era la FP Dual. Cuando estás todo el día mirando al cielo, a veces te olvidas un poco de mirar al suelo. Bueno, cómo afecta lo de la nube del cielo y te quedas ahí en las nubes, nunca mejor. ¿Dónde estás? Pues entre las nubes, todo el día en las nubes. Pero bueno, ya sabéis que eso es un trabajo también. Bueno, Fran, ¿verdad? Fuiste usuario de la FP Dual. ¿Te quieres presentar tú mismo un poco a todos o si quieres te presento yo? Sí, bueno. Por lo que yo tengo aquí apuntado, el curso Un ciclo formativo de grado superior, tú me corriges, ¿no? En gestión de ventas y espacios comerciales con Bauhaus, ¿no? ¿Sabéis lo que es la FP Dual? Todo el mundo lo sabe. Mucha gente no lo sabe lo que es la FP Dual, os lo prometo, y me encanta esa inserción en el mundo laboral, ese compartir tanto por parte del alumnado como por parte de la empresa, porque esto la empresa también se mueve y la empresa también necesita moverse, que a veces parece que todo sea las instituciones o los interesados. No, la empresa también es una persona interesada, un ente interesado en todo esto.
Hiciste efectivamente y ahora sigues trabajando en Bauhaus, ¿no? Hiciste con esa empresa de FP Dual. ¿Cómo ha sido tu experiencia, efectivamente, con esta FP Dual que te ha permitido cursar los estudios y a la vez trabajar actualmente ahí? Pues la verdad que la experiencia ha sido enriquecedora cuanto menos. Yo buscaba El micro, ¿verdad? No está... aquí uno chupando el micro. ¿Está encendido? ¿Sí? Sí. ¿Mejor así? Perdona. Pues sí, la verdad que la experiencia ha sido bastante enriquecedora. Yo estaba buscando una formación que me permitiera también implementar los conocimientos lectivos en el ámbito del trabajo, y la opción de la formación dual pues se presentó bastante interesante. Además, la empresa seleccionada llamaba bastante mi atención, y aplicar esos conocimientos en un ámbito de trabajo también bastante agradecible, pues es una experiencia bastante Pero buena. eran paralelos, ¿no? O sea, las dos cosas. Sí, lo que es el primer año de formación es un año lectivo normal, que parte de septiembre a mayo-junio, y en el segundo año, que es el último, combinaba 4 horas lectivas en el centro con 4 horas de trabajo en la empresa. O sea, ya te ibas metiendo en las 8 horas Sí, reglamentarias de entre trabajo una y otra. diarias. Exacto. Ya. ¿Se lleva bien estudiar y trabajar a la vez? Pues venía ya No como de... práctica, claro, porque esto no es una, No, bueno, es claro, una práctica, pero realmente remunerada. es trabajo, es remunerado como tal, no son en unos grados normales en los que tienes prácticas de 3 meses al finalizar el periodo lectivo, no es remunerado como tal. Esto es una empresa de trabajo, tenías tus funciones como cualquier empleado normal. Ya venía de años atrás combinando estudios y trabajo, entre temporadas invernales y estivales, iba compaginándolo. Eso no nos ha tocado. Y buscaba... Lo de mensajería y otras... El DJ era más vocacional, pero lo de mensajería era más otras necesidades. Exacto, pues buscaba eso, seguir aumentando horas, aprendiendo tanto de un sitio como de otro, y diversificar, sobre todo. Ya. Te preguntaría, ¿lo recomendarías este tipo de formación Sin a duda. otras personas? Sin duda. Sí. Lo que es aplicar los conocimientos lectivos y vomitarlos en un examen como estamos acostumbrados en la formación actual, sirve muy bien para recibir una nota en un papel, pero realmente no te lleva a ningún sitio. Como antes comentaba Lara, lo que es la proactividad, el implementar día a día, aplicar los conocimientos realmente en el puesto de trabajo, eso no se enseña en un centro. Se aprende día a día con la empresa, con los compañeros, con el interés, sobre todo hay que tener mucho interés. Y eso es muy, muy, muy recomendable. Te hace crecer, te hace implementar, lo recomendaría. Sí. Claro, al tener un contrato de trabajo también tienes una línea más en el currículum, ya tienes una experiencia. ¿Esto tú crees que puede llevarte a otras posibilidades, otras expectativas en otro mundo, en otro lado del mercado de trabajo o en este, pero en otros puntos? Eso también puede ser algo interesante, ¿no? Sí, yo pienso que sí, el hecho de ya tener más líneas añadiendo al currículum pues te puede abrir puertas tanto en la propia empresa, en promoción interna, como en ámbitos de otras empresas, en puestos similares o hasta incluso superiores, porque la formación ya te especializa para eso y los años de experiencia en el trabajo te lo avalan. A mí me han contado que el trabajo y el estudio al final te ocupa de lunes a domingo. ¿Es eso Sí. cierto? Sí, sí. O sea, que hay que trabajar Es duro, cierto. como casi siempre en estas cosas. Yo cuando veía a Lara, yo decía, bueno, sí, todo esto y mucho trabajo. La verdad es que hay que trabajar y mucho. O sea, yo no sé dónde estoy es porque he trabajado. También hay gotitas de suerte, ¿eh? De verdad que sí, de suerte o oportunidades, vamos, que tú mismo te puedes generar. Pero efectivamente es mucho trabajo, ¿no? Realmente, como tú has dicho antes, haciendo alusión al refranero, sarna con gusto no pica. Y realmente si estamos luchando por un objetivo que nos gusta, no nos importa echar horas, no nos importa trasnochar, dormir, hincharnos a café, ¿no? Para estar todavía aguantando un poquito más. Y la verdad que sí, lo he hecho con bastante gusto. Lo volvería a hacer incluso en otras formaciones porque es una experiencia totalmente... ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando en Bauhaus? Pues hice en septiembre 2 años. 2 años combinando el año de la formación dual con un año de contrato fijo y estos meses hasta el día de hoy. ¿Algo no tan bueno que destaques de todo este pasado tan reciente que consideres que también se pueda comentar? Y si no hay nada, pues nada. ¿No? Así, bueno, siempre hay, ¿no? De todo hay un poquito de
realmente malo como tal es el día a día. Es tener una mentalidad muy, muy fuerte, muy, muy centrada para poder desarrollarlo todo en unos parámetros de tiempo muy, muy compenetrados. Saber, a esta hora me levanto, estudio, trabajo, tengo que... Es, Bueno, pues es que eso es la diría, vida. lo más complicado de todo. La vida diaria. Oye, y habría que preguntarle también al empresario. ¿El empresario está contento contigo? Bueno, si te mantiene claro, yo qué sé, ¿no? O sea, una cosa es que te accedan y luego que el empresario también esté. Bueno, si estás es por algo, desde Quiero luego. creer que sí, vamos, a lo mejor me están engañando y estoy aquí por... No, pero realmente sí. Fueron ellos los que me vinieron a buscar a un mes de finalización del contrato. Agradecer desde aquí, si puedo, a Fernando Antón y a Patricia, que es mi jefa de sección, la oportunidad que me dieron, ¿no?, de poder seguir desarrollándome con ellos y hasta el día de hoy. Claro, es como la figura de aprendiz de antes, ¿no? Más o menos, ¿no? Yo creo que el aprendiz solo trabajaba, no aprendía el empleo, pero en este caso, aparte de la titulación, has conseguido un empleo. Exacto. Oye, pues yo a Fran no le pregunto nada, si acaso luego le preguntamos algo más. Pasamos con Luis, con el siguiente. No sé si lo hacemos así, Eva. Sí, vale. Sí, Luis, gracias, Fran. Bueno, puedes aplaudirle, ¿no? Y enhorabuena. Ahora hablaremos más. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nervioso un poco. ¿Nervioso? No te preocupes, aquí estamos entre por lo menos conocidos. No te preocupes, no estés nervioso. Bueno, Luis, te presento yo si quieres y luego tú añades todo lo que quieras, ¿vale? Sí. Cursaste un grado medio en preimpresión en artes gráficas en el Instituto de Educación Secundaria en el Pilar Lorengar, ¿no? Correcto. Vale, hace años, en el 2014, ¿no? Sí. Y en el 2021 has participado en el programa DEO, Sí. que es un programa De inserción laboral. de inserción laboral, exactamente, con la formación Más Capaces, donde realizaste las prácticas en Iberus y siendo contratado finalmente. Y llevas, creo que desde diciembre, ¿no?, del año pasado. Del 21 de noviembre. De noviembre. Pues mira, Noviembre. un mes más. Qué ganas en antigüedad. Este lunes haré un año. Pues muy bien. Pues oye, nada, genial. Pues esto habría que celebrarlo también. Hasta hoy mismo, pues muy bien. ¿Qué ha supuesto para ti participar en este programa que hemos dicho de DEO, programa de empleabilidad? ¿Qué ha Hombre, supuesto para ti? Para mí supuso pues una salida para el mundo laboral, pero sobre todo también supuso pues un proceso de aprendizaje en el que, aparte de aprender, pues aprendías cosas que no te enseñan, por ejemplo, en formaciones en las que vas y solo te enseñan esto. Te aprendías sociabilidad, aprendías a relacionarte, que viene muy bien. Y la verdad es que para mí, a mí me supuso una ayuda y una salida muy, muy importante. Sí, sobre todo lo de la sociabilidad, ¿no? Y estas cosas que y tú también, claro, a la hora de entrar en el mundo laboral, empiezas a sociabilizar con los jefes, con los compañeros, con Sí. todo el mundo, con el que te lleva en el autobús, etcétera, con un montón de gente, se crean unas dinámicas que efectivamente. ¿Qué te aportó esa formación recibida y cómo mejoraste las opciones de encontrar trabajo? Porque realmente es de lo que se trataba. Aparte de pues, los perfiles de podéis encontrar trabajo de esta manera, te enseñaban a ser un poco dinámico, es decir, en plan, pues no solo tenéis que ir a piñón fijo a buscar tenéis que abriros a diferentes abanicos y a diferentes opciones para el mundo laboral. También te enseñan pues cosas que no están relacionadas expresamente con lo que vas a realizar, sino también con pues cosas que van a sucederte, porque pasan en todos los empleos y que tienes que resolver de la manera más profesional posible. Pero aparte de profesional, tienes que también ser un poco psicólogo, es decir, yo, por ejemplo, estoy trabajando en recursos humanos y no solo son cifras y números, son también pues relacionarse con las personas. Es relacionarse con las personas y sobre todo intentar entender quién está, aunque te están escribiendo por un Teams, quién está al otro lado del Teams, qué problema tiene, y tienes que empatizar con él y sobre todo ser sociable. ¿Siempre te quisiste dirigir hacia recursos humanos o la orientación te llevó hacia allí con tus videojuegos y tal? Y dije, no, que vaya para allá. No lo sé, a lo mejor. La orientación me llevó un poco hacia allí, pero aunque yo pueda tener, por ejemplo,
alguna dificultad a la hora de expresarme, yo lo vi como una oportunidad. Es decir, No sé por qué dices eso, porque te estás expresando que da gusto. no, yo lo vi como, dije, pues esto aunque desde tiempos atrás pensé que no me vería capaz de hacer esto, con lo que aprendí y todo, dije, pues soy capaz de hacerlo, en realidad me gustaba y la formación me llevó un poco hacia allí. A mí me interesa, o sea, ¿tenías como una persona detrás que te iba dirigiendo, orientando o cómo? Perdona que te haga una pregunta a lo mejor tan básica para todos, pero yo soy ajeno a esto, entonces... Una persona atrás, no, pero sí que te dicen que esto a ti te puede venir muy bien, o esto se te puede dar muy bien. Y la verdad es que yo creo que se me está dando bien. Mis jefas no sé qué opinarán. Eso es lo que te digo yo, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Crees que con todo lo que has hecho ha aumentado las posibilidades para integrarte en el mundo laboral? Sí. Si no lo hubieras hecho, si te hubieras seguido una forma más reglada que es la habitual. Sí, la verdad es que me ha abierto un mundo laboral, pues cuando antes de entrar, pues cuando lo veías todo negativamente, pero cuando entré vi oportunidades y se me abrieron muchas puertas. Ya. ¿Tienes aún pensado, este año llevas, tirar para otro lado, seguir por donde estás? Yo espero seguir por De momento estás a gusto, ¿no? Sí, estoy más que a gusto, estoy contentísimo. Ya. ¿Estarías igual de feliz? Bueno, ahorita lo acabas de decir ya, que estás súper a gusto. Estás a gusto trabajando. Mira lo que estamos diciendo. Estás a gusto trabajando. Sí, es que parece mentira. Yo también. Sí, yo también. Al final un trabajo es un trabajo. Sí. Y te exige levantarte una hora, te exige lo que decías tú, unos horarios, como el estudio, te exige todo. Si trabajas y encima estás a gusto, sí, doblemente pero sin duda es un trabajo al final, ¿eh? Sí. Y depende de las condiciones ya de cada sitio laborales y tal. Unos días de vacaciones de más tampoco vendrían de más, las vacaciones, etcétera, etcétera. Pero es verdad que trabajar en lo que te gusta, tú estás trabajando en lo que te gusta, ¿no? Sí. No es solo por trabajar, sino estás trabajando en lo que te gusta y gracias a este programa lo has podido conseguir. Sí. Bueno, pues, ¿se lo recomendarías a otras personas? Sí, sin duda. Más que por salida laboral, porque se darían cuenta de que pueden que pueden abrirse a otras cosas que ahora mismo le parecen imposibles. ¿Qué es lo que te ocurrió a ti, no? O sea, Sí. tú veías ahí que no y hay una línea y una salida. Pues me alegro un montón. Bueno, pues nada, Luis, luego si acaso te haremos alguna preguntilla más, ¿vale? Vale. Vamos a seguir con Pilar. Pilar. Muy bien, gracias. Uy. Venga, Pilar. Pilar, que tenga yo aquí apuntado. Buenas. Hola. Eres usuaria del servicio de orientación del INAEM y es un claro ejemplo de redescubrimiento, ¿no?, de la orientación de su proyecto personal y laboral. Cuéntanos, porque tu vida cambió o se redescubrió tu proyecto laboral, qué hacías, qué es lo que haces ahora, cómo surgió el proceso, porque eso está muy bien. Yo he ido cambiando, pero he ido cambiando a bandazos, ¿eh? O sea, he ido cambiando, pero cuéntanos cómo lo tuyo, si fue un poco dirigido. Bueno, cuéntanos, Pilar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. A ver, en mi caso es también lo que estamos ahora muy habituados a escuchar, que es esto de reinventarse. Pues bueno, yo me vi obligada a hacer ese proceso de reinventarme. Hablamos de hace tiempo. A ver, mi vida, yo como tú no había tenido que utilizar nunca, no había sido nunca usuaria de los servicios del INAEM, siempre había estado trabajando y bueno, después de estar 17 años de emprendedora, tenía mi propio negocio. Y cuando llegó la pandemia, pues bueno, vino un cambio profesional, una cosa muy, muy radical que no fue buscada por mí, sino que fue la situación, el contexto en el que estábamos, que hizo que tuviera que replantearme todo mi pasado, mi presente y sobre todo mi futuro profesional. En ese momento para mí fue un shock, me costó un poco adaptarme a esta nueva situación, salir de mi zona de confort,
vinieron todos los miedos, vinieron todos los agobios y entonces, bueno, pues estaba al principio pues un poco bloqueada. Pero tengo que decir que ese bloqueo en ningún momento me impidió buscar soluciones. Tenía muy claro que había que moverse, que no me podía permitir estar quieta. Y bueno, yo soy una persona que me gusta hablar con todo el mundo, en fin, soy bastante sociable y entonces comentando con una amiga me dijo que por qué no me acercaba al INAEM que tenían este servicio. Yo lo desconocía. Sí, yo también, ya te digo que... Exacto, sí, claro, sí. si no has tenido que utilizarlo... No, pero lo digo, incluso gente que lo necesitaría también se desconocía, entonces... Sí, efectivamente, o sea, creo que es importante... Perdón, y tú fuiste, llamaste a la puerta, hola, ¿qué tal? Mira, quiero cambiar, acabada el confinamiento, fuiste a un sitio, yo sí que tengo mucho interés en saber ese proceso y contarlo. Eso es, yo solicité cita, entonces llegué allí, tuve mi primera reunión, que por supuesto era cuando íbamos todos con la mascarilla. Yo llegaba... bueno, pues con la moral un poco por los suelos, tengo que decir. Y ese primer contacto visual para mí fue muy importante. Tuve la suerte de tener a una orientadora como es Eva María Durán, que la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y cuando habéis nombrado antes que lo importante del factor humano es que es así. O sea, tú necesitas que cuando llegas a pedir ayuda en ese momento, necesitas encontrarte con una persona que tenga ese factor humano, que te transmita ese amor hacia lo que está haciendo, pero también, muy importante, no nos olvidemos, que sea una buena profesional. ¿Por qué digo esto? Cuando te ves en una situación así, todo el mundo es normal. Y he dicho ya que yo soy muy sociable, hablo con mucha gente, por mi anterior trabajo conozco a mucha gente. Y todo el mundo, claro, cuando les cuentas tu situación, todo el mundo intenta ayudarte con la mejor de las intenciones. Pero a veces esos comentarios que tú haces con muy buena intención, desconoces el proceso que lleva esta persona y quizás no la estás ayudando. Por eso para mí es fundamental contar con la ayuda de un profesional que está contigo desde el principio, que se sienta, con el que comentas cuál es tu situación en ese instante, cuál es tu contexto, qué necesitas, de cuánto tiempo dispones también, porque no es lo mismo una persona que de repente, pues yo por ejemplo en mi caso decidí que ya que me había venido esta parada, iba a apostar muy firmemente por un cambio profesional. Yo no quería seguir siendo autónoma y lo que quería era enfocarme hacia otro camino. Entonces, bueno, me ayudó muchísimo para el autoconocimiento tener estas sesiones de decir, porque tú llegas además un poco que piensas que ya no te van a, o sea, que va a ser muy difícil volverte a reinsertar. Y la verdad que es fundamental contar con una persona que, como te digo, desde la profesionalidad y también desde el amor y desde los cuidados, te haga reflexionar, desaprender todo lo que tenías ya aprendido para volver a aprender, para volver a estar otra vez con otra actitud. Es técnico de empleo, psicóloga, porque la verdad es que estás tratando de unos temas... Es que hay mucho de eso, o sea, perdón, es que, a ver, necesitamos, diciendo... por supuesto también es fundamental el conocimiento. Claro, eso es lo que te iba a decir, porque tu cambio de trayectoria profesional es de 90 grados, o sea, distinto de 180 grados o bueno, en realidad, línea. por ejemplo, lo que también, o sea, yo andaba un poco despistada porque no sabía muy bien cómo integrarme en el nuevo mercado laboral, que la verdad que ha cambiado mucho, o sea, desde cuando yo soy diplomada en turismo, empecé en el sector turístico, pero luego cuando emprendí tenía un negocio de hostelería, pero muy enfocado a la gestión cultural. Hacíamos también un montón de actividades. Y entonces un poco dije, hice ese ejercicio también de qué es lo que me gusta, qué sé hacer, hacia dónde quiero dirigirme. Y entonces, bueno, pues me formé, como tú bien dices, no se trata solo de psicología, sino también o sea, tienes que volver a formarte. Y entonces me formé, hice ay, perdóname, me he puesto un poco... ¿Algún curso? No, sí, pero bueno, son de gestión cultural, dinamización comunitaria,
Después también he seguido formándome con todo lo que ahora se habla tanto que es tan importante, que son las soft skills, que también, bueno, pues necesitamos, o sea, no va a ser solamente una formación, digamos, más enfocada al currículum, sino que tú también necesitas, bueno, pues desarrollar unas ciertas habilidades que ahora mismo son fundamentales para el mercado laboral. Entonces, bueno, todo esto, imagínate, es un proceso largo, es un proceso… ¿En cuánto tiempo? Sí, a mí me gusta bueno, pues, el tiempo cronológico. Pues el momento en el que yo tuve este break, digamos, este cambio brutal, pues fue hace un par de años. Entonces, mientras tanto, aparte de formarme, tuve la oportunidad con el curso de hacer unas prácticas. Gracias a esas prácticas conseguí un contrato laboral. Me integré, estuve 6 meses participando en un proyecto europeo en Etiopía con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Pero de nuevo, como estamos en este mundo tan cambiante, que ahora mismo el paradigma es completamente diferente, no podemos esperar como era antes un trabajo fijo y que ya nuestra vida vaya a ir enfocada a eso, sino que ahora mismo, o al menos en lo que yo he decidido intentar trabajar, va mucho por proyectos, entonces tienes que estar dispuesto a estar continuamente formándote. Tienes que estar muy al día de todos. Bueno, me ha encantado la charla, la ponente anterior. Es fundamental estar al día de todo lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías que están ahí para ayudarnos, que no las tenemos que ver como una amenaza, sino que realmente las tenemos que abrazar para conseguir que sean nuestros mejores amigos y que nos ayuden en lograr nuestros objetivos. Y igual me estoy enrollando demasiado. No, que va. No, te iba a preguntar si, bueno, pero realmente ya casi lo has dicho, la importancia de la persona, como le decía él también a Luis, tenías una persona acompañándote, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea… ¿Esa persona casi psicóloga que te dirigía, o es un gabinete, o es un…? No. O sea, yo todo esto lo he hecho con el servicio… con servicios. Efectivamente, pero con el INAEM, y simplemente es estar, bueno, pues siempre como de una manera muy, muy tenaz y tener claro que es una carrera de fondo, que a veces es una travesía en el desierto. Eso te iba a decir, ha habido momentos de desfallecimiento porque cambiar de trayectoria profesional no es tan fácil. Por supuesto. Reinventarse conlleva un montón de… O sea, tiene una parte muy bonita que es el encontrar la oportunidad de volverte a conocer mucho más profundamente, de tener esa oportunidad de seguir formándote, de seguir, de tener ese sentimiento de que estás mejorando como profesional, pero sin lugar a dudas hay también un montón de miedos a los que no les puedes dar la espalda, sino que los tienes que gestionar. ¿Lo volverías a hacer, no? ¿Volverías a pasar todo este proceso, o a veces echas un poco de menos esa vida anterior en la que tú ya tenías todo gestionado, si hubiese ido bien lo otro, que te quedas con lo de ahora, te quedas con esta renovación interior y exterior tuya a través de lo que te han dado en el INAEM? Es una pregunta complicada. Depende del… Si quieres puedes decir sí o no, y así no te preocupes. No. Ahora mismo digo un sí. Vale. Bueno, pues nada, oye, Pilar, muchas gracias por contarnos tu experiencia. A lo mejor seguramente tienen que hablar de esto. Bueno, pues ahora… Ana, ¿qué tal? Eres emprendedora también, tengo aquí, usuaria del servicio SACE. Tengo que mirar lo que es lo sabéis todos, ¿verdad? Mejor que yo. Servicio de apoyo a la creación de empresas. Tengo aquí que eres un ejemplo de emprendedora porque recibiste el apoyo precisamente de eso, del SACE, y has sabido conectar con el empleo y adaptarse a un mercado laboral cambiante, escuchando y adaptándote con flexibilidad a las necesidades de los clientes. Aquí no he dicho nada, pero para eso está ahí Ana, para que nos diga qué es lo que quiero decir con este mensaje tan críptico. ¿Qué emprendedora, en qué estás, en qué consiste el apoyo que recibiste, qué es lo que más valoras del mismo, de ese servicio?
Vale. ¿Y en qué te dedicas ahora o qué ha pasado? Pues tengo una academia de inglés con una amiga, somos un tándem, una escocesa, profesora de inglés, y una eterna estudiante de inglés, que soy yo. Y yo. Entonces hacíamos buena pareja. En la empresa que estábamos anteriormente, pues en 2012 hubo una crisis muy grande y hubo numerosos EREs, y en uno de esos EREs pues me despidieron. Y era un trabajo que me encantaba, estaba muy a gusto, me gustaba mucho la gente. La verdad, para mí fue un shock, o sea, no me veía Nada que fuera. ver con lo de ahora. Ahora estoy encantada también. No digo nada que ver con lo de ahora, el contenido del trabajo. Sí, sí, era educación y ahora sigue siendo educación. Vale. Era una empresa muy grande de educación. No de inglés, pero ahora tengo una academia de inglés. Y entonces un poco, pues primero fui a un servicio de orientación de empleo en la CREA, creo, en el antiguo edificio de la CREA, que hubo una orientadora que me dio un consejo que me gustó mucho, que me dijo que descansara un poco, porque yo ya venía con ganas de ponerme, y dice, no, para, reflexiona, mira a ver qué quieres hacer, tómate un tiempo, que es muy buen consejo. Pero, y todo el rato estamos hablando de consejos de verdad de psicología, o sea, realmente sí, son consejos de psicología. Frena y hablamos, ¿vale? Exacto. Vale, perdona que te interrumpa. Entonces, pues frenando y pensando, pues con mi amiga Anne, pues en tardes de vinos y eso, pues empezábamos ¿y si montamos tal cosa? ¿Y si montamos tal otra? ¿O un bar que se hable inglés? Pues al final salió una academia de inglés. Ella tenía mucha experiencia en enseñanza de idiomas y yo en estudiarlo. Sí, pero montar la empresa en eso... Pero yo ya había sido emprendedora. Yo vengo del mundo textil de muchos años, y cuando mi ex jefe pues, se jubiló, pues las marcas que él tenía nos las quedamos distintos empleados y montamos una empresa que al final de una me salí, vendí mi participación porque teníamos ideas distintas, pero yo ya venía del mundo emprendedor, mi abuelo era emprendedor, entonces tengo como mucha rama emprendedora. Y experiencia también, claro. Sí, exacto. Y yo soy de formación de gestión, entonces ya eso no me pillaba de nuevas. Cuando al final pues decidí que queríamos hacer, que era esta academia de inglés, yo tengo una amiga que es orientadora, ahí tengo enchufe, que es Marta Molina, y me recomendó ir al SACE a hablar con la persona que me guió, que pues como tú estás encantada con Eva, yo con Juan Luis Álvarez Calonge, voy a decir todo el nombre, creo que no está, pero vamos, que siempre que me dice de venir a algún sitio, siempre como le estoy tan agradecida, siempre vengo. Y la verdad es que me encontré con una persona muy profesional, sabía muy bien todas las posibilidades que tenía, porque en mi caso yo tenía 2 años de paro por delante y la posibilidad de cogerlo con el pago único para montar la empresa. Y mi socia le pasaba lo mismo. Entonces él pues, nos vio todas las posibilidades que podíamos hacer, nos aconsejó y nos guió. Fue una época rara porque 2012 había una crisis que yo me acuerdo cuando entré allí me miraban con pena, o sea, como diciendo, ¿dónde va esta mujer a montar un negocio ahora? Sí, y la verdad es que fueron muy humanos, se pusieron mucho en mi lugar, o sea, fue un asesoramiento muy profundo. Incluso años después, han pasado 9 años, o sea, la academia tiene 9 años y de vez en cuando pues me llama, me dice, oye, ¿puedes tal cosa? Yo sigo recurriendo a ellos, pues hemos buscado profesores a través de INAEM, había una persona allí antes que sabía mucho de inglés, que también me daba recursos de inglés, o sea, hemos estado muy en contacto. También me apoyé mucho en el Instituto Aragonés de Fomento con la persona que llevaba la creación de empresas, que es Cristina Puello, y que también fue como mi mentora. Entonces es importante un poco, y eso que yo ya sabía de este tema. Eso te voy a decir, pero ¿cómo vas de un sitio a otro? Porque a mí me sueltan ahora ahí a la calle y yo le dices ahora de dónde llamo, o sea, a través de la orientación primera que te dirigía. O... yo soy muy de buscar, y como yo ya había tenido un negocio, yo ya sabía un poco en Aragón qué es lo que había. Entonces, pues entre mi amiga orientadora y lo que yo ya había hecho anteriormente,
pues por eso conocía. Hay muchas cosas, la verdad, para que te ayuden. Y es muy buen consejo porque es de lo principal. O sea, hay que planificar qué es lo que quieres hacer y para eso viene bien tener a alguien que te haga un poco de abogado del diablo. ¿Has pensado en esto? ¿Y esto qué harías? ¿Y esto no sé qué? ¿Y esto no sé cuántas? Y eso que yo soy de gestión, o sea, pero viene muy bien alguien que te abra un poco los ojos y te lo ponga un poco difícil. Bueno, es que me dicen que ya se está acabando el caso. Yo me enrollo también. Bueno, ya tenía apuntado cuál era tu nuevo proyecto. ¿Qué recomendarías a los futuros o futuras empresarios de aquí que quieren iniciar un proyecto, que lo tienen claro, clarísimo? Pues primero, tener mucha ilusión, o sea, porque habrá momentos malos y tendrán que tener muy claro lo que quieren hacer. Pensarlo mucho antes, o sea, hay que planificar mucho, hablar mucho, qué harías, qué quieres ofrecer, por qué eres diferente, por qué eres mejor, con quién vas a trabajar, cómo lo vas a hacer, de qué vas a vivir, O sea, un negocio los primeros meses no ganas prácticamente nada. O sea, si puedes empezar desde muy poco, con muy pocos gastos, para ver si te has equivocado, porque te equivocarás seguro. O sea, es ir siendo flexible, ir cambiando para irte adaptando. Y luego tener una actitud positiva. O sea, intentar tú tener tu visión, porque luego hay gente que intentando ayudarte tiene miedo porque te están montando una empresa, estás poniendo tu dinero, te quieren aconsejar, pero no siempre hay que hacer caso. Tú tienes que tener clara tu idea y con una actitud positiva, con perseverancia y ir a por ello. Pero ser flexible, porque con los tiempos que nos ha tocado actualmente, pues te tienes que adaptar. O sea, hoy estás aquí, mañana vete a saber dónde. Ya. Pues muchas gracias, Ana, ¿no? Les damos un aplauso. La verdad, queda tiempo, a ver si queda tiempo para que no se tomaríamos lo de hacer preguntas a... Si queréis hacer, Eva, alguna pregunta el público, o qué, por pasarles el micro, si tienen alguna duda de... a mí me ha dado un subidón esto de estamina con todos estos... Porque son proyectos que todos han salido bien. También me gustaría haber escuchado alguno en el que a lo mejor no han ido las cosas tan bien, que eso también se aprende de esos de proyectos que no. Con los vuestros ya voy a poner lluvia durante toda la semana de este subidón, porque para mí ahora la lluvia sería el buen tiempo. ¿Abrimos un poquito o de preguntas? Nada. Me dicen que las preguntas las interioricéis. Yo, bueno, pues me despido de cuatro triunfadores y de 4 triunfadoras, que la verdad es que me ha encantado. ¿Sí querías decir algo? Sí, un segundo lo dice, ¿vale? Yo, antes de que nos echen, solo un segundo, no puedo dejar de, bueno, primero he agradecido que nos deis la oportunidad, creo que es importante que tengamos también voz nosotros. Entonces, bueno, este espacio para poder contaros a vosotros profesionales cómo nos sentimos me parece fundamental y estoy muy agradecida. Y ya para terminar, solo quiero, bueno, tengo... La vida hay que aprovechar las oportunidades que nos van surgiendo, ¿no? Y ahora mismo yo estoy en un momento de búsqueda activa de empleo. Así que delante de todos vosotros... A ver. Muy bien, muchísimas gracias. Me hubiera encantado, en lugar de un mail, haber traído un código QR. Esto la próxima. Bueno, para cualquier cosa, este es mi mail. Espero vuestros contactos. Gracias. Vale, gracias. Bueno, Mariano, nos echas, ¿no? No da tiempo de nada más. Oye, muchas gracias por estar aquí, por darme la oportunidad a mí de conocer a estas 4 personas, sus proyectos y a todo lo que hacéis vosotros. Vale, nos vemos en la tele esta noche. Chao. Ha estado bien el colofón, ¿eh? Yo voy a hacer también una cuña publicitaria. A las 22:15, Chino Chano en Aragón Televisión, después de Eduardo Lolumo. Hoy después. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de registro, porque de una mesa redonda pasamos
a uno de los momentos más importantes de esta 17ª edición. Uno de los momentos también muy emotivos es un reconocimiento que lleva el nombre de una persona muy querida y muy recordada. Vamos con el Premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional 2022. Antes de hacer entrega, el secretario del jurado, don Ángel Ortigosa La Huerta, va a proceder a leer la orden por la que se concede el premio. Ángel, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos los asistentes. Bueno, voy a proceder a dar lectura a la orden de la consejera de Economía, Planificación y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria del Premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional 2022. Como ya ha dicho la consejera en su intervención a primera hora, así será siempre el nombre de este premio, que antes era de Aragón Orientación Profesional, y ya cada vez que se convoque tendrá el nombre de Isabel Oseira. Mediante la orden de 2 de septiembre se convoca el Premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional 2022 con una dotación inicial de 6.000 euros. Dicho premio se convoca en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley de Subvenciones de Aragón, con el objeto de premiar nuevos proyectos de investigación o innovación o de trabajos de investigación e innovación ya implantados en materia de orientación profesional que se puedan plasmar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, con sujeción a la orden por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Aragón Orientación Profesional. De conformidad con la citada orden de convocatoria y de acuerdo con el informe recogido en el acta de 19 de octubre de 2022, emitida por la Comisión de Valoración de las Candidaturas presentadas, el Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo ha elevado la correspondiente propuesta definitiva de concesión del premio. En virtud de lo expuesto, la consejera de Economía, Planificación y Empleo dispone: primero, conceder el premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional 2022 en su modalidad Mejor Ejemplo de Buenas Prácticas en el ámbito de la orientación por un importe de 2.000 euros y la entrega de un diploma acreditativo a don Eduardo Márquez Quintana, al haber obtenido 83,40 puntos en la candidatura presentada con el título Proyecto Persona INAEM Colaboradores centrado en la orientación laboral PIC. De acuerdo con la valoración obtenida, una vez aplicados los criterios establecidos en el artículo 11 de las bases reguladoras de la orden de convocatoria, superando la puntuación mínima exigida de 60 puntos, para resultar adjudicatario del premio, de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría de votos de los componentes de la Comisión de Valoración de Candidaturas en su acta de 19 de octubre de 2022, con el objeto de poner en valor un nivel mínimo de calidad técnica de las candidaturas presentadas que contribuyan a la mejora de la información y orientación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón. De acuerdo con las deliberaciones de dicha comisión, este proyecto ha sido elegido porque responde a la finalidad de ser una buena práctica en la gestión de calidad aplicada a la orientación profesional, que ejemplifica la mejora de la coordinación y cooperación entre los servicios de orientación profesional y mejora el intercambio profesional entre orientadores de diferentes ámbitos, pudiendo generalizarse su aplicación en otros entornos. Es un ejemplo de éxito de intervención que evidencia la eficiencia de la colaboración público-privada y entre distintos organismos públicos en la atención integral a los usuarios y en la optimización de los recursos públicos. El otorgamiento del premio por cuantía de 2.000 euros se tramitará como una subvención con cargo al presupuesto del ejercicio 2022. El pago se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, el Real Decreto por el que se aprueba su reglamento, la Ley de Subvenciones de Aragón, la orden por la que se aprueban las bases reguladoras del premio y la orden por la que se convoca el premio Isabel Oseira. Segundo, declarar desierto el premio a las candidaturas presentadas en la modalidad Premio al Mejor Proyecto Innovador en el ámbito de la orientación, denominadas We Can Do It y Manual de Búsqueda de Empleo con el Móvil, habiendo obtenido un total de 53 y 54 puntos respectivamente, así como a la candidatura presentada en la modalidad Premio al Mejor Trabajo de Investigación en el ámbito de la orientación, denominado La Gran Guía del Empleo de Aragón, con un total de 41,40 puntos.
dado que no reúne los méritos suficientes, entendiendo como tal no alcanzar 60 puntos en la valoración, de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría de votos de los componentes de la Comisión de Valoración de Candidaturas en su acta de 19 de octubre de 2022. Tercero, en cuanto a las obligaciones de los beneficiarios, estará lo especificado en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en el artículo 9 de la Ley de Subvenciones de Aragón, en el artículo 14, por la que se aprueban las bases reguladoras del premio, y en la orden de convocatoria. En el supuesto de incumplimiento de cualquiera de las normas aplicables, se procederá a declarar la pérdida del derecho parcial o total al cobro de la misma o a su reintegro y al ejercicio de las acciones que correspondan según la normativa vigente. Cuarto, el adjudicatario del premio está obligado a suministrar información sobre la ayuda concedida en los términos establecidos en el artículo 9.2 de la Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón. Quinto, la presente orden se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Instituto Aragonés de Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley de Subvenciones de Aragón. Asimismo, se publicará la concesión de ayuda en la Base Nacional de Datos de Subvenciones. Esta orden ha sido firmada por la consejera de Economía, Planificación y Empleo, doña Marta Gastón Menal, con fecha 10 de noviembre de 2022 y se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón de hoy, 16 de noviembre de 2022. Muchas gracias. Ángel se queda aquí con nosotros y ha dicho que el premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional 2022 es para Eduardo Márquez. Le va a hacer entrega doña Elena Guinda Villanueva, directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo, y recoge el propio Eduardo Márquez Quintana. Un aplauso para los dos, por favor. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quisiera dar las gracias a todos los miembros de la Comisión de Valoración por haberlo hecho tan positivamente a este proyecto, y este agradecimiento lo quería hacer en nombre de todas las personas que han participado en este proyecto, que han sido bastantes y que, desde luego, sin su trabajo y esfuerzo, pues no hubiera podido llevarse a cabo. Aunque me veáis aquí ahora a mí recoger este premio y que lleve mi nombre, no soy más que el representante de un equipo, de un gran equipo de profesionales. Perdóname un poquito. Que en un momento determinado pues decidieron que fuera yo su representante y que estuviera aquí. Desde luego, y por supuesto, este premio es de todas vosotras, ¿vale? A ver si puedo seguir. Bueno, en principio, como os decía, este proyecto es un proyecto fundamentalmente, eminentemente colaborativo y de participación, en el que han intervenido, como os ha comentado antes, entidades y administraciones, tanto públicas como privadas, y cuya finalidad fundamental pues, ha sido precisamente el aunar, el canalizar, el dirigir de una manera coordinada todos los recursos disponibles y dirigirlos precisamente a aquellas personas que más dificultades tienen a la hora de la inserción y que se encuentran en riesgo de exclusión. Como decía, han participado muchas personas a lo largo de todo el desarrollo de este proyecto, personas que les ha supuesto, en la mayoría de los casos, una carga extra de trabajo y que se desarrolló en unas condiciones difíciles, como ha sido pues, estos años de la pandemia, durante el año 2020 y 2021. Y me gustaría pues, nombrarlas a todas, ¿vale? Empezaré por las trabajadoras sociales de los centros municipales de servicios sociales de Las Fuentes, de San José, de La Jota y de La Magdalena,
a todo el servicio de orientación de la Casa de la Mujer, siguiendo también por todos los profesionales y las profesionales de las entidades que colaboran con el INAEM en la gestión, con tanto éxito, por cierto, del Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, del PIME, de las entidades de la Fundación El Tranvía, Tiebel, la Fundación Laboral de la Construcción y DEFA. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues a todo el equipo de orientación de la Oficina de Compromiso de Caspe, ese gran equipo, no tanto por su número, sino por su calidad humana y profesional, que han hecho posible desarrollar todo este proyecto. Y, desde luego, también, por supuesto, al apoyo que hemos tenido en todo momento y la motivación que nos da para que hagamos todo tipo de innovaciones, de proyectos de nuestra directora, María Teresa Beítez, ¿vale? Y del resto de la oficina. Del equipo de orientación del que tan orgulloso me siento de pertenecer, me gustaría que las voy a nombrar a todas, ¿vale? Porque así lo quiero hacer. Empezaré por las que por desgracia ya no están entre nosotros, pero que siguen trabajando en otros proyectos, no, ¿vale? Y que tanto las echamos de menos, ¿vale? Por aquello de la temporalidad y de las condiciones de trabajo que todas supongo que ya conocéis, ¿vale? Pues empezaré por hablar y darle las gracias, pues sobre todo pues, a María Eugenia Landa. Maru, muchas gracias. A otra persona que antes ya ha sido nombrada y habéis visto su foto ahí en la pantalla, Elena Ariño, muchas gracias también. Y las que todavía están, ¿vale? Y que espero que por mucho tiempo. Carmen Castán, muchas gracias por haber venido. Maite Sánchez. Natalia Ferrer. Y también a Eva Durán, por supuesto. También quiero agradecer el apoyo que hemos tenido permanentemente por parte del Servicio de Intermediación del INAEM, que nos ha acompañado y nos ha asesorado durante todo este proyecto. Y por último, y si puedo, me gustaría también expresar el significado tan especial que tiene para todos nosotros, para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer y de trabajar, y singularmente, pues, este año que precisamente el premio lleva su nombre, ¿vale? Pues, y además recibiéndolo en estos momentos delante de toda su familia, ¿vale? Pues para todos aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer a esta maravillosa persona, sin duda todo un ejemplo de vida para todos, gran profesional, excelente compañera, amiga, referente para todos en esta labor de la orientación, que fue y será, por supuesto, fuente de inspiración y que permanece permanentemente en el recuerdo de todos nosotros. Muchas gracias, Isabel, por todo. Y en este sentido también me gustaría deciros que fue intención de este equipo desde el primer momento en que decidimos participar en el premio, que haríamos donación íntegra de la cuantía económica que lleva, y en este sentido lo haremos así a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Buenos días. Gracias, Eduardo. Soy Elena Guinda, la directora gerente del INAEM, por si todavía hay gente que estáis aquí que no me pone cara. Este es un momento especial de unas jornadas que ya de por sí son muy especiales. Supone el retorno a encontrarnos y a seguir trabajando en red
viéndonos que es muy importante ese componente de relación humana, y en estos momentos entregamos el premio de Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional, que es un premio que pretende sacar a la luz, pero también motivar a la innovación, a la investigación y a la ejecución de buenas prácticas en todo lo que se refiere a la orientación, tanto laboral como educativa, en la comunidad autónoma de Aragón. Con proyectos motivadores, como el que nos acaba de presentar Eduardo, conseguimos esa relación entre diferentes entidades públicas, pero también entre entidades del tercer sector que tan necesarias son para desarrollar el trabajo que hacemos desde el INAEM y desde Educación. El proyecto que ha presentado Eduardo, que además en su nombre lo lleva, habla de personas, nos está permitiendo, porque es algo que ya se está haciendo, nos está permitiendo llegar a personas que muchas veces se nos quedan dentro de nuestro foco de acción o que nos cuesta mucho llegar a ellas, porque las realidades que nos encontramos para la gestión del trabajo de orientación son difíciles sobre todo cuando estamos hablando de personas con muchas dificultades de empleabilidad, personas que por circunstancias vitales tienen mucho más difícil acceder a un empleo o acceder a los sistemas establecidos y estructurales que tenemos dentro de las administraciones públicas. Por eso es un proyecto innovador, es un proyecto humano y es un proyecto que acerca los servicios que damos desde el INAEM a las personas. Por lo tanto, quiero felicitar a Eduardo por este proyecto, pero quiero felicitar también a todo el equipo de la oficina, las que ya están en otros sitios y las que están todavía en la oficina de compromiso de CASPE. Les quiero felicitar por este trabajo y además por la ejecución diaria de este trabajo y por vuestro compromiso personal, que, como ha explicado Pilar, que da gusto oír luego a usuarias que han estado en los servicios de orientación del INAEM, como ha explicado Pilar, tanto le sirvió y tan cercano le pareció. Felicidades por ello. Mirad, yo llevo solo 5 meses en la dirección gerente del INAEM y precisamente el servicio de intermediación era el servicio que yo menos conocía de todo el INAEM. Y como ha dicho Lara en su ponencia, yo me enamoré. Cuando empecé a ver cómo se trabajaba, los proyectos, las personas, como ha dicho Eduardo, con participación y con compromiso y con colaboración. Y es algo que, como también ha dicho Lara, es muy vocacional. Si no, ¿por qué Eduardo se iba a emocionar tanto al recoger este premio? Porque está recogiendo un premio que es un esfuerzo muy personal, además de laboral, para desempeñar su trabajo. Y es un servicio fundamental. Orientadores y orientadoras que estáis hoy aquí, tanto de empleo como de educación, agradeceros todo ese trabajo que se hace, que es muy poco conocido, lo ha dicho Eduardo. A veces nos cuesta llegar, nos cuesta explicar, nos cuesta vender, entre comillas, el trabajo que hacemos desde la Administración Pública. Yo creo que son buenos foros y que también vosotros sois buenos evangelistas de todo el trabajo que realizáis desde INAEM y desde Educación. Fijaros, este premio, además, premia la utopía, porque la utopía, Eduardo, muchas veces no es alcanzarla, es el camino que nos lleva hasta conseguirla. Y como decía Ortega y Gasset, solo es posible avanzar cuando se mira lejos, solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Hemos premiado un proyecto que, actuando en lo pequeño, está pensando en grande para mejorar nuestra sociedad. Por lo tanto, reitero esa felicitación tanto a Eduardo como al equipo de compromiso de CASPE. Además, este premio, por primer año, lleva el nombre de Isabel Oseira. Os voy a leer párrafillo solo de la orden de convocatoria del premio, en el que de manera institucional se tomaba esta decisión. El Instituto Aragonés de Empleo quiere reconocer a Isabel Oseira el trabajo realizado para este organismo a lo largo de los años en el ámbito de la orientación profesional, así como su entrega, dedicación e implicación, poniendo su nombre en la denominación del premio, de tal forma que a partir de este momento se denomine Premio Isabel Oseira Aragón Orientación Profesional. Esta es la parte institucional de este premio.
la parte humana, personal y de capacidad de trabajo y de capacidad y de compromiso con la orientación me la han transmitido, porque yo no tuve la suerte de conocer a Isabel, me la han transmitido muchos de sus compañeros y compañeras de dentro del INAEM, amigos y amigas la mayoría de ellos, que me han hablado de ella, me han pasado vídeos, me han contado lo que significaba Isabel dentro del INAEM y voy a repetir algunos de los adjetivos que ha dicho Eduardo. Ellos me han transmitido no solo un referente en orientación para el empleo, hasta tal punto que los usuarios la buscaban, entraban en la oficina preguntando directamente por ella, sino que me la definen como empuje, fuerza, empatía, creatividad, alegría, carisma, vida, y todo ello lo quiero recoger en una frase de María Montessori, que decía que la primera tarea es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Ese era el trabajo que hacía Isabel. Ese era el trabajo que Isabel hacía dentro del equipo de orientación del Instituto Aragonés de Empleo. Antes le comentaba a su familia, a la que agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, a Pepe, a Gloria, a su marido Gabriel, a su hija Nuria. Les comentaba que esto es una manera de que nunca olvidemos el trabajo que ha hecho Isabel Oseguira dentro del INAEM, dentro de la orientación en Aragón, que quede esa impronta permanente y que las personas que vayamos llegando nuevas al INAEM, cuando convoquemos este premio, preguntemos quién era Isabel Oreira y, como me han hecho a mí, me lo expliquen y reconozcamos de manera permanente esa labor que ella realizó. En su honor, desde luego, y agradecer a Eduardo y a todo el equipo esa donación de una voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, que se agradece tanto cuando llega y que es importante para la investigación y la lucha contra esta enfermedad. Sirvan pues estas jornadas para no olvidar a Isabel Oseira, pero también para poner en práctica sus enseñanzas, su espíritu y su convencimiento de que la orientación, de que vosotros, orientadores y orientadoras, sois fundamentales en la mejora de esta sociedad, en el sostén de las personas que están en situaciones de búsqueda de empleo o de mejora de empleo y también de búsqueda de su camino educativo, y por ello agradeceros vuestro trabajo y desearos unas buenas jornadas y sobre todo que las disfrutéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos ido rascándole minutitos poco a poco al reloj. Hasta las 12 tenemos tiempo para una pausa café. Se os acaba de iluminar el alma. Venir 10 minutos antes porque tenemos que ser muy escrupulosos con el tiempo. Pedís el café con leche templadita y así a las 12, no es que estáis aquí, a las 12 empezamos, ¿vale?
Ya son las 12, ya son las 12. Por favor, vamos entrando, tomamos asiento y nos predisponemos a esta segunda mesa redonda, que ya no falta nada. La gente que está ahí al fondo, por favor, si me escucha, que vaya tomando posiciones. Vamos entrando, por favor. A ver los minutitos de cortesía. Nos sentamos, por favor, por respeto a los que ya estáis y sobre todo para las 6 personas que ya están en el escenario. Guardamos silencio, por favor, poco a poco. Es que después del café todo es mucho más distendido, pero nos queda el segundo asalto. Nos queda una mesa redonda, una charla motivacional muy chula y un espectáculo de magia que vais a alucinar. Estará mi tocayo por ahí ya preparado con la cartomagia. Pero bueno, antes de adelantar acontecimientos, gracias. Vamos con lo que nos ocupa. Continuamos con la segunda mesa redonda sobre las experiencias de la adaptación en la pandemia de los orientadores y orientadoras. En el programa habíais visto que iba a estar moderada por Camino Ibars, periodista y productora, pero por problemas de salud de última hora no ha podido venir. En su lugar, aquí tenemos a Juan Martínez de Salinas, que es técnico superior de empleo del INAEM y tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la orientación y de los recursos humanos. Junto a él, y no por orden porque no las conozco, os presento a Alicia Morós, técnica del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo del INAEM, María Ángeles Osez Nines, jefa de Unidad de Educación Permanente y a Distancia y orientadora en el CEPA Río Guadalupe de Alcañiz, Ana Senante, que es orientadora del IES Bajo Aragón, Lidia Merinero, que es orientadora del CEPIF Bajo Aragón, y María José Castellote, coordinadora del Área de Integración e Inclusión Fundación ADECO Aragón. Tenemos 45 minutos. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya veis que la adaptación toca en todos momentos, ¿no? Yo ayer no pensaba que iba a tener que presentar esta mesa y hoy estoy aquí. Así que, bueno, la mesa que nos toca es la adaptación de la orientación antes, durante y después de la pandemia, porque yo creo que la profesión de orientador y orientadora es constante evolución. Bueno, si en febrero del 2020 nos hubiesen dicho a todos y todas que íbamos a tener un claro ejemplo de adaptación en carne viva, pues creo que nadie lo hubiese dicho, ¿no? Si os preguntamos a todos y todas en enero de 2020, ¿sois adaptables? Seguro que hubieseis dicho todos, sí, me imagino, ¿no? Y luego, ¿cuántos manejabais las herramientas de videoconferencia antes de febrero de 2020? ¿Cuántos las manejabais? ¿Cuántos y cuántas? Y ahora, ¿cuántos sois expertos y expertas en Teams, en Meet, en las millones que hay? Bueno, entonces yo creo
que lógicamente nos hemos tenido que adaptar, pero lo que digo, creo que la adaptación es uno de los puntos a seguir del orientador y la orientadora. El usuario y la usuaria nos necesitan siempre y tenemos que estar ahí. La profesión de orientador y orientadora, creo que tiene que ser estratégica y tenemos que seguir aportando valor y tener un poco un hueco, ¿no? Que ya, porque es importante antes, durante y después. Entonces yo creo que tiene que haber mucha más unidad y hay que dar mucho más valor a la profesión de orientador y orientadora. Porque al final, bueno, estamos en todo el ciclo de vida educativa y laboral de las personas, ¿no? que se enfrentan al empleo. Porque, bueno, ya sabéis, el mercado laboral es cambiante y va evolucionando. Yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo y tenemos muchos retos, ¿no? en lo que es la figura de la orientación. Bueno, han presentado a las compañeras que están conmigo en la mesa. Y, bueno, la primera pregunta que os querría lanzar es ¿qué iniciativas innovadoras habéis puesto en marcha en vuestros programas, en vuestros servicios, antes, durante o después de la pandemia? Entonces, bueno, si queréis podéis empezar. Os dejo el micrófono. Sí. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, la nuestra empieza antes de la pandemia, en el curso 19-20. No la empezó yo sola, ¿vale? Yo formo parte, yo soy una más del equipo de gobernanza para la formación profesional que se hace en Alcañiz. Así que aquí están mis compañeras y otra de las compañeras que está por ahí, Cristina Jarque, orientadora del INAEM, que, bueno, es parte del equipo. Bueno, esto sí, empieza justo en el curso 19-20, la primera parte del 19-20. Es un proyecto piloto que sale de la Dirección General de Innovación y de Formación Profesional, en la que se intenta generar pues, unos equipos integrados para la formación profesional que luego bueno, se denominan equipos de gobernanza. Empezamos con la formación en aquel primer trimestre del curso, seguimos en el segundo trimestre, pero ahí fue donde pandemia se queda cancelado todo. Bueno, empezamos la formación, ahí acudimos nosotras y también Cristina, que está por allí. Nosotros teníamos una gran ventaja. Cuando recibimos la formación nos explican los objetivos del programa, pero bueno, nos dimos cuenta de que nosotras ya lo veníamos haciendo. Yo creo que la clave fue nuestra cercanía, ¿no? Cercanía personal, por amistad, cercanía profesional. La verdad es que partimos de las mismas ideas, tenemos las mismas inquietudes y luego sobre todo la cercanía física, porque realmente nuestros centros son unos pocos metros los que nos separan. Así que bueno, no hicimos más que continuar lo que veníamos haciendo y bueno, a partir de ahí fue una lanzadera espectacular para poder seguir haciendo muchas más cosas, muchos más proyectos y a día de hoy seguimos trabajando, pero bueno, que sigan hablando mis compañeras, ¿vale? Lidia. Bueno, hola a todos y a todas. Como bien ha dicho Nines, nuestra idea surge un poco como una propuesta que lanzan de manera autonómica, que nosotras recogemos y que creemos las tres y Cristina y otras dos compañeras más que se unieron a posteriori y que forman parte del Departamento de Orientación del Instituto Bajo Aragón. Creemos que un poco la clave es el creer, ¿no? El creer que cooperando, compartiendo, reflexionando juntas, encontrando cuáles son las necesidades de un entorno inminentemente rural, podíamos, por una parte, detectar necesidades y ayudarnos en la orientación profesional, en qué podemos ofrecer a los alumnos, qué diferentes ofertas formativas hay más allá de lo que es la educación reglada y, por otra parte, también aprovechar no solamente para formarnos de manera interna, ¿no? Que muchas veces buscamos formaciones súper llamativas fuera de un súper mega ponente y resulta que al lado tenemos grandes profesionales que saben un montón de cosas que nosotras desconocemos porque quizá en nuestro día a día la cantidad de labores que tenemos que hacer nos impiden, ¿no? Saber de todo lo que implica la orientación profesional. Y por otra parte también creo que el éxito es que nosotras creemos en una orientación profesional que abarca toda la vida, ¿no? Una orientación profesional
permanente, encaminada desde el alumnado adolescente que termina la ESO, alumnado que puede hacer formación profesional, personas adultas, y todo esto obviamente en coordinación siempre con el INAEM, que es un poco quien también dicta las normas o nos dicta hacia dónde o qué tendencias, qué habilidades sociales que comentabais antes, qué soft skills se requieren a día de hoy en el mundo profesional, ¿no? Entonces empezamos a trabajar un poco en esa línea en un primer momento sobre conocernos, conocer qué ofrece cada centro, qué dificultades tenemos, qué posibilidades tenemos más allá de estudiar la ESO o una formación profesional, y en base a ello intentamos, bueno, pues pautar unas líneas en común de cara a poder ofertar una buena orientación profesional a todo el alumnado y especialmente en muchos casos a aquel alumnado que quizá por sus circunstancias personales, sociales, familiares, queda a veces al margen de lo que podía ser la orientación más tradicional. Bueno, pues por nuestra parte, Fundación ADECO lo que hace es trabajar con personas de difícil inserción, en concreto con personas con discapacidad principalmente, con mayores de 45 parados de larga duración y personas en exclusión. Entonces, nuestro hándicap en tiempo de pandemia y pospandemia ha sido la digitalización, sobre todo de nuestro trabajo y de los usuarios con los que trabajamos. Entonces, en época de pandemia sí que vimos una buena oportunidad, ya que parte de la oferta laboral había quedado mermada, que era una época para formar y reorientar a nuestros usuarios. Además, apostamos por un sector, el sector de las TICs, que no es un sector en el que nos suelen demandar formación estas personas, que siempre nos han pedido pues, que sí, un curso de carretillero, de almacén. Pero en este caso lo que hicimos era realizar un itinerario formativo en TICs, muy ajustado y en colaboración con empresas del sector a las competencias básicas que requería la oferta de empleo. Es un sector con muchísima oferta, que está en continuo cambio y que la idea era que fueran haciendo pequeñas formaciones, que picarles un poco el gusanillo y que ellos se fueran formando poco a poco. De ahí también pues, bueno, nació nuestra plataforma de formación online, con cursos cortitos y también en colaboración con empresas pues, para trabajar las competencias básicas dirigido a las ofertas de empleo más habituales. Y a partir de ahí, no hacer grandes formaciones, que ya nuestros usuarios están muy cansados de ir en orientación y hacer formaciones largas, sino que van muy dirigidas. Además, en este caso, pues colaboramos con el Centro de Innovación Profesional de Aragón y la verdad es que estamos teniendo bastante buenos resultados. Por otra parte, se pusieron en marcha programas a nivel nacional de emergencia por el empleo, que daba cobertura a todas aquellas personas que habían quedado en desempleo tanto en pandemia y pospandemia, y atendiendo pues, a un montón de familias de cara a la inserción laboral. Por otro lado, también surgió pues, el programa Conectados, un programa de voluntariado de emergencia, en el que los voluntarios eran empleados de empresas colaboradoras, que bajo una formación previa lo que hicimos fue darles unos ítems, unas preguntas, una forma de trabajo para que llamasen a nuestros usuarios, sobre todo personas con discapacidad intelectual y psíquica, que en los momentos de pandemia fueron un poquito pues, quienes tuvieron más dificultades de enfrentarse a la situación. Y bueno, pues, es un proyecto que todavía seguimos manteniendo. Y por otro lado también surgió pues, programas de Maratón por el Empleo dirigido a la sensibilización de las empresas a crear entornos más inclusivos y diversos, en el cual pues, durante todos los días del mes enviamos tips pues, sobre diversidad, sobre eliminación de sesgos inconscientes y demás. Un poquito es lo que fuimos haciendo. Bueno, buenos días. Lo primero, dar la enhorabuena por las iniciativas de las compañeras que están hoy presentes también en la mesa, son muy interesantes. En mi caso no participo para contar una iniciativa concreta exclusivamente o un proyecto puntual, sino un conjunto de iniciativas que surgieron por parte de los compañeros orientadores que trabajan en las oficinas de empleo
en época de pandemia, en una situación bastante complicada, la vivimos todos, ¿no? Empezamos con la supervivencia, con un teletrabajo, con turnicidad en las oficinas de empleo, dando solución a muchas situaciones que precisamente no estaban en el marco de nuestro ámbito, que es la orientación, resolviendo dudas, derivando, pero de ese punto de partida, de esa primera etapa en el que empezamos un poco a aterrizar en lo que nos estaba pasando, en esa situación que todos estábamos viviendo, y todas las compañeras, empezaron a surgir iniciativas muy potentes. Es imposible profundizar en todas en el tiempo que tenemos, simplemente os voy a contar algunas que son de especial interés porque participaron todos los compañeros pues con mucho esfuerzo, con mucha profesionalidad y sobre todo con mucha ilusión, y pensando siempre en lo que es nuestro trabajo y para quién trabajamos, que es para la persona que tenemos delante. Como iniciativas así más interesantes, se puso en marcha una serie de sesiones webinar, sesiones grupales, para dar un poco el impulso a aquellas sesiones que de forma presencial no podíamos llevar a cabo por las limitaciones del confinamiento, sesiones que se impulsaron por la Oficina de Empleo Ranillas, pero que se fueron haciendo extensibles a otras oficinas. Esto también sirvió para fomentar ese trabajo colaborativo, porque muchos de nosotros en orientación, como bien decía antes Juan, conocíamos o considerábamos que teníamos conocimientos digitales, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Había una brecha digital que también teníamos nosotros como profesionales y que gracias a esas sesiones de apoyo colaborativo entre oficinas pudimos un poco más profundizar en herramientas como Zoom, Cisco y demás. Entre ellas se realizaron sesiones de entrevistas por competencias, bueno, fueron muchas, muy interesantes y que han continuado también. De alguna manera era combinar esa orientación desde la presencialidad, que estaba mucho más limitada, con esa metodología online que nos facilitaba el poder seguir trabajando con las personas. Se creó una herramienta de autodiagnóstico de empleabilidad, una herramienta que tuvo como punto de partida un cuestionario que ya utilizamos en las oficinas de empleo. Esta herramienta permitió que de alguna manera, en esa situación tan complicada en la que no podía haber desplazamientos, se pudiese trabajar ese diagnóstico de empleabilidad. Ese cuestionario servía de herramienta de apoyo al trabajo que ya hacemos, que es detectar necesidades de las personas con las que trabajamos, es conocer su punto de partida y nos permitía con ese pequeño autocuestionario primero, reforzar el autoconocimiento de la persona, que hiciese un ejercicio de reflexión, pero además nos servía para evitar esa movilidad, y de esto se hizo extensible a que personas con movilidad reducida, por problemas de discapacidad, de salud, temas de responsabilidades familiares, se pueda seguir utilizando esta herramienta, ¿no? No llegó para un momento puntual, sino que ha llegado para quedarse. Es una herramienta muy potente y fue fruto del esfuerzo del grupo de mejora de orientación, porque tenemos grupos de mejora en INAEM muy potentes, que trabajan muy duro, que se esfuerzan, que hacen propuestas. Tenemos un grupo de DAPO también, que también ha participado y ha ido preparando actuaciones a lo largo de la pandemia, y un grupo de atención a las víctimas de violencia, entre otros muchos, ¿no? Pero hay un trabajo potente detrás. Y en la pandemia ese trabajo no solo no cesó, sino que se reforzó. Se creó una aplicación, ya estaba previa a la pandemia en opción de desarrollo, que fue una aplicación que se llama Medea. Es una herramienta que permite comunicar ofertas de empleo, cursos de formación a aquellas personas con las que estamos trabajando en el marco de un itinerario. Además tiene mucha potencialidad porque permite la extracción de datos de cara a prospección empresarial y un poco analizar también cómo se está moviendo el mercado de trabajo. Además de estas opciones, se ideó a través del grupo de mejora también una serie de proyectos. De hecho, se definió como el proyecto 3R, que es resitúate, resetéate, redefínete. En ese marco de ese proyecto, que tiene esas tres líneas, tiene una serie de subproyectos, que son proyectos de trabajo colaborativo, de autocuidado emocional, que todavía no hemos podido sacar adelante, pero que estoy segura de que podremos apostar por ellos y que realmente tendrán una mejora para el trabajo que estamos realizando en las oficinas de empleo. Además, adaptamos toda la metodología, como os decía, ya no solo en las sesiones grupales, sino que en la atención individual pasamos desde una videollamada para que la persona nos pusiese cara de nuevo, ya que no podíamos vernos, hasta la adaptación de contenidos y dinámicas, que no es tarea fácil. Se elaboraron tutoriales, se elaboró un dossier de autocuidado emocional para los profesionales de INAEM.
Además, elaboramos infografías que siempre facilitan mucho la información, la hacen accesible a las personas que tenemos ahí detrás, ¿no? Y sobre todo, además de estas iniciativas, una de ellas que hoy habéis sido conocedores, que es el proyecto PIC, que salió de la Oficina de Empleo Compromiso de CASPE, que fue no solo por la situación en la que se encontró y las dificultades que tuvo para poderlo sacar adelante, sino que además ha sido un proyecto que ha servido para tener una base, un punto de partida para el proyecto de inclusión social que en este momento se está llevando a cabo entre INAEM y servicios sociales. Entre estas, seguro que me estoy dejando muchísimas iniciativas más, pero al final todo este resultado es un equipo preparado, un equipo de orientadores con mucha motivación, con mucho esfuerzo y con mucha capacidad de dejar a un lado los problemas que todos teníamos, ¿no? Las inquietudes, las inseguridades, a veces tener lejos a tu familia y poder aún así sacar ese tiempo para impulsar pequeñas iniciativas que se hacen grandes para las personas con las que trabajamos. Bueno, perfecto. Estamos viendo, ¿no?, que la profesión de orientador y orientadora es un poco todoterreno, ¿no? Nos toca atender a un montón de usuarios y usuarias. Los 3 proyectos que tenemos son muy diferentes porque el tipo de personas a las que atendemos son diferentes. ¿Qué competencias creéis que debe tener un orientador o una orientadora para atender a los diferentes usuarios o usuarias que tenemos? Me da igual, ¿no? Antes, durante o después de la pandemia. Al final yo creo, pues eso, competencias que tenéis que seguir desarrollando, porque yo creo que al final tenemos que ir un poco evolucionando. Si os parece, seguimos el mismo orden de antes, porque por ejemplo, pues las compañeras del equipo de gobernanza de Alcañiz, pues yo creo que al trabajar en equipo, ¿no?, también tendréis que tener quizá otras competencias, ¿no? Bueno, vosotros también trabajáis en equipo con vuestras personas, pero quizá a veces, ¿no?, puede ser, bueno, ¿quién quiere? Bueno, luego os lo paso, ¿eh? No me lo quedo yo. Bueno, escuchándote me doy cuenta de lo complementarios que somos. Y eso es lo que el equipo de gobernanza de Alcañiz nos ha demostrado, que somos complementarias. Que se me ocurren todo cosas que empiezan por C. Somos compañeras, nos conocemos, estamos aprendiendo juntas, somos complementarias, ¿no? Bueno, somos creativas, sobre todo somos muy creativas y colaboramos en todo. Y bueno, la verdad es que el formar parte de este equipo de gobernanza, yo creo que ha servido aprender a trabajar de forma conjunta. Y me ha gustado mucho lo que hemos aprendido como aprendizaje a lo largo de la vida y orientación a lo largo de la vida. Os podemos decir que ha sido una experiencia muy gratificante de cómo, por ejemplo, un alumno o una alumna que empieza con Ana en secundaria, a lo mejor luego pasa una temporada con Lidia en ese PIF y luego cómo ellas luego vienen al centro de personas adultas. Pero fíjate, la clave esta es que no vienen, es que salimos del centro y les acompañamos. Salimos del centro, también Cristina ha acompañado en algún momento gente que va a INAEM, sus usuarios, que luego se van convirtiendo en nuestros alumnos. Y otra de las cosas que son muy curiosas es que como hacemos esa atención tan individualizada y muchas veces vienen ellos acompañados, yo como persona que trabaja en un centro de educación de personas adultas, empiezas haciendo una orientación para un determinado alumno o alumna y al final consigues captar también a la familia. Y matriculas a la familia entera o lo metes en un procedimiento PEAC. Con lo cual, bueno, es una de las cosas que he aprendido. Sobre todo el salir del centro y el acompañarlos físicamente y cómo van pasando por las 3 y por Cristina, ¿vale? Nos preguntabas antes qué competencias, ¿no?, requiere la orientación. Yo creo que la principal competencia son las ganas. O sea, hacer la profesión de orientación sin tener una motivación intrínseca es compleja, ¿no? Porque al final nosotros como orientadores académicos atendemos dificultades de aprendizaje, atendemos profesores, equipos directivos, familias y luego una parte de esa labor es la orientación profesional, ¿no? Entonces necesitamos tener muchas ganas para llegar al final del día y decir, uff, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir formándome. Estamos en una sociedad completamente cambiante, con una orientación profesional que cada vez ofrece nuevos recursos, que ahora implica saber de soft skill, que implica conocer nuevas, como ha comentado antes la compañera, ¿no?, nuevos recursos tecnológicos que tenemos que conocer para poder asesorar al alumnado.
Y yo creo que esa es quizá la principal competencia, ¿no? Esa motivación intrínseca que tenemos que tener. Y luego yo creo que también mucha empatía, mucha habilidad de trabajo en equipo, porque solas somos incapaces de abarcar todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando somos capaces de cooperar con nuestras compañeras, pero también con familias, con equipos directivos, con tutores, con tutoras, es cuando quizá somos capaces de abarcar todo lo que implica la orientación personal en esta sociedad tan compleja, pero también en esta situación, ¿no? de pandemia que ha afectado a nivel personal, a nivel emocional al alumnado y también, obviamente, de manera profesional. Entonces yo creo que quizás las dos competencias más importantes son esas ganas, esa motivación intrínseca y la capacidad de trabajo en equipo como orientadores. Y también la personalización, o sea, porque trabajamos con personas. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerle nombre y apellido. Y cuando vienen es, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Para mí es lo más importante. Bueno, qué interesante todo lo que estáis comentando. Bueno, pues coincidiendo con las compañeras, yo creo que la motivación súper necesaria para desarrollar lo que es el trabajo diario como orientadoras, y también pensábamos pues eso, que éramos súper adaptables y nos dimos cuenta de que no era tanto. Entonces, esa adaptación y esa gestión hacia los cambios, sobre todo por eso, porque trabajamos con las personas, cada persona es única y cada una tiene sus necesidades. Entonces, esa adaptación es súper importante, el poner a la persona sobre todo en el centro y de ahí ir analizando pues, cuál es su entorno familiar, social, sus competencias técnicas, pero también ese otro currículum que anteriormente se ha hablado en la mañana, que está lleno de experiencias, de vivencias, de gustos, de preferencias, y por otro lado pues el ver qué oferta de empleo se adecua a lo que es a la persona usuaria. Por otro lado también coincido en lo que es el trabajo en equipo. En pandemia nos dimos cuenta cuánto talento oculto había en los compañeros. Éramos capaces de innovar en nuestras orientaciones que antes eran como sota, caballo, rey, con algún cambio, todo súper planificado para el trimestre que viene, para el semestre que viene, y era como, no, es para mañana lo hacemos así, si funciona fenomenal, si no cambiamos y volvemos de nuevo a lanzar nuevas ideas. Y por otra parte, yo creo que las herramientas, las TICs, ¿no? Han venido para quedarse. Tenemos que estar súper metidas en lo que es todos los LinkedIn, TikTok, no lo hemos utilizado, pero vamos, mañana ya estamos utilizando TikTok. Entonces, digitalizar también la orientación, porque ahora nuestros usuarios pues realmente con el móvil tienen que hacer todas las gestiones administrativas básicas para su vida en el día a día, para encontrar empleo y, bueno, básicamente esas son un poco las fortalezas que tenemos que tener, ¿no? No sé si me quedan competencias ya, después de todas las que han dicho las compañeras, pero bueno, estoy segura de que algo podré aportar. Me sumo, por supuesto, a todas las competencias descritas. Sí que es verdad que para mí, sobre todo centrándonos en el ámbito de la mesa, una de las competencias base del orientador o de la orientadora en época de pandemia ha sido la versatilidad. Versatilidad porque hemos sido orientadores, orientadoras, hemos sido informadores, informadoras, hemos sido diseñadores gráficos o diseñadoras, esto no hay que olvidarnos porque hemos hecho cartelería, hemos hecho un montón de cosas y sobre todo pues esa escucha activa, ¿no? Que tiene que haber con las personas que tenemos, con las que estamos trabajando, la escucha a los compañeros, porque al final pues, las resistencias están ahí también, los miedos y las inseguridades estaban ahí. Entonces la capacidad de ese trabajo colaborativo para afrontar esas pequeñas barreras, ¿no? Que tuvimos al inicio, pues cuando hablábamos del tema de las nuevas tecnologías, ese trabajo colaborativo, ese trabajo en equipo es lo que nos sirvió también para afrontar esos miedos. Y bueno, para mí base el compromiso, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad con las personas con las que estamos trabajando y tenemos que tener compromiso. Me ha gustado una mención que ha hecho Lara Vidal, que hablaba de talento escondido. Yo hablo de tesoro escondido. Me lo quedo, si no te importa lo versiono, y me lo quedo porque creo que tenemos tesoros escondidos, no solo aquellas compañeros, compañeras que
es genial porque dan visibilidad a la profesión, sino a aquellas personas que en el día a día están trabajando como hormigas en sus oficinas, en su puesto de trabajo, pero haciendo todo lo posible para prestar el mejor servicio a la ciudadanía, que al final es nuestra responsabilidad. Bueno, perfecto. Bueno, me están diciendo por el pinganillo que todos y todas vosotros os estáis creando ahora mismo una cuenta en TikTok, ¿no? Para innovar y para empezar a asesorar por ahí a las personas. Bueno, los usuarios y las usuarias yo creo que cada vez tienen más necesidades, ¿no? O son más exigentes. Y esto supone que nos tenemos que el café para todos y todas cada vez vale menos, ¿no? Nos tenemos que adaptar, pues como comentaba Inés, ¿no? La adaptación, poner nombre, que las personas vienen con expectativas concretas. Entonces tenemos que ir a ayudarles en esto que se puede. Entonces, bueno, en la actualidad me gustaría que me dijeseis cuáles creéis que son los retos del orientador o de la orientadora a día de hoy. O sea, ¿qué retos tenemos por delante? Porque yo creo que la profesión de orientador y orientadora, como he dicho antes, es interesante, ¿no? Desde vuestros proyectos, ¿a qué retos os enfrentáis ahora mismo? Bueno, yo, por ejemplo, por la experiencia de trabajo, me doy cuenta de que el reto es un poco ha cambiado mi visión de la orientación. Antes, cuando trabajaba en otras etapas educativas como orientadora, parecía ser que la orientadora era la que tenía toda la información y se tenía que limitar a transmitirla, ¿no? Eso ha cambiado. Ahora me doy cuenta de que no soy la que tiene que transmitir la información, sino que tienes que aprender, bueno, tienes que enseñar a esa persona que tienes enfrente a gestionarse tanto emocionalmente como en la búsqueda de información para que pase a ser un sujeto activo y al final él sea el mismo protagonismo, coge el protagonismo de tomar sus propias decisiones. Así que tienes que empoderar a esa persona para que sepa tomar sus propias decisiones. Es algo que me están enseñando ellos mismos. Y bueno, había una frase que era, bueno, ya no le doy el pescadito, sino que le estoy intentando dar la caña de pescar, ¿no? Ese es el cambio, sobre todo, que yo he notado. Yo, vamos, totalmente de acuerdo con Inés, porque obviamente lo que decíamos, ¿no? Todo va cambiando. Tampoco los profesores y las profesoras ya solamente se tienen que dedicar a transmitir un conocimiento, sino que con las nuevas metodologías, etcétera, etcétera, la idea es un poco que el alumnado sea capaz de aprender o desarrollar esa capacidad o competencia de aprender a aprender. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudarles un poco hacia esa autoorientación, ¿no? Hacia ser capaces de un poco esas líneas que requiere la orientación profesional. Me conozco, soy capaz de disponer de información académica y profesional y en base a ellos llego a una toma de decisiones responsable y adecuada en base a lo que quiero. Y quizá también nosotras como objetivo de cara al futuro de este equipo de gobernanza es mantenerlo en el tiempo, que a veces es complejo, ¿no? Porque tenemos una gran cantidad de proyectos en marcha, cada centro tiene un montón de objetivos, tiene un montón de alumnado y es difícil a veces decir, ¿qué nos planteamos? Pues a veces ser capaces de continuar con los proyectos ya de por sí es un objetivo ambicioso. ¿En qué líneas o un poco queremos nosotras continuar avanzando? Pues en involucrar un poco más al alumnado o al antiguo alumnado en cómo ellos pueden contar a través de ferias de formación profesional, a través de charlas de orientación profesional, a través de un nombre que pusimos aquí entre las tres de jornadas de malas prácticas, de aquel alumnado, ¿no? Que quizá estaba fuera del sistema educativo y gracias a la labor de mis compañeras, pues a base de esa personalización que decíamos antes hemos conseguido enganchar a venga María Ángeles, ven que te cuento, venga Juan, ven que tengo una formación para ti, ¿no? Quizá el objetivo sea un poco ese, ¿no? Involucrar al alumnado y que entre ellos se cuenten diferentes experiencias de éxito sobre lo que han hecho y cómo con esa formación que se ofrece en los diferentes centros poder mejorar así un poco la empleabilidad de ellos y dotarles de diferentes habilidades para ser quien quieren ser. Con respecto al programa de las jornadas de malas prácticas, nos dimos cuenta... ¿Vale? Nos dimos cuenta que todas las jornadas son exitosas. O sea, siempre hablamos con gente que ha triunfado. Y que ha triunfado además de manera directa. He hecho esto, lo otro, el máster, no sé qué, ¿no? Entonces tenemos una serie de alumnados, sobre todo en adultos, que no triunfaron, pero triunfarán. Entonces, esa gente los tenemos que tener también en cuenta. No solamente el que ha terminado el bachillerato científico, importante,
ha hecho medicina, ha hecho el doctorado, no sé qué, no sé cuántos. Nos olvidamos del vulnerable, del que triunfa pero de otra manera o le cuesta mucho más. Entonces, nuestro proyecto va un poco enfocado a esa gente, ¿no? Bueno, en nuestro caso pues va más dirigido a la inclusión laboral, ¿no? Entonces tenemos varios retos, por un lado con la persona usuaria, la persona en desempleo, el abrirle un poco hacia nuevos sectores, que no se encasille viendo la experiencia previa que ha tenido, apostar por la reorientación y por la formación continua. Y también con la empresa, ¿no? Creo que también hay que educarla a que realmente quitar esos sesgos, sobre todo en nuestro caso en cuanto a la edad, en cuanto a capacidades muy sesgadas para realizar los puestos que demandan. Un poco orientarles a que creen entornos inclusivos, a que la diversidad es pues el éxito un poco de sus organizaciones. Un poco también hacerles ver que las personas en época de pandemia no nos pedían tantos requisitos como los que nos piden ahora. No, daba igual la edad, daba igual la formación que tenían, las ofertas de empleo que entonces se generaron tienen ganas de trabajar, pueden venir, tienen la disponibilidad, y ahora otra vez volvemos a entre 35 y 40 y tantos. Si hablamos ya de personas con discapacidad, bueno, ya pues si va a ser capaz de hacerlo, igual temas de absentismo. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer también con la empresa a modo de educar y de sensibilizar y de darles a conocer la realidad que hay social. Bueno, pues coincido con la compañera que, por ejemplo, lo que es el encaje, que creo que ahí nos queda mucho por hacer, el encaje empresa-orientación, orientación-empresa, ¿no? Al final orientamos, pero con un objetivo, la inserción. Entonces hay que fomentar esa conexión y ese enlace, y es necesario que se potencien proyectos o herramientas que nos permitan conseguirlo. Creo también que otra de los retos que tenemos, y que además tenemos muchas opciones, simplemente a veces necesitamos apostar por esas herramientas, esos recursos, es innovar en la orientación. Al final la orientación es una profesión apasionante, pero también tiene un desgaste y sobre todo porque muchas veces cuando no sabes o no conoces determinadas herramientas, pues vuelves a repetir determinadas actuaciones hasta que tienes posibilidades de conocer que hay otras formas de trabajo, ¿no? Existen muchas metodologías que se apoyan en la gamificación, en design thinking o visual thinking. Tenemos un montón de posibilidades que están ahí fuera, que muchas veces no las conocemos, y creo que un reto es formarnos para poder seguir haciendo nuestro trabajo y dinamizarlo y disfrutar también con él, que al final es una base. Trabajamos, creemos en nuestra profesión, pero tenemos que disfrutar, y cada día se disfruta si aprendes, si tienes acceso a nuevas opciones, ¿no? Y eso también hay que ponerlo a disposición. Otro de los retos para mí de base, pero no es con pandemia o fuera de la pandemia, es que tenemos que conseguir no ser conseguidores para las personas que trabajamos, no sé si este término es un poco, y sino ser facilitadores, es decir, el cambio lo tienen que realizar ellos o ellas. Nosotros ayudamos en ese proceso, en ese camino. Entonces es un reto que tenemos ahí también delante, ¿no? Y sobre todo pues mantener también todo lo que hemos conseguido hasta ahora, es decir, esa orientación multicanal, por ponerle un encaje, ¿no? Un nombre, que nos ha facilitado, vamos a decirlo así, esa oportunidad que supuso el actualizar o conocer esas herramientas digitales, el no perderlas. ¿Por qué vamos a perderlas, no? Tenemos la presencialidad, pero podemos compatibilizarlo con esas otras opciones de orientación o metodologías que nos permiten también ser eficaces, ganar tiempo en muchas ocasiones, ¿no? Para determinados proyectos o actuaciones. Entonces, continuar un poco en la línea que llevamos, apostar por creatividad e innovación, y sobre todo también tener en cuenta que tenemos procesos complicados en este momento y que solo acaban de empezar. Procesos de situaciones económicas complicadas que van a venir o que han venido ya a raíz de la pandemia, procesos migratorios, con la guerra de Ucrania,
fuera de la guerra de Ucrania, que llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Con estos procesos que nos hacen, nos requieren formarnos, aprender, conocer muchos más recursos o tener un conocimiento que previamente no teníamos, de autorizaciones administrativas, de cómo trabajar, de cómo derivar, de cómo coordinarnos. Entonces hay mucho por hacer, hacemos cosas que están muy bien, pero tenemos mucho por hacer, como dentro de los retos del orientador y de la entidad, ¿no? De las entidades en las que trabajamos. Bueno, muy interesante todo lo que comentáis. Me ha encantado, Nines, lo que comentas, ¿no? Qué importante es todo el tema del fracaso. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis fracasado en alguna ocasión? Bueno, ¿y los que no habéis levantado la mano? ¿Habéis triunfado siempre? Lo digo porque se nos vende, ¿no? el tema del éxito, y yo creo que también hay que mostrar más, pues lo que decían las compañeras, ¿no? Esa vulnerabilidad que existe y todo lo que, bueno, todos fracasamos, ¿no? Intentamos cosas y al final es una evolución constante y tenemos que mostrar, pues, todas las realidades existentes, ¿no? Bueno, el tiempo nos lo va marcando, nos quedan todavía unos minutillos, pero sí que me gustaría, ¿qué mensaje de esperanza quisierais transmitir, pues, a todos los orientadores y orientadoras, tanto laborales como educativos, que están aquí con nosotros? ¿Qué mensaje queréis que se lleven de vuestros proyectos, de la orientación? ¿Qué mensaje o qué última frase les diríais de vuestro apasionante trabajo? Bueno, yo voy a hablar desde mi... Compañeras, el mensaje es lo que estoy aprendiendo de trabajar en equipo, de colaborar, de compartir, de ser complementarias, de acompañarnos y estar siempre ahí. O sea, me parece que el trabajo en equipo ya no solo sea... Ah, bueno, perdona, Ana, y creérnoslo, me faltaba una C, tienes razón, ¿vale? Y creérnoslo. Y bueno, y no solo orientadores a nivel educativo, INAEM, sino como muchas otras instituciones, ser complementarios y compartir. Yo creo que el mensaje que lanzaría quizás es un mensaje de aliento, ¿no? Es decir, muchas veces, por lo que podemos compartir los orientadores y las orientadoras, llegamos y decimos, jo, no he hecho, no me ha dado tiempo, al final de curso no he podido, pero ¿por qué no focalizamos un poco en lo que sí que hacemos? Porque lo que sí que hacemos al final del día o al final del año repercute generalmente en el bienestar del alumnado. Entonces, si focalizamos en la individualización que hablaba antes Ana, y nos damos cuenta que con lo que hacemos, con lo que les enseñamos, con lo que aprendemos también, somos capaces de llegar a alguien y de hacer que su vida a veces sea un poquito más fácil o que su empleabilidad sea mejor, yo creo que eso ya de por sí es el éxito. Yo ya lo he dicho, es creerte el proyecto y sobre todo la ilusión. O sea, nosotras es que no vivimos juntas, pero casi. Entonces estamos siempre, entre comillas, estamos siempre juntas y sobre todo era cuando nos plantearon el proyecto dijimos, qué bien, ¿no? Vamos a poner nombre a lo que ya estamos haciendo. Entonces nos lo hemos creído y bueno, y nos lo seguimos creyendo. Bueno, pues yo también creo que un poco el reilusionarnos, ¿no? Cada día para un poco gestionar también ese fracaso. El trabajo en red, el compartir conocimientos y experiencias que yo creo que nos enriquece a todos y también, como no, pues el creernos que estamos en la línea, el que poquito a poco vamos no mirar a grandes retos, sino a los retos pues unipersonales de las personas con las que trabajamos, ¿no? En mi caso es que eso escucho ya y es que está todo al final concentrado en todo lo que habéis dicho, ¿no? Pero sobre todo es trabajo colaborativo, que nos coordinemos, que nos conozcamos, que descolguemos el teléfono, que hablemos con los recursos que existen en la comunidad, sean educativos, sean de empleo, que nos movamos y que pidamos ayuda a los compañeros cuando lo necesitemos. Esta profesión, como hemos dicho, tiene también ciertos momentos de dureza, a veces no lo sabemos todo ni tenemos por qué saberlo, pero tenemos compañeros y compañeras muy preparadas para poder ayudarnos. O sea, que mente abierta, que disfrutemos y que sigamos disfrutando de esta profesión. Bueno, Alicia, Nines, Ana, Lidia, María José, ha sido un verdadero placer estar estos 45 minutos con vosotras coordinando esta mesa. Les damos un fuerte aplauso a todas ellas.
Bueno, nos podemos levantar si queréis. Podemos ir bajando. Joder, luego dicen de la puntualidad británica, son y 45. ¡Pac! En este segundo tramo, después de la pausa café, era donde teníamos más facilidades para demorarnos, pero no ha sido así, va todo estupendamente. Y ahora os quiero presentar a una persona que también nos acompaña hoy. Es empresario, conferenciante, test speaker de Castellón, licenciado en Derecho y también en Magisterio. Es gerente de la empresa SAC Servicios y autor del libro Vendo todo lo que quiero. Cuenta con una experiencia de más de 10 años en conferencias motivacionales, lo hace a través de todo el territorio nacional, y su nombre es Sergio Ayala. Prestad atención al pasillo central. Un fuerte aplauso para él, Sergio Ayala. Pues qué guay, ¿no? Oye, estoy contentísimo de estar aquí con vosotros. Claro, en este tipo de foros la gente que viene es muy guay, ¿vale? Yo quiero también deciros una cosa, para que todos sepamos de qué palo vamos. Las conferencias buenas ya han acabado. Los talleres buenos ya han acabado. Bueno, van los de esta tarde también, pero ahora tendréis que aguantar un poquito esto, ¿vale? Hombre, si estáis aquí, yo creo que sois del rollo este de Sergio, es que hay que salir de la zona de confort. Y es muy guay, ¿no? O sea, sobre todo los orientadores laborales lo decís mucho esto y mola mogollón. O este rollo de, Sergio, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Os suena, no? Bueno, pues vamos a hacer una conferencia cortita, pero diferente, ¿vale? Vamos a hacer una conferencia un poco inusual. Yo creo que os va a molar, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos, ¿vale? Venga. Oye, ¿no se os mete por aquí? Esto se mete, ¿no? Esto por ahí se mete. Y es incómodo, ¿no? Joder. Bueno, quiero pediros perdón, ¿vale? O sea, yo creo que no es una imagen bonita de ver. Creo que es un momento chungo para todos. Vamos a intentar pasarlo esto juntos, ¿vale? Lo bueno de empezar una charla así es que esto solo puede ir a mejor, ¿vale? O sea, esto es lo más patético que veréis hoy y seguramente mucho tiempo. Pero si os parece, empezamos, ¿vale? Venga. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre, evidentemente, es Beyoncé. Yo he venido aquí hoy, a Zaragoza, a este foro de orientación profesional para ofreceros un trocito muy pequeño del baile que me ha hecho famosa, ¿vale? Supongo que todo el mundo lo conoceréis. Es ese de I'm a single lady, I'm a single lady, oh, 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 oh. Lo conocéis, ¿no? No voy a cantar, no me hagáis cantar también. Voy a hacerlo sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de ayuda, totalmente a capela, sin música, sin el cuerpo de bailarines que siempre llevo. Y lo he ensayado mucho, mucho para hoy estar aquí con vosotros, ¿vale? Llevo días ensayando este trozo. Son solamente 3 segundos, van a ser muy intensos, muy intensos. 3 segunditos en los que lo voy a dar todo, ¿vale? Si os gusta cuando acabe, pues aplaudís. Y si no os gusta, pues por favor también, porque lo estoy pasando fatal, ¿vale? Entonces, ¿os parece? 3 segundos súper intensos para todos vosotros, para Zaragoza, desde Estados Unidos con Beyoncé.
Hace así. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ya. ¿Qué va? ¿Qué va? No, no me ha salido bien. No me ha salido. ¿Sabéis cuando tienes una idea en la cabeza que lo llevas pensando mucho tiempo? Luego te pones a hacerlo y dices, no, tío, o sea, mal, mal. Bueno, pues el rollo es que yo tampoco he venido aquí a Zaragoza a engañar a nadie. Yo no soy mujer, aunque podría haberlo sido perfectamente. Yo no soy negra, yo no canto bien, yo no bailo bien, lo sé. Vamos, que yo no soy Beyoncé, os lo digo, ¿vale? Supongo que alguien se habría pensado que sí, pero no soy Beyoncé. Me hubiera molado, aquí en este foro traer a Beyoncé. De momento me llamo Sergio Ayala, soy empresario y conferenciante de Castellón, vivo en Benicàssim. Y el otro día en una entrevista me preguntaron, oye, ¿tú cómo te defines? ¿No? Se me ocurrió una cosa que a mí me encantó, ¿vale? Y os la quiero decir. Yo me defino como un tipo medio gaussiano. ¿Sabéis lo que es la campana de Gauss? La campana de Gauss es ese rollo de campana que hace así, que es la representación gráfica, ¿vale?, de una secuencia estadística que se representa así, ¿vale? Los que sois orientadores laborales seguramente lo sabéis, ¿vale? En cualquier entrevista de trabajo, por ejemplo, hay muy poca gente con perfiles muy bajos, hay muy poca gente con perfiles muy altos y casi todos estamos aquí en la media, ¿no? Esto se repite constantemente en cualquier tipo de estadística. Y yo, Sergio Ayala, estoy justo aquí en medio de esta campana, en medio de la campana de Gauss. Y he venido hoy aquí para ofreceros mi manifiesto en favor de los hombres medios. Por no decir mediocres, ¿vale? De las personas normales. Como las personas normales también tenemos el derecho de alcanzar nuestros objetivos. También tenemos el derecho de alcanzar el éxito. También tenemos el derecho de seguir ese camino, esa ruta hacia esas finalidades de vida que todos queremos tener. Y nosotros también podemos hacerlo. Entonces esta charla va fundamentalmente para gente normal. Esto no es ni para los cracks ni para los que tienen muchísima pasta, ¿vale? Ahora se levantan estos dos de aquí y dicen, mire, perdón, yo estoy forradísimo, entonces esto no. No, esto es para gente normal, para gente normal. ¿Y qué podemos hacer la gente normal para alcanzar nuestros objetivos, para alcanzar el éxito? Y quiero hablaros de 3 pilares fundamentales. Los 3 pilares que hacen que yo hoy esté aquí. Y el primero de ellos, sin duda ninguna, es la diferenciación. La diferenciación. ¿Y qué es la diferenciación? La diferenciación es la capacidad que tenemos todas las personas de aportar un VAP. ¿Y qué es un VAP? Un VAP es nuestro valor añadido a nuestro producto, a nuestro servicio o incluso a nuestra marca personal. El VAP es lo que hace que nos podamos diferenciar. El VAP es un DAFO personal en el que yo tengo que decidir que, ostras, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para tirar para adelante? Y gracias a esa diferenciación estoy yo hoy aquí. Mirad, hoy aquí podrían haber traído a los mejores ponentes, de hecho lo han hecho, de toda España. Todos, los mejores. Pero también me han traído a mí. No. También me han traído a mí. ¿Y por qué me han traído a mí? ¿Por ser el mejor? No. Sí, ya lo sé yo que no soy el mejor. Si no he sido el mejor en nada de mi vida, de lo que he hecho. Pero estoy aquí simplemente porque soy Sergio Ayala. Y porque tengo la capacidad de poder hacer algo que hacen las demás personas, pero con un toque diferencial. Y eso a mí ya me vale. Porque me descarga de toda la necesidad que tengo de ser el mejor. Eso que la sociedad nos dice, tenéis que ser la mejor versión de vosotros mismos, tenéis que pelear por ser lo mejor. No, tío, o sea, no hace falta. No hace falta. Yo puedo estar aquí simplemente porque puedo hacer las cosas de forma distinta. Y el que se quiera poner de Beyoncé, que suba también. Claro. Esa diferenciación es fundamental en mi vida. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Yo vengo aquí de humilde, ¿vale? Pero yo soy un puto crack. Porque yo soy campeón del mundo y vosotros no. Yo soy campeón del mundo 2 veces de algo. Pero, ¿aquí hay alguien campeón del mundo de algo? Campeón del mundo, pero que levante la mano. Pero con certificado, ¿eh? O sea, no, de darle besitos a mi churri. No. Campeón del mundo de algo. ¿Alguien es campeón del mundo? Solo soy yo. Solo soy yo. Por eso estoy yo aquí arriba. Y vosotros no. Por eso estoy yo aquí. Yo soy campeón del mundo en el año 2009 y lo repetí en el año 2019. Gané el primer concurso mundial, intergaláctico, intersideral, de ajoaceite a mano. ¿Sabéis lo que es el ajoaceite? ¿Se come Zaragoza ajoaceite?
¿En Sevilla se come alioli? Alioli. Alioli, ¿no? Pues yo gané el primer concurso mundial de ajo aceite a mano que se celebró en España. Y lo gané yo, no vosotros, no nadie de aquí. Y os voy a decir por qué gané ese concurso. ¿Por qué gané ese concurso? A mí el ajo aceite me ha gustado siempre, ¿vale? Yo desde pequeñito, mi madre no me daba papillas. Mi madre, venga alioli, venga alioli. Y yo el ajo aceite lo usé, vamos, he comido ajo aceite por un tubo, en todas mis comidas, en mis relaciones sexuales, todo plas, plas, ajo aceite a tope. Es asqueroso, pero oye, cada uno tiene sus mierdas, ¿vale? Yo ajo aceite a tope. Y he sabido siempre hacer ajo aceite y desde pequeño hago muy bueno ajo aceite. Uy, no me acordaba yo de esto. Qué guay. Me va a encantar. Calla, calla. Vamos a hacer ajo aceite, ¿vale? Yo desde pequeñito sabía hacer muy bien ajo aceite y un día mi hermano Charlie me dice, Sergio, van a hacer en Castellón precisamente el primer concurso mundial de ajo aceite de España. Y entonces yo dije, yo me tengo que presentar. Claro, yo soy muy egocéntrico y necesitaba por lo menos un papelito que me dijera, oye, sí, tú eres el mejor y además eres el más guapo, ¿vale? Pues yo lo necesitaba. Bueno, pues me presenté a ese concurso. ¿Alguien de aquí sabe hacer ajo aceite, por favor? Que levante la mano. Alioli. ¿Sí? Uy, hay varias personas por aquí. A ver, ¿tú cómo te llamas? Teresa. Teresa sabe hacer ajo aceite, ¿vale? No sé yo, Teresa. Pero bueno, vale. Teresa, quiero que me digas, por favor, ¿qué ingredientes utilizas para hacer ajo aceite? Ingredientes. Yema de huevo, ¿todos de acuerdo? ¿Vale? Aceite, ¿todos de acuerdo? ¿Vale? Y ajo, un poquito de sal, ¿no? Un poquito de sal. ¿Está bien? ¿Teresa te llamas? Teresa, quiero que me digas. La pregunta de crack a amateur, a pringá, ¿vale? O sea, tampoco te vengas arriba, no te flipes porque el que ganador soy yo, ¿vale? De crack a amateur. Quiero que me digas, ¿el aceite de oliva o de girasol? Teresa, piensa las cosas. Teresa, no te precipites. Dime. Ni puta idea, Teresa, ¿ves? Ya lo sabía yo. Mirad, el mejor ajo aceite del mundo, que es el mío, se hace con el peor aceite de girasol del Mercadona, del Consumer, del coche, el que queráis, pero no le pongáis aceite de oliva, porque el aceite de oliva, Teresa, en España es demasiado bueno, le da demasiada acidez, es demasiado fuerte y le quita todo el sabor. Poner aceite de girasol, Teresa, hazme caso. A mí es tocarme el tema del ajo aceite, vale. Teresa, ahora quiero que me digas los utensilios que utilizas, herramientas. ¿Bol? 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 ¿Podríamos llamarlo mortero, Teresa? ¿Ya llamamos mortero, Teresa? Vamos a llamarle mortero, Teresa. ¿Y qué más? ¿La mano del mortero? ¿O la maza del mortero, Teresa? Y ya está, ya está. Está bien. Un aplauso a Teresa, por favor, coño. Venga. Teresa lo ha clavado, ¿vale? Mortero, maza y los ingredientes, perfecto. Te ha fallado el aceite, pero al ser amateur, pues puedes fallar. Vale. Ese día llego yo al concurso con mi mortero, con mi maza. Llego al concurso y ven 80 señoras, bueno, 80 señoras, 79 y yo 80, con unos brazacos así de gordos, puestas así, para hacer ajo aceite como Cristiano Ronaldo, ¿no? Así, digo, hostia, aquí hay muchísimo nivel. Claro, ahí estaban los mejores de España. No estaba Teresa, eso no estaba. Estaban los mejores de España y yo, como siempre. Están los mejores y al lado está Sergio, soy yo. Y entonces empieza el concurso. Y cuando yo veo el percal digo, hostia, esto no lo gano, tío. Esto no lo gano ni de coña, porque aquí hay mucho nivel. No voy a ganar yo nunca en la vida este concurso. Y entonces ahí lo que hice. Decidí, por primera vez en mi vida, diferenciarme y pensar, si todos estos están haciendo el ajo aceite con mortero, yo voy a coger un plato hondo y un tenedor. Porque mi abuela Paquita, una vez que se le olvidó el mortero en casa, me enseñó a hacer ajo aceite con plato hondo y con tenedor. Y entonces hice el ajo aceite de forma distinta. Dejé el mortero y cogí el platito hondo. Y entonces habían 79 señoras con morteros y el tete con un platito hondo y un tenedor. Y empieza el concurso. Y viene un tío de España Directo, que era el programa de televisión española que estaba en ese momento, y me dice, ¿tú qué estás haciendo? ¿Ajo aceite o buñuelos? Y digo, estoy haciendo ajo aceite como me enseñó mi abuela Paquita. Y le digo, y ahora me estás entrevistando como friki, pero luego me entrevistarás como puto ganador. Yo me vuelvo tontísimo, Teresa. No sé tú, pero yo tontísimo. Total, que empieza el concurso y llega la final. En la final hay 30 finalistas. 30 finalistas, 29 morteros y un platito hondo. Y en el final había un jurado
que eran 3 personas, 1, 2 y 3 puestas en una mesa como esa, una mesa así presidencial, 3 personas que a lo mejor a alguien le suena. Un tal Javi Venta, jugador del Villarreal y de la selección española en ese momento, un tal Santi Cazorla, jugador del Villarreal y de la selección española en ese momento, y un tal Alberto Fabra, en ese momento presidente de la Generalitat Valenciana, Fabra el bueno, no el... bueno, Fabra, ¿vale? No sé, bueno, malo, yo qué sé, los 3 puestos ahí, en una mesa. Yo me fijé solamente en Santi Cazorla, hostia, porque Santi Cazorla me da ternura, ¿sabes? Es pequeñito y digo, hostia, este hombre... Santi Cazorla coge el primer trozo de aguaceite, lo moja, se lo mete en la boca, hostia, le encantó. Digo, buah, esto no lo gano ni de coña. Coge el segundo, Santi Cazorla, lo moja en el aguaceite, se lo come, hostia, le encantó. Digo, madre mía, colega. Coge el tercero, lo moja en el aguaceite, se lo mete en la boca y le encantó, pero yo empecé a ver que le temblaba un poquito aquí el labio. Digo, hostia, Santi Cazorla. Con el quinto ya le temblaba el labio y un poquito el ojete. Yo digo, este hombre no acaba el concurso. Con el sexto a Santi Cazorla se le desprendió el velillo este del paladar, que cuando nuestra madre se nos pone la sopa caliente, ¿vale? Santi Cazorla tenía que probar 30. En el quinto no podía más. Tenía que probar 30, en el quinto no podía más. ¿Quién ganó ese día el concurso? ¿El más bueno? No. ¿El mejor? No. Si todo el aguacate está bueno. Si el aguacate, hasta el que hace Teresa, esa mierda que hace Teresa con aceite de oliva. Está todo bueno el aguacate. Lo importante del aguacate es que el pan sea bueno, la panceta esté buena y la cervecita esté fresca y la compañía. Eso es lo importante del aguacate. Pero ese día gané yo. ¿Y sabéis por qué gané yo? ¿Porque era el mejor? No. ¿Por qué gané yo? Porque era el único recordable. Porque era el único distinto. El único distinto. Y ese día la vida me dio una gran lección. Me había estado confundiendo. Sois gente que os dedicáis a la orientación profesional. Dejar de decir a la gente que tiene que ser los mejores. Porque el mejor en esta sala es uno. Aquí, en esta sala hoy, ¿el mejor quién es? Ah, sí. Sí. Soy yo. Soy yo. El mejor es uno. Y lo que me pasa siempre es que no soy yo, tío. El mejor es uno. ¿Eres tú? No lo sabemos. ¿Eres tú? Oye, y en una entrevista de trabajo de una persona que estaba haciendo una selección de personal, le vienen 50 tíos en una mañana y me queréis decir vosotros, de verdad, que sabéis que van a contratar al mejor. No van a contratar al mejor, no lo puedes saber en la puta vida. ¿Van a contratar a quién? A que le dé algo distinto, al que sea recordable, al que, a la igualdad de currículums que tengamos todos, haya dicho una frase que te haya empatizado, te haya dado una sonrisa que te haya gustado, una mirada de sinceridad. En eso consiste la selección de personal, en eso consiste la búsqueda activa de empleo. Dejemos de decir a la gente que tienen que ser los mejores, porque los estamos hundiendo, que el mejor es uno. Bueno, pues genial para él. ¿Y los demás qué hacemos? ¿Los demás qué hacemos? Los demás nos diferenciamos. Los demás nos diferenciamos. Y de esto va todo esto. La diferenciación es lo que a mí me ha salvado la vida. Lo que a mí me ha salvado la vida. ¿La diferenciación de qué parte? Parte de un DAFO. Porque la diferenciación tiene que ser coherente, tiene que ser inteligente. Ahí el padre de la marca personal en España se llama Andrés Pérez Ortega. Y el otro día en una conferencia me encantó, dice, no es lo mismo diferenciarse que hacer el gilipollas. Yo estoy al límite. Estoy al abismo, estoy al abismo. Pero me mantengo, me cojo con las uñas, ¿vale? Ahí cogidico. En la coherencia. Claro, tío, claro. Por eso tiene que partir un DAFO personal. Mis debilidades y mis fortalezas. Mis debilidades y mis fortalezas. Voy a contar una anécdota súper rápida. Yo en pandemia, los speakers como yo, los conferenciantes como yo en pandemia, ¿qué pasó? Que no pudimos hacer ninguna sola conferencia en casi 2 años, tío. Estuvimos encerrados en casa. No habían conferencias. ¿Y qué hicieron casi todos? Escribieron unos libros maravillosos. Unos libracos. Hostia, la gente tuvo tiempo de estudiar, tuvo tiempo de escribir y escribieron. ¿Y qué es lo que hice yo? Me senté a escribir. ¿Y sabéis qué me pasó? Que no me salía nada. Y hacía fuerza. Y digo, hostia, ¿y si me voy al váter a cagar? A lo mejor cagando, me sentaba y no me salía nada. Y tengo 2 críos pequeños, todos encerrados en casa, no tenía ni balcón. Yo no podía escribir de ninguna manera. Me di cuenta que yo no soy un buen escritor. ¿Y sabéis lo que hice? Me di cuenta también que esa debilidad que yo tengo la podía suplir con una fortaleza. Resulta que visualmente puedo hacer más o menos gracia y puedo caer más o menos bien. Y entonces reconvertí lo que iba a ser un vídeo
en una serie de televisión, en un guión de televisión. Cogí YouTube, una de esto de cómo se hace un guión, me salió un señor peruano explicándome cómo tenía que hacer un guión en televisión. Hice un guión súper guapo, se lo mandé a Arturo Valls, que es colega mío, Arturo se lo mandó al jefe de guionistas de no sé quién, y me mandaron y me dijeron, oye, está muy guay el guión. ¿Y sabéis lo que he hecho? Me he hecho una puta serie de televisión. De una debilidad intentas buscar fortalezas. Si no valgo para esto, tendré que valer para otra cosa. Y de esa debilidad y esa fortaleza me tengo que trazar una estrategia que sea coherente, una estrategia que sea inteligente y que sirva a los fines que estás buscando. Por tanto, primero, sin ninguna duda ninguna, es la diferenciación para la gente normal. Vale, ya tengo claro que puedo ser diferente. Guay, vale, Sergio, yo me siento, digo, hostia, esto sé hacerlo, esto no sé hacerlo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me trazo mi estrategia. Pero luego llega la hora de la verdad. Porque aquí no se trata solamente de soñar, se trata de soñar y hacer, ¿no? Aquí no se trata solamente de imaginar, se trata de imaginar y emprender, se trata de dar el paso, se trata de lo que hemos dicho antes, de salir de la zona de confort. Y para eso la gente normal necesitamos de una dosis de ¿qué? Una dosis de valentía. Una dosis de valentía, que es la parte más importante de todo esto. Vale, tengo claro que puedo ser distinto, pero tengo que hacerlo. Esa es la base del Lean Startup, que seguramente conoceréis todos. No se trata solamente de imaginarlo, tendré que activarme, tendré que hacerlo, tendré que dar el paso de mi zona de confort a mi situación de riesgo. Eso es diferenciarte, dar ese paso, porque si estás en la zona de confort no lo vas a dar. ¿Y cómo hacemos la gente normal para salir de nuestra zona de confort? Porque eso los cracks o los que tienen un colchón gigante de pasta no tienen problema. El problema lo tengo yo, que soy un pringao. ¿Y qué es lo que hacen los pringaos para salir de su zona de confort? Para tener esa fuerza de salir de la zona de confort. Pues muy sencillo. Y aquí no tiene que venir ningún coach, ningún psiquiatra, ningún sacerdote, ni nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Simplemente se trata de repetirnos un mantra constantemente, que es, cuando tengo toda mi estrategia de vida planificada, lo tengo todo planificado, me falta dar ese paso. Y ese paso pasa por decir, ¿lo hago o no lo hago? Y la contestación siempre tiene que ser, lo hago y a tomar por culo. Lo hago y a tomar por culo. A ver cómo se dice esto. A ver, lo hago y a tomar por culo, fijaros. ¡Oh! Me ha encantado. Todas las mejores decisiones de mi vida han ido todas precedidas por una tomar por culo como una casa. El día que le pedí a una chica guapa salir conmigo a tomar por culo, me va a decir que no, a tomar por culo lo pruebo. Hoy es mi mujer. El día que decidí montarme una empresa, si yo no valgo para ser empresario, a tomar por culo lo pruebo. Soy empresario. El día que me dijeron, Sergio, ¿quieres hacer una conferencia? Pero yo, ¿cómo voy a hacer una conferencia? Si yo casi no sé hablar, si yo me quedo en blanco. Si yo tengo la lengua gorda y se me pone la llena de saliva, estáis separados porque empieza a escupir al minuto 17. Lo tengo comprobado. 17, esto empieza a ser un asco. Se me pone la boca con esta cosa blanca aquí, ¿sabéis? Y un hilillo ahí en medio, es asqueroso. Yo me quedo en blanco, yo digo un montón de tacos. Si yo llegara un momento que me quedara así mirándoos, estoy en otra pantalla, o sea, estoy en otro sitio. Y a lo mejor vuelvo y a lo mejor no. Si tenéis suerte, no vuelvo. Yo no sé, yo no sirvo para dar conferencias. ¿Y qué es lo que dije? A tomar por culo la hago, claro, claro. Me llamaron para hacer un TED. ¿Sabéis lo que es un puto TED? Sí, ¿no? Es el conferenciante de los speakers, es la hostia el TED. Bueno, pues resulta que me llamaron hace 3 años, en el 2019. Me llama un tío por teléfono, una chica, Ana Reyes, y me dice, Sergio. Digo, ¿qué? Y me dice, oye, es que hemos estado viendo vídeos tuyos por internet. Y digo, ah, qué guay. Y me dice, es que soy de la organización del TED de Barcelona. Y me dice, nos gustaría que en la próxima edición del TED fueras tú parte del TED, fueras tú speaker del TED. Y entonces yo bajé el teléfono, hice así, y dije, hostia. Y pensé lo que os he dicho antes, pero si yo no valgo para esto, pero si doy un montón de tacos, pero si yo me quedo en blanco, si yo, todo lo que os he dicho antes, todo. Y cuando se hizo el silencio, me dice Ana, Sergio, digo, ¿qué? Dice, ¿estás ahí? Digo, sí, dime. ¿Te atreves o no te atreves? ¿Y sabéis lo que dije? Claro, a tomar por culo.
a tomar por culo. Y di el paso, tío. Y me podía salir bien y me podía salir mal. Pero yo di el paso. En el año, hace muchos años ya, escribí un libro. Yo soy un fatal comercial, ¿vale? Y entonces pensé hacer un libro de ventas, ¿vale? Dije, hostia, voy a hacer un libro de ventas. Entonces lo escribí. Escribí un libro, le digo a mi mujer, cariño, no me lo quiere editar nadie, voy a coger yo dinero de casa que me lo quiero autoeditar. Y me dice mi mujer, ¿tú? Ni de coña. ¿Tú de casa? Ni de coña. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Es lo que hacemos los cobardes, ¿no? Empecé a robar en casa, poquito a poco. Cariño, voy a comprar yo. 20 euritos, 20 euritos. Hasta que tuve 600 euritos que me costó el puto libro, ¿vale? Lo autoedité, me llegaron a casa 25 cajas de libros. Claro, no me acordé de cambiar la dirección de envío, entonces le llegó a casa a mi mujer lo vio, abrió la puerta, los ojos en sangre, pero tú eres gilipollas. Digo, ¿qué pasa? Dice, ¿no habíamos quedado? Digo, hombre, habíamos quedado, no, lo habías dicho. Bueno, tenía un montón de libros y me dice, ¿qué vas a hacer con esto ahora? Y digo, pues venderlo, lo voy a petar. Y me dice, ¿lo vas a petar? Y dice, ¿cómo se llama el libro? Y digo, pues se llama Vendo todo lo que quiero. Y me dice, tú eres tonto perdido, de verdad. Total, que empecé a intentar venderlo y no vendí ni uno solo. Ni uno. No había ninguna librería en toda la Comunidad Valenciana que quisiera mi libro. Total, que un día estaba sentado viendo la televisión y veo que en ese momento estaban haciendo un programa de empresa. Mi libro era de ventas. Un programa de empresa que se llama Cámara Café. ¿Os suena Cámara Café de algo? Cámara Café era maravilloso en Telecinco. Tenéis que ver más Telecinco, también os lo digo. Telecinco mola. Bueno, estaba viendo yo Cámara Café y pensé, hostia, el que hace de comercial es un tal Arturo Valls, ¿no? Y este tío es de Valencia. Y yo vivo en Castellón, está cerqueta, ¿no? Dije, hostia, mi libro no se vende. ¿Cómo molaría si Arturo Valls me presentara el libro? Y entonces llamé a un primo mío, llamé a otro primo mío que vivía en Valencia, empecé a hacer llamadas tal, a los 3 días me llama un tío y me dice, Sergio, ya digo, dígame, me dice, soy Arturo Valls, me han dicho que me estás buscando, ¿qué quieres? Y le digo, mira Arturo, digo, no me cuelgues, por favor, digo, tengo un problema con mi mujer, fundamentalmente, tengo un problema con mi mujer y te pediría, por favor, si pudieras venir a Castellón gratis, me presentas el libro gratis, yo la palabra gratis todo el rato, no sea que me hicieras un monólogo gratis, me presentas el libro gratis y si quieres luego te vas, gratis. Y me dice, claro que sí. Dice, tú estás muy mal de la cabeza, ¿no? Y digo, sí. Me dice, ¿cuándo quieres que vaya? Y el tío vino a Castellón y me presentó el libro. Yo estaba sentado ahí, igual que exactamente vosotros, pero pensé, a tomar por culo voy a probarlo. Hostia, voy a probarlo. ¿Y qué es lo que me pasa cuando pruebas muchas cosas? Que casi todas o muchas te salen bien. Muchas te salen bien, algunas te salen mal, pero muchas te salen bien. Por eso hablo de valentía. Por eso hablo de tomar por culo, de decir, ostras, tío, vamos a hacerlo, tío. Porque la gente normal es lo que nos queda. Pero la valentía va muy relacionada con el optimismo. Totalmente relacionada con el optimismo o con el positivismo. Vosotros no se puede ser valiente y negativo, ¿no? ¿Vosotros imagináis a Fernando Alonso a 300 kilómetros por hora pensando que hostia me voy a dar? No, no. Bueno, se las da, últimamente. ¿Vosotros imagináis a 3 astronautas en su nave espacial chillando todos, aquí vamos a morir todos? No se puede ser orientador laboral negativo, no se puede, no se puede. No se puede estar en una búsqueda activa de empleo siendo negativo, no se puede. No se puede ser emprendedor siendo negativo, no se puede. No se puede ser conferenciante negativo, hostia, no se puede. ¿Tendremos que ser optimistas? Claro que sí. Por eso la valentía tiene mucho que ver con el optimismo. ¿Y el optimismo qué tiene que ver? Pues tiene que ver con el coeficiente de optimismo. Con el coeficiente de optimismo que tenemos las personas. Mirad, hay 4 tipos de coeficiente de optimismo. 4. En esta sala, hoy aquí, 4 tipos de coeficiente de optimismo. 4. Y tenéis que situaros. Y estáis cada uno en uno de ellos. 1. El optimista simple. Leticia Sabater. Fresita de Gran Hermano. Yola Berrocal, molan mogollón. Te lo pasas pipa. Te vas con ella los jueves por la noche, los viernes de fiesta. Enrique, nos vamos de festuki, la liamos parda, te ríes, bailas. Maravillosos, maravillosos. Pero no, esta gente no vive la realidad. Los domingos, la cosa no es de color de rosa todo el puto día. No, no, los domingos me tengo que juntar... Por favor. Me tengo que juntar
con el optimista inteligente, el optimista racional. La gente que ha montado este congreso, claro que sí. Todos los que estáis sentados aquí, casi con toda seguridad. Que la cosa está jodida, lo sabemos. Que podemos hacer algo para solucionarlo, lo intentaremos, tío. Y si lo tenemos que hacer todos juntos, lo intentaremos. Optimista inteligente, optimista racional, gente que de verdad vale la pena. Que seguro sois todos vosotros. Pero luego hay dos subgrupos maravillosos que a mí me encantan, que me vuelven loco. El tercero, los negativos. Esos los conocéis, que están todo el día aquí diciendo que no a todo. No. Suele ser vuestro cuñado. Normalmente es vuestro cuñado. Tiene una idea súper brillante y en menos de 3 segundos te la han tirado por el suelo. Eso es una mierda. Chicos, escúchame. Los negativos. Los negativos tienen un mantra. Igual lo conocéis. El mantra, y perdón, de los negativos es: la cosa está muy mal, no nos vamos a comer una mierda. Y luego están los cenizos, que dicen, sí, pero es que no va a haber mierda para todos. Por favor. Y los negativos y los cenizos almuerzan juntos. ¿Los conocéis? Van a la máquina de café a la misma hora y se sientan en la mesa, todos en la puntita, todos ahí en la punta. Y hablan entre ellos así. Y lo critican todo. Ya podéis tener una idea buenísima. Os la van a criticar. Os la van a criticar. En Zaragoza, ¿qué fiestas tenéis? ¿Aquí qué fiestas hay? Ah, el Pilar, perdón. No tenéis fallas como todo el mundo, ¿no? Vosotros el Pilar. Vale. Pues ¿sabéis qué hacen los negativos y los cenizos en las fiestas del Pilar? Como no les gustan las fiestas, ni las jotas estas que cantáis y que bailáis, ni las flores de la Plaza del Pilar, ni los tochos esos de chocolate, de caramelo que coméis, todo el puto día comiendo azúcar en vena, ¿sabéis lo que hacen los negativos y los cenizos? Como no les gusta el rollete, en las fiestas del Pilar, los negativos y los cenizos se cogen un apartamento en Marinador, ciudad de vacaciones, porque no les gusta divertirse. ¿Y sabéis lo que hacen en Marinador, ciudad de vacaciones, los negativos y los cenizos en las fiestas del Pilar? Copulan entre ellos. Porque son muy de follar. Son muy de follar. A tope. Y están llenando Marinador de negativitos y cenicitos. Muchos. Por todo Marinador. Y ojito que están viniendo para acá. Han pasado Teruel y Alcañiz y están viniendo por acá. No los dejéis entrar en la ciudad. Porque esos sí son el verdadero cáncer de la sociedad. Esos sí son el verdadero virus de la sociedad. Esos son los que nos revientan todo. Y tendremos que situarnos, tendremos que saber dónde estamos en este camino hacia el optimismo. Que tenemos que ser gente optimista, claro que sí. Que tenemos que ser gente feliz, claro que sí, tío. Claro que sí. Y esa felicidad tiene que demostrarse en cada día, en todo lo que hagamos. El otro día leí una entrevista de Will Smith. ¿Sabéis quién es Will Smith? ¿Os suena? El de las hostias con la mano abierta. ¡Bimba! ¡Bimba! Pues a Will Smith le preguntan, oye, para ti, ¿cuál es el éxito? Y dijo una cosa que me encantó. Dice, para mí el éxito es conseguir la felicidad. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Y dice, ¿y para ti cuáles son los pilares de la felicidad? ¿Y sabéis lo que dijo? Dijo 2 cosas que me encantaron. 2 pilares. 2 pilares que me volvieron loco. Dice, el primero de la pilar para la felicidad, el primero de todos es la formación. Es la formación. ¿Qué es formarse? Es adquirir conocimientos. Oye, me parece muy bien, tío. Porque dice que adquirir conocimientos te ayuda a ver el mundo de una forma mucho más relativa. A ver el mundo desde la perspectiva, ¿no?, de las cosas que nos pasan. Que ves que cosas que te han pasado a ti, hay gente que le ha pasado antes y han escrito sobre eso y te explican cómo solucionarlo. Y eso es genial. Hoy aquí estamos recibiendo algo, no será en esta conferencia, ya lo sé, pero recibiendo algo de formación, ¿no? Estamos adquiriendo conocimientos y eso te ayuda a ser un poco más feliz. Me parece genial. La lectura, me parece genial. Muy de acuerdo con Will Smith. La formación. Dice, el segundo de los pilares, igual de importante, practicar deporte, cuidarse. Y pregunta, ¿pero por qué? Dice, hostia, pues porque el deporte te da un montón de valores que como persona te ayuda a ser más feliz. El valor del compañerismo, el valor del esfuerzo, el valor del compromiso. Tantísimos valores que de verdad hacen por... Bueno, deporte sabéis que es todo que acaba en ing, ¿no? Running, skating, surfing, fucking, lo que sea, ¿vale? Que acaben en ing. Deporte es todo menos el pádel. Ojito, los que jugáis al pádel, el pádel no es deporte. Es un jueguecito de pijos. El deporte se llama frontón, no pádel.
¿vale? Yo muy de acuerdo con estos dos pilares de Will Smith, ¿vale? De formación y cuidarse, practicar deporte, para ser un poco más felices, me encantó. Pero yo quiero poner hoy aquí dos pilares más, dos más, que para mí son súper fundamentales. El tercero de los pilares, sin duda ninguna, es el amor. Yo no puedo tener una empresa si no quiero a mis trabajadores. Yo no puedo ejercer mi profesión si no quiero de verdad ejercerla, si no estoy enamorado de ella, tío, porque lo haré mal. Lo haré mal. Yo no puedo ser de un grupo de amigos si no quiero a mis amigos. No puedo estar en la familia si no quiero a mi familia de verdad. A mi cuñado me lo tendré que comer, pero a los demás, tío, los tendré que querer de verdad, con el corazón. El amor es fundamental en cualquier tipo de organización. ¿Y sabéis qué me pasa? Que doy muchas conferencias en congresos de recursos humanos. Y en recursos humanos nadie habla de amor. ¿Cómo puede ser que en un congreso de recursos humanos no se hable de amor? Es imposible. Yo no lo entiendo. Y el tercero y el cuarto de los pilares y final es el humor. Es pasarlo bien. No hay nada que no se pueda hacer desde el humor. Pero el humor no es partirse el culo todo el rato, que está guay. No es partirse el ojete todo el rato, que mola mucho. El humor es cómo te coge las cosas. Las cosas que me pasan me las cojo con buen o con mal humor. Y eso lo decidimos nosotros. Nosotros lo tenemos que decidir. Lara ha dado una conferencia, yo he llegado a mitad, pero me ha flipado. ¿Cómo se puede ser tan graciosa diciendo las cosas que dice, tan contundentes, tan serias, con tanto sentido del humor? Es que eso es maravilloso. Es que si yo pregunto a cualquiera cuál ha sido tu mejor profesor que has tenido nunca, seguramente me dirás con el que mejor me lo he pasado. No me dirás el que más coeficiente intelectual tenía o el que más sabía de la... No, me dirás con el que mejor te lo has pasado. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Que con el que mejor te lo has pasado, seguramente será con el que más has aprendido. El humor es parte fundamental de todo esto. Por tanto, yo pongo siempre 4 pilares en esta mesa de la felicidad, 4 patas. La formación, perfecto. El cuidarse, hacer deporte, perfecto. El amor y el humor. Y sobre esta mesa de la felicidad, cada uno pone pequeñas cosas que le hacen un poquito más feliz. Bueno, a mí me hace muy feliz irme con mis colegas al FIB todos los veranos en Benicàssim y liar la parda, perfecto. A mí me hace muy feliz irme a esquiar no sé dónde, perfecto. Cada uno a tomarme cervecitas por no sé dónde, perfecto. Cada uno tiene sus pequeñas cosas, sus pequeñas mierdas que le hacen un poquito más feliz. En mi caso, por ejemplo, ¿qué me hace muy feliz a mí? ¿Sabéis lo que me hace muy feliz a mí? Yo encima de esa mesa, ¿sabéis lo que pongo? A mí me hace muy feliz que lleguen las 8:30 de la noche, Enrique, y acueste a mis hijos. De verdad, que se acuesten. Hostia. Coger a mi mujer y que se acueste. Sí, también. No, también. Que me da... Sí. Mi mujer es de cuidado, que se acueste también. Y entonces me quedo yo solo en mi casa. Me abro una Estrella Galicia y veo First Dates. ¿No veis First Dates tampoco? First Dates es maravilloso. First Dates es el mejor programa de la televisión que se ha hecho en los últimos 25 años. Eso es maravilloso. Ahí los pajaritos ahí, pim, pam, pim. Cada uno tiene sus pequeñas cosas. ¿Y por qué todo esto? Hostia, porque sí, porque la vida está jodida, porque la vida, al final, si no es con optimismo, estás fracasado. Mirad, hay una fórmula que a mí me encanta, que es que la felicidad es llevar una vida con amor. ¿Estáis de acuerdo? Esto no lo puede sustituir nadie, por nada. Tú en vez de amor no puedes poner salud. Hay gente que no tiene salud y es inmensamente feliz. Hay gente que tiene mucha salud y son unos desgraciados. Tú la palabra amor no la puedes sustituir por pasta, por dinero, porque hay mucha gente que no tiene dinero y es inmensamente feliz. Y hay mucha gente con muchísimo dinero que son unos desgraciados. Por tanto, esto está claro. ¿Y qué será tristeza? Tristeza es llevar una vida sin amor. ¿Estáis de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vamos a hacer una cosa rápida. Vamos a sumar estas dos cosas. Felicidad más tristeza. Estas dos fórmulas, ¿vale? Si yo ¿ves? Si sumo felicidad más tristeza, es igual a ¿qué? ¿V más V? V al cuadrado, no. ¿Quién coño ha dicho V al cuadrado? Hombre, V más V son 2 Vs. 2 Vs. Oye, de verdad que poco nivel. Bueno, da igual. V más V, 2V. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Más amor y menos amor, se nos va. Toma por culo, ¿veis? Afuera, amor. Tanto amor. Vale, F más T igual a 2V. ¿Todos de acuerdo? Propiedad conmutativa de la suma. ¿Os acordáis o no? El de V al cuadrado. ¿Se acuerda o no se acuerda?
Teresa, ¿cómo vas de matemáticas? Teresa, es lo mismo poner esto que poner esto, que 2v igual a f más t, ¿no? Vale, es lo mismo. Vamos a hacer una cosa muy guapa ahora. Vamos a despejar v. ¿Te acuerdas, Teresa? ¿Cómo era eso? Despejar v, ¿vale? ¿V igual a qué? ¿F más t? ¿Partido por 2? ¡Ole! Me encanta. Vale. Pues esto, v igual a f más t partido por los 2, es lo mismo que poner 1/2 de f más 1/2 de t. ¿Estamos de acuerdo? Esto y esto es lo mismo. Es decir, hacer lo que os dé la gana. Vuestra vida, vuestra puta vida, va a pasar por momentos de felicidad y momentos de tristeza. Y aquí no hay tu tía. Aquí no tiene que venir nadie a decirme, no es que soy inmensamente feliz. Una mierda eres inmensamente feliz. No eres inmensamente feliz. Serás feliz ahora y vas a tener momentos chungos. Y aquí, solamente aquí nos van a salvar dos cosas, solamente dos cosas. Una, el amor de la gente que esté a nuestro alrededor. Y dos, el humor de cómo nos cojamos las cosas. Solamente eso, tío. Solamente eso. Porque todo esto pasa por cuando estás jodido, llamar a tu madre y decirle, mamá, estoy jodida. Y tu madre te va a animar seguro, desde el amor. Llamar a tu mejor amiga, mejor amigo. Que esos 10 minutos que pasas con él, dices, hostia, ya veo el día de otra forma, tío. Es todo mucho más sencillo, que no tiene que venir un coach aquí, a nada. A nada. Tenemos que plantearnos las cosas. ¿Sabéis quién es Manolo García, coño? Manolo García, el último de la fila. Vale, Manolo García tiene un disco que se llama Los días intactos. Pablo Motos un día le pregunta, oye, esto de los días intactos, ¿qué mierda significa? Que no entiendo el título. Y dice, el día intacto son los 5 segundos primeros del día en que te suena el despertador y tu día es totalmente virgen. Te suena el despertador y tienes 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tu día no te lo ha tocado nadie te ha hablado todavía, totalmente virgen. Y en esos 5 segundos tienes que contestar a la gran pregunta, a la pregunta que hace que la humanidad haya avanzado, que hace que todos vosotros estéis sentados ahí como estáis sentados, que es, ¿voy a tener un buen día? Y tendré que ser capaz de contestar en esos 5 segundos. Y hay 3 contestaciones posibles solamente. Sí, voy a tener un buen día, pese a quien le pese. 2, voy a tener un día de mierda porque me lo merezco, también puedo tener malos días. O 3, lo que nos suele pasar a la gente normal, a la gente normalita, que es, voy a tener un buen día hasta que venga alguien... Hasta que venga mi compañera de trabajo con ese humorcito que trae los lunes por la mañana y me joda el día. Hasta que venga mi cliente y no me coja el presupuesto. Hasta que esta conferencia no me salga bien. Hasta que mi hija o a mi suegra me toque los cojones. La diferencia entre una persona fuerte y una persona débil es en manos de quién dejamos nuestra felicidad. Y otra vez tenéis que decidir vosotros si la vais a dejar en vosotros mismos o la vais a dejar en manos de vuestra compañera de trabajo los lunes por la mañana, de vuestro jefe o del primero que pase por delante de la puerta de vuestra casa. Depende otra vez de vosotros. Por eso es tan importante el coeficiente de optimismo. Por eso es tan importante. Y por eso tiene mucho que ver también con la valentía. Y acabando ya, a la gente normal, ¿qué es lo que nos pasa? Vale, ya sé que puedo ser diferente, ya sé que tengo que ser valiente, pero ¿sabéis lo que nos pasa? Que normalmente a mí las cosas normalmente me salen mal. Me salen mal. Y por eso tengo que aplicar el último de los pilares, que es el pilar de la resiliencia, que es, ya sé que puedo ser diferente, ya sé que tengo que ser valiente, pero también tengo que saber levantarme. Y eso pasa por esta fórmula, E igual a X más 1. E igual a X más 1, que es la fórmula de la resiliencia, que es la fórmula que tendríamos que tener todos tatuadas en el culo, y no las tonterías que nos tatuamos. E igual a X más 1. Pero esta fórmula la tenemos en nuestra genética, la tenemos ya metida. Yo lo voy a demostrar y me voy, os lo prometo. ¿Alguien aquí tiene hijos pequeños? Pequeños, muy pequeños. De estos así. ¿Tú de cuánto? De 3, no me vale, Enrique. Más pequeños. ¿De 2? ¿Alguien de 2? ¿Tú de 2? ¿Cómo te llamas? Lidia. ¿Y tu hija, hijo, hije? ¿Cómo? Lía, tía. ¿Qué nombre es ese? Lía, vale. Lidia y Lía. Uy, qué lío. Vale. Uy.
Hostia, yo me electrocutaré, porque estoy aquí tocando. Vale, Lidia y Lía. Lidia, ¿tú te acuerdas tu hija pequeña, cuándo empezó a caminar, más o menos? ¿Cuándo? Hace 2 meses. ¿Y cuánto tiene, por favor? 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. Al año y 2 meses empezó a caminar. Efectivamente, los que tenemos hijos lo sabemos, más o menos al año, un niño, una niña normal, con una capacidad normal, evolutiva, pues camina, ¿vale? Empieza a caminar. Y tarda más o menos unos 3 meses, desde que se pone de pie en la mesita del comedor de Lidia hasta que sale zumbando detrás del brócoli que le has hecho, ¿vale? Unos 3 meses son 90 días. El otro día estaba buscando una cosa en internet y una madre taradísima, enfermísima, pregunta, mi hija tiene 14 meses y todavía no camina, no hace nada más que caerse. Pregunta, ¿cuánto es lo normal que una niña se caiga al día? La mujer no sabía si era torpe o tenía algún problema. Bueno, un padre más enfermo aún que la primera madre le dice, yo lo he calculado. Dice, lo normal es que se peguen 5 piños a la hora. Pues me imagino al padre contando, 1 piño, 2, 3, 5 cada hora, vale. Y los que somos padres además, vamos a ponerlo aquí, 5 piños a la hora, 5, ¿vale? Hemos dicho que tarda unos 90 días en caminar, que son 3 meses. Y una persona, un niño, una niña de esa edad, más o menos permanece activo, en actitud de caminar, unas 10 horas al día. Las otras 10 horas, si tiene suerte, está durmiendo, ¿no, Lidia? Las otras 2 horas, si tiene suerte, está comiendo, y las otras 2 horas cagando, sí o sí, ¿vale? Si vosotros multiplicáis 10 horas activos al día, multiplicado por 90 días, ¿qué tarda? Multiplicado por 5 piños a la hora, da un total de 4.500 veces. Mirad, 4.500 hostias no son pocas. ¿Por qué tenemos la suerte de todos los que estamos aquí de caminar? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos la suerte de caminar? Por 2 motivos. Uno, nadie nos había dicho que es imposible. Lidia, tú no le dijiste a Lía cuando se cayó 20 veces que no iba a caminar nunca. ¿Tú qué hiciste? La levantaste. Cuando se cayó 100 veces, ¿qué hiciste? Tú no dijiste, mira, Lía, tú dedícate a reptar porque tú no caminas en tu puta vida. La levantaste. 300 la levantaste. 500 la levantaste. No le dijiste que era imposible. Uno, no se le dice que es imposible. Y 2, Lía, Lidia y todos los que estamos aquí, que tenemos la suerte de caminar, lo hemos hecho simplemente porque nos hemos levantado 4.500 una vez. Porque la X es las hostias que nos damos y el +1 es las veces que nos levantamos, que siempre que tiene que hacerse una vez más. Esa es la suerte del tipo mediocre, del tipo medio, de las personas normales. ¿Que podemos alcanzar nuestros objetivos? ¿Que a lo mejor nos cuesta más que los otros? Pues claro que sí. Pero es que ya lo hemos hecho. Todos los que estáis aquí os habéis levantado 4.500 una vez. Todos. Luego te diré, Enrique, es que tenemos que hacer paddle surf. Y dices, no, yo lo dejo. Yo me he caído 10 veces y ni de coña. Hostia, ya lo hiciste, tío. Ya te levantaste 4.500 una vez. Ya lo hicimos. Yo voy a foros de emprendimiento. Sergio, que he montado ya 3 empresas y he echado para las... Hostia, ¿qué años tienes? 30 años. Hostia, hasta 4.500 estás preparado. Foros de empleabilidad. Sergio, es que no me contratan. Pero, tío, hasta 4.500 entrevistas estás preparado para hacerlas. Estamos genéticamente preparados. Los que sois feos. No, yo no. Los que sois feos. Sergio, es que no ligo. Hombre, tío, ¿has ido a la discoteca? ¿A cuántas tías has preguntado? Tendrás que empezar a preguntar. Alguna te dirá que sí, colega. Alguna te dirá que sí. Kiko Rivera. Kiko Rivera guapo no es. ¿Te pone, Teresa, a ti un poquito, Kiko? ¿Poquito te pone? Hombre, Kiko guapo. Será simpático, será gracioso, será trabajador, será buen músico, lo que queráis. Pero guapo, tío. Kiko Rivera está con Irene. Irene guapísima. Irene guapísima. Es la 4.501. Es la 4.501. Por tanto, y acabo, el otro día estaba vendimiando con mis suegros. Es una puta mierda vendimiar en Requena. Y entonces, cuando estaba yo ahí en una viña, viene un tipo por detrás y me dice, oye, Sergio, dice, perdona, ¿tú sales en internet? Y digo, sí, tío. Claro, digo, me ha conocido. Como si famosete. ¿Sabes? Digo, este me ha conocido, pues, el campeón del mundo, claro. Y me dice, es que he visto un TED tuyo. Y digo, ¿tú has visto un TED? Y me dice, sí, tío. Y digo, ah, qué guay. Y me dice, oye, ¿y eso fue guay o qué? Y digo, sí, fue muy guay. Y dice, ¿te pusiste nervioso? Digo, estaba nerviosísimo porque había mucha gente, porque había mucho medio de comunicación.
porque tenía mucha repercusión. Y me dice, joder, tío, qué guay. ¿Y te salió bien? Y digo, buah, me salió muy bien. Y me dice, oye, qué suerte, ¿no? Y dije, suerte no, tío, suerte no, cabrón. Ese TED me salió bien solamente porque lo había ensayado 4.500 una vez. Muchas gracias. Brillante. Sergio, si has ido a vendimiar a Requena, mi madre es de La Portera. ¿Ah, sí? Y nosotros tenemos viñas, hemos coincidido por ahí vendimiando, seguro. El mundo es un pañuelo pequeño y muy bonito en ocasiones. Gracias, Sergio, de verdad. Terminamos ya esta sesión matinal, pero lo vamos a hacer con un espectáculo que hila el título de las jornadas, es decir, esto de la magia de orientar. Están colocando ya el material necesario para hacer un espectáculo de cartomagia. Dicen que es una de las disciplinas más difíciles que hay. Ahora te enchufan el micro, tocayo. Es una disciplina, dicen, que es muy difícil. Entiendo que es hacer magia con cartas, ¿no? Vale. Tampoco se estrujaron mucho. Y lo de la magia y los conejos, ¿cómo lo llamarían? Bueno, mientras él se prepara, os lo voy a presentar. Es mago, es aragonés, se dedica profesionalmente a la cartomagia desde hace más de una década. Es el único cartomago que hay aquí. He estado varios años. Ya se me escucha, sí. Ahora. Te iba a interrumpir cuando has dicho lo de... ¿Vas a hacer cartomagia? Sí, porque iba a hacer lo del desnudo, pero me la ha quitado Sergio, así que... Ya está. Voy a tirar de cartomagia pura y dura, no tengo... Sí que hay que decir que él empezó su carrera tras su paso por un programa del INAEM, donde sus orientadores ya sembraron la semilla que hicieron que su vocación pasase a ser una aventura profesional. Os presento a mi tocayo, a Mariano Lavida. Gracias, tocayo. Bueno, mientras nos conectan la pantalla, porque vamos a poner la pantalla, la magia que hago yo es una magia que se llama la magia de cerca, cartomagia, es una especialidad de la magia, una rama de la magia muy concreta, que hay que vivirla muy de cerquita, ¿no? Yo normalmente los espectáculos los hago pues para 20, 25, 30, 80, 100 personas, y cuando hacemos este tipo de eventos, que hacemos eventos de todo tipo, además hoy es un día especial y ahora os voy a contar por qué, cuando hacemos este tipo de eventos pues ponemos una pantalla, un proyector y así ciertas cositas que son muy micro las vemos todos y flipamos y gozamos todos, y se me ha ido la chica, no, que está aquí, digo, a ver cómo traduce luego el imposible. Tengo una ganas de verlo. Bueno, he salido motivado, Sergio, nos has motivado a todos, tío. Y yo estaba sintiendo, digo, guau, soy el mejor cartomago de Aragón. Y ahora dice mi tocayo que soy el único, y digo, bueno, pues soy el único. Pues, y es verdad, soy el único cartomago de Aragón. Ya lo tenemos esto montado, ven por y hacemos la prueba. Lo hacemos así para que lo veáis, para que de esta manera, no, un poquito tiene que llegar hasta esta línea. Vente por aquí, sí, no te preocupes. Esto es para que veáis que el espectáculo es en directo. No pensé, alguno diga, no, esto igual es por streaming o alguna cosa de esta. No, es en directo 100%. Bájame la línea hasta aquí o me llevo yo. No, mejor que mira ya, que esto así, que esté para allá. La cámara que enfoque más para allá. Que el centro de tu enfoque sea aquí. Sí, un poquito. ¡Ay, perfecto! Sí, yo creo que lo tenemos. Vamos a hacer una pequeña prueba así. Ahí se ven las cartas bien, todo el mundo las ve bien. ¿Qué carta es esta? El 6 de rombo. Vale, perfecto. Vale, ya está, lo dejamos ahí. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Vale, se puede, porque se quede un poquito más... Esto lo ensayamos ayer, pero es algo vivo. La mesa se mueve, la cámara se mueve, él se mueve, duerme, come, yo también. Ahí, cuando ellos digan ahí. Que ellos son los que llevan aquí toda la mañana sentado y tienen ya el objetivo. Vale, perfecto, yo lo veo bien y si no luego te aviso y ya está. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Bueno, me hace ilusión estar con Mariano porque los marianos somos una especie de extinción. Hace poco, yo soy de un pueblo de cerquita de aquí que tiene 8.000 habitantes y hace poco me encontré con uno de los marianos del pueblo porque tendrá 50 años o así, estaremos unos 15 o 20, y me dijo, hace poco estuvimos haciendo inventario y resulta que eres el último mariano que nació en el pueblo. Digo, fíjate qué ilusión, así que soy el mejor cartomago de Aragón porque soy el único y el último mariano de mi pueblo. Está de puta.
El último Mariano, sería el título guay. Lo único que todos pensaríamos que iba a ser una película a lo mejor un poco de... Bueno, los marianos usan el nombre para estas cosas. Bueno, soy Mariano La Vida, hablo por los codos, me presento, me dedico al mundo de la cartomagia, como decía al principio, mientras hacíamos tiempo para poner la pantallita. Y es un mundo muy concreto, es un mundo muy especial, porque es una magia que, como decía, se ve muy de cerca y somos muy poquitos, que queda claro, ¿no? Soy el único de Aragón, en España somos muy poquitos, yo pertenezco a la corriente del gran Juan Tamariz. Lo conocéis, lo que tengáis de 30 para arriba, lo conocéis, salía en la tele, ¡taradán! Él es maestro de 2 de mis maestros, yo soy discípulo de 2 de sus discípulos, él tiene ahora 80 años, que por cierto, hay veces que los espectáculos de cartomagia, yo me dedico a llevar la cartomagia hasta el último rincón. Trabajo en varios proyectos, como comentaba al principio Marta, y ahora estoy con uno que lleva la cartomagia al mundo rural, luego otro por los eventos, para que se conozca y para que se viva en vivo y en directo, no solamente a través de la televisión. Y el gran Juan Tamariz, hay veces que al acabar un espectáculo la gente se me acerca y me dice qué bueno era el Juan Tamariz, ay, qué bueno era, qué pena. Digo, señora, que sigue vivo. Que sigue vivo, tiene 80 años, sigue siendo el mejor cartómago de España y uno de los mejores a nivel mundial. Hablo casi más rápido yo que Sergio, ¿eh? No, lo ponemos los dos mano a mano. Y bueno, y pertenezco a su corriente y estamos en ese caminito, ¿no? Yo lo que digo, me contratan, hago esto, esta es mi especialidad, pero hoy tengo que aprovechar el estar aquí porque es un evento concreto en el que ahora vais a entender porque tengo que aprovechar esta oportunidad. Y es una oportunidad de agradecimiento porque yo no estaría aquí ni haría lo que hago en los últimos 10 años de mi vida. Llevo una década dedicado a hacer trucos con una baraja de cartas. Fíjate, es un oficio. ¿A que no lo sabíais? Yo tampoco. Fue gracias a 2 de vosotros que me lo dijeron, que me dijeron, mira, igual Mariano, con esto que tienes una afición de la magia, puedes convertirlo en oficio. Y os voy a contar en 2 minutitos, ya nos metemos con la magia, aparte ya hemos aquí toda la mañana y nos apetece a todos vivir y gozar un poquito más la emoción. Fue hace 10 años, yo tenía muchas aficiones artísticas, una entre ellas la cartomagia, luego os contaré por qué me quedé con ella y no con otra. Y en esta búsqueda que todos tenemos como humanos, es fácil en algunos momentos de nuestra vida estar medio perdidos y buscar, ¿no? Buscar respuestas, es la labor del humano. La mente humana se pregunta, duda. ¿Eres creyente? Yo soy dudante, en mi caso, ¿no? Todo el rato dudo. Y en una de estas dudas dije, ¿qué hago? Había estudiado recursos naturales y paisajísticos, lo que se conoce como forestales o agente de la naturaleza, una cosa así, Enrique es él. Y que antes me ha dicho, ¿me haces un truco? Y le he hecho un truco en la comida. He hecho desaparecer el bollito. Y se ha cabreado, pero luego le he hecho algo con las cartas y se ha quedado tranquilo. Y me apunté al INAEM, ¿no? Porque yo había estudiado este curso, este grado, de recursos naturales, de forestales, y me apunté porque no me apetecía pasar las oposiciones y demás. Total, resumo, a los 10 días me llaman del INAEM que había un módulo que aquí lo tendréis así al dedillo, que se llama Escuela Taller. ¿Lo conocéis? ¿Quién lo conoce? Todos. Si alguno no levanta todo lo conocemos. He visto uno que miraba al lado y decía, pero es Escuela Taller. Escuela Taller, y era de turismo rural. Y a mí pues le entraba porque yo había estudiado forestales y tal. Y ahí dentro había 2 orientadores que marcarían el paso de mi vida para siempre, el cambio de mi vida para siempre, porque supieron de alguna manera ver, interpretar, intuir. Por eso la magia tiene mucho que ver con vuestro trabajo, porque la magia, la vais a ver, es pura psicología puesta en acción, es empatía de saber lo que alguien está sintiendo, pensando, o qué le está pasando por la mente o por el alma a esa persona. Y creo que vuestro oficio, más allá de la parte metódica, que la tiene que tener, yo llevamos toda la mañana hablando sobre el tema, tiene esa parte más sensitiva que creo que es la que conecta. Yo con estos 2 orientadores conecté muchísimo. Uno de ellos, yo lo sentía mi maestro, porque era el que ya había vivido ciertas cosas que yo no. Yo tenía, pues hace 10 años, pues tenía 9 años, más o menos. Y bueno, ahí tengo anécdotas muy interesantes. Yo, por ejemplo, tanto me motivaron con el tema de la magia como oficio que dije, guay, me voy a Madrid como los jóvenes artistas a buscarse la vida. Cogí 800 barajas y para Madrid que me fui con 2 maletas. Y gracias a su impulso, nadie me apoyaba en mi entorno y él me dijo, Mariano, hazlo. Y una frase que me marcó que me dijo, Mariano, en esta vida no hay nada peor que quedarte con los ISIS.
y se hubiera ido, y se hubiera hecho, y se lo hubiera intentado. Todos lo sabemos, ¿no? Es un poquito lo que comentaba también el amigo Sergio. Y me fui para Madrid, estuve 2 años, me busqué la vida, hacía magia en la Puerta del Sol, pasaba la gorra, hacía magia en el Retiro, iba a los bares a que me dieran la propina. Y paso, pues a los 2 años acabé trabajando en televisión, acabé trabajando en Mediaset, y de ahí la vida empezó a fluir. Y bueno, hice giras, hice cosas, y luego hace 4 años me retiré por motu propio porque había descubierto la clave de que uno puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento. La libertad absoluta y plena. Y ahora estamos volviendo desde junio, llevamos 60 o 70 espectáculos, otra vez con la labor, otra vez recargado de pilas, de llevar la cartomagia a todos los rincones. Y luego había otro orientador, y con esto ya nos ponemos a hacer magia, que sé que estáis deseando que coja la baraja y hagamos cosas, que era el que se encargaba de la parte del emprendimiento y que nos explicaba cómo funcionaba la parte pues, por cuenta ajena, por cuenta propia, al revés, por cuenta propia, por cuenta ajena. Y me dijo, lo primero que tienes que hacer, Mariano, es estudiar el mercado. Me fui a la Asociación de Magos, le pregunté cómo funcionaba la cosa, dije, ¿cómo se puede hacer para ser mago profesional? Y me dijeron, olvídate, eso no lo hace nadie, aquí solamente lo hace Tamariz, y no solo con cartas, también hace alguna cosa más, saca alguna cosa del sombrero. Y dije yo, bueno, pues me voy con la martingala y se lo cuento a él. Me habían dicho que de autónomos no, era muy caro, que los que vivían hacían asociaciones culturales para evadir impuestos. Yo se lo dije a este otro orientador y esta fue la otra cosa que a mí me marcó y gracias a ellos estoy aquí. Me dijo, no pierdas un segundo en tratar de evadir ni un impuesto ni medio. Pon todo tu tiempo en hacer lo que hagas cada día mejor y en tratar de tener trabajo y compartir y compartir. De esa manera tendrás dinero para poder pagar los impuestos, con los impuestos irás más a gusto por las carreteras, cuando te pongas mal irás al médico y te atenderán de lujo. Así que todo lo que suceda a partir de ahora, mi magia es muy improvisada, trato de fluir y sentir con las personas que estáis aquí, aunque veo que estamos ya un poco agotados, llevamos aquí ya muchas horas, vamos a tratar de conectar con nuestras almas. Pase lo que pase, os lo dedico a todos vosotros, a vuestro oficio y a cada uno de vosotros en persona, porque gracias a vosotros estoy aquí. Bueno. Vamos a coger, esta es la baraja francesa, baraja de tréboles, corazones, picas y diamantes. No sé si se ve muy bien, no se ve muy bien porque está muy mezclada, pero hay cartas de trébol, por ahí hay cartas de trébol, hay cartas de corazones, hay cartas de picas, cartas de diamantes. Vamos a mezclar la baraja, vamos a mezclar así un poquito las cartas para que estén todas las cartas muy mezcladas y vamos a cortar. ¿Se ha visto cómo he mezclado y he cortado? Yo tengo la sesión de mezclar y cortar porque vengo de un pueblo y en los pueblos se juegan las cartas y las cartas por legalidad se mezclan y se cortan, si no, no tendría gracia. Con la baraja mezclada en estas condiciones voy a bajar por aquí a ver qué veo, No os preocupéis porque yo nunca saco a nadie para hacer la risa, a mí no me gusta hacer la risa, me gusta conectar y que fluyamos todos y lo pasemos bien. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Que te he visto que estabas conectando. Lidia. ¿Siempre te llamas Lidia? Perfecto. Ponte de pie, Lidia. Ponte de pie. Vamos a hacer una cosa contigo. Por ejemplo, si yo paso carta, esta baraja mezcladísima, de hecho, al acercarme aquí, puedes ver que la baraja está mezclada, tocayo, está mezclada y cortada. Lidia, yo paso cartas y tú vas a tocar una carta, la que te dé la gana. Siéntete libre absolutamente. Yo paso y la que tú quieras, puedes tardar más, tardar menos. Llévatela. Mírala solo tú, que no la vea nadie más, que ni siquiera la vea el otro Mariano, no me eche una pista, que no la vea nadie. Tápala y piensa en ella. ¿Vale? Vamos a tratar de arrancar este ratico que podamos compartir, que tenemos, no tenemos mucho, pero el que tenemos, con uno de los efectos más bonitos de la magia y concretamente la cartomagia. A mí me gusta mezclar la cartomagia moderna con las artes adivinatorias, con la magia un poquito más antigua. Entonces vamos a empezar con un efecto de artes adivinatorias, de magia clásica. Tú estás pensando en una carta, baraja mezclada, has cogido la que te ha dado la gana, estás pensando en ella, yo trato de adivinártela. Entro un segundito en tu mente, nada más, Lidia. ¿Ok? Piensa solamente en el color, mírame, piensa solo en el color. Negra. ¿Sí? Piensa en el palo. Es un palo que no conoces muy bien, ¿no? ¿Entiendo? ¿Sí? Bueno, pero hazme la imagen en la mente y lo pillo de ahí. Picas, eso es, picas con como corazones negros, ¿cierto? Y ahora piensa en el número. A ver, el 9. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡El 9! ¡El 9 de picas! ¡El 9 de picas! El 9 de picas. Ahí está. Bueno, pues esto era todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Ok, o hago otro. Mira, a ver, por ejemplo, tú, que también estás con el alma fuera. A mí me gusta que saquemos el alma. Estamos siempre muy metidos en la cabeza, en la mente. ¿Qué hacemos? Que es normal, ¿no? La mente es la que hace avanzar la humanidad. No habría luz, no habría proyectores, no habría cámaras. Eso está guay. ¿Cómo te llamas? María, qué casualidad.
¡Qué casualidad tan grande! Se llama igual que la planta de un amigo. Igual. Es un geranio. Cuando no podemos hacer magia, pues nos da felicidad y otras cosas que no recuerdo. Ponte de pie, María. Ponte todo de manera científica, que si no las neuronas... María, vamos a hacerlo contigo lo mismo pero diferente, ¿vale? ¿Ok? Yo paso cartas así de esta baraja mezcladísima y tú vas a poner el dedo en la que te dé la gana. Siéntete libre, la que tú quieras, igual que ha hecho Lidia, María. Yo paso cartas, la que tú quieras, ¿eh? Puedo tardar más, tarda menos, no te preocupes, ¿eh? Cobro por horas. Vale. Llévatela, pero que yo no mire. Llévatela, que yo no vea. Saca una, mírala, tápala por arriba y por abajo. Es decir, pon la mano por arriba y por abajo, para que nadie pueda ver la carta, ni siquiera yo pueda ver el dorso, porque hay veces que alguien me pregunta, bueno, a lo mejor esto tiene alguna marca en la carta o alguna cosa rara. Y digo, no uso nunca ni cartas marcadas ni con pinches porque sería rebajar el arte de la magia y la magia se llega haciendo así desde hace siglos y me gusta continuar esa labor. María, ¿estás pensando en tu carta? ¿La has visto? ¿La tienes en tu mente? Piensa en ella y trato de acceder un segundito y te la adivino. ¿La reconoces? ¿La tienes clara o la quieres volver a mirar? Venga, me venía, la quiero volver a mirar, Mariano, cállate que la quiero volver a mirar. Mírala. Ya me alejo y te la adivino desde aquí. Venga, tiene la amiga, que la amiga le dice, mira, esta carta es esta, no pasa nada. Cuando la hago con la española es más sencillo, pero así aprendo. Es la del póker y tal. ¿Cómo se llama la amiga? Ah, mira, Sofía. Eso viene del griego, sabiduría. Un aplauso para Sofía. Vaya nombre se ha puesto hoy. Venga, María, que el tuyo no viene del griego, pero está guay. Piensa en tu carta y te la adivino desde aquí, fíjate, ¿eh? Y eso que tengo un poquito de miopía, pero da igual, porque estamos ahí conectando. Piensa en el color. ¿Roja? Fíjate, diferente a la tuya. Y tú, a ver, piensa en el palo, es decir, la figurita que tiene. A ver, mírame. Voy a acercar un poquito, no te veo. A ver. Piensa solo en el palo. No lo voy a decir, pero se está colando por ahí. No lo digo. No, a ver, es entendible. Que yo, igual en tu lugar también lo pensaba, pero no. Piensa en el palo. Diamantes o rombos, ¿sí? Y piensa en el número fuerte. Cierra los ojos. En el índice, lo que pone en el índice, ¿estás pensando en ello? Pero no estás pensando en número, ¿no? No estás pensando en número, ¿cierto? ¿Estás pensando en número? A ver. Que me quiere engañar a mí. No. Pues piensa lo que estás pensando. No, es figura y es el rey de trébol. La K de rombos. Es la K de rombos que me... Enséñala. Si es esa, enséñala. Y si no, nos vamos. Es esa. ¡Qué rato hemos pasado! A ver, vamos a llevarlo más al límite. ¿Cómo te llamas tú? Maribel, ponte de pie. Con ella lo vamos a hacer un pelín diferente. En vez de que yo paso cartas y toca, pues alguno a lo mejor piensa que al pasar aquí yo de alguna manera fuerzo a que toque una carta, toque otra, que sería imposible. Pero por si acaso vamos a mezclar un poquito más, vamos a mezclar y remezclar, vamos a cortar y recortar. Y en tu caso no te pongo así que no se ven, sino piensa la que te dé la gana, libremente, la que te dé la gana. Piénsala, o si no reconoces muy bien la baraja, yo te paso así y cuando veas la que estás pensando, o si por el camino ves una que te gusta más, ¿esos ojos son tuyos? ¿O son lentillas? Las dos cosas, porque vaya ojazos tiene. Luego, cuando acabe esto, pasáis todos uno por uno. Yo fui a un colegio de monjas y nos hacían pasar a besar un muñeco de Jesús. Bastante mejor pasar a verla a ella. Luego hacemos la vuelta, ¿eh? Si quieres cobrar 5 pavos por persona, te llevas aquí una pasta. Venga, que hay gente, ojo, yo te doy ideas de negocio. Venga, piensa la que quieras, yo paso y cuando la veas la señalas con el dedito, ¿vale? Le pones el dedito. Y si quieres otra de las que están... ¿La tienes? Sácala un poquito hacia arriba incluso. O llévatela. Mírala solo tú. Contigo no sé cómo lo podemos hacer, pero mírala solo tú y a lo mejor... Mira, no te voy a mirar, porque muchas veces miro a la gente a la cara y yo sé lo que la gente piensa. No pienses eso. Bueno, piénsalo. Hemos venido a ser libres, a pensar. Entonces, no te voy a mirar, no quiero leer el lenguaje corporal, quiero simplemente hacer un ejercicio de mentalismo un poquito más cebao. ¿Ves ese trozo de cortina azul? O mejor, al lado de mi foto, a la derecha de mi foto, ese soy yo con el pelo suelto, a la derecha de mi foto, dibújame la carta, en ese espacio blanco que hay ahí, dibújamela. Con la mente, no me saques un... No, es que soy pintora, no, con la mente. Dibújamela. ¿Estás ahí, Maribel? ¿Roja?
¿Corazones? El 5 de corazones. Madre mía. No os imagináis lo duro que es ir por la vida sabiendo lo que la gente piensa. Porque para un ratico está genial, el 2 de pica, 7 de trébol, 4 de diamantes, pero vas por la calle y yo voy andando por la calle, sobre todo en las grandes ciudades, que vamos todos mucho más alocados, y a vosotros os viene la colonia o el perfume del delante, ¿no? Bien, a mí me vienen sus pensamientos. Y hay cada uno. Y todos votamos. A ver, por ejemplo, venga, si me acerco por aquí, a ver, venga, tú que te ríes tanto, ¿cómo te llamas? Ponte en pie. A ver, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, digo, le pillan un momento que no sabe el nombre. Buena noche ayer, ponte de pie, Sergio, a ver, por ejemplo, venga, tú que te lo pasas también pipa, ponte de pie. Y alguien más por aquí, el chico de verde, ¿cómo te llamas? José, venga, ponte de pie. Los que estáis de pie, muy importante, dad un paso hacia el pasillo, solo un paso. Un paso hacia el pasillo. Luego os vuelvo a preguntar los nombres, porque ya José sí, un paso, Sergio, José, Sergio, un paso hacia el pasillo. No, salid al pasillo, mejor salid hasta el pasillo. José, Sergio, Paola y Pili. José, Sergio, Paola y Pili. Dad un paso hacia aquí. Bueno, venid conmigo. Que vamos a hacer... No, que se me ha ocurrido una cosa... Me acaba de venir una idea que digo, esto hay que hacerlo, Esto hay que hacerlo, que puede estar bien, Venid conmigo, a ver si me acuerdo de vuestro nombre. Pili, dame 3 besos, que soy casi holandés. Sí. A mí es que los españoles se dan solo 2 y no me gusta mucho. Ponte ahí, dame 3 besos tú también. Ponte aquí. No, tú aquí a mi derecha. José, dame la mano 3 veces, así. Ponte ahí. No, tú eras José y tú eras Sergio. Así, perfecto. Aquí, así. Y aquí. No, acercaros un poquito más, Vosotros subís para dar fe de que lo que pase aquí está pasando. No esa cosa que alguno diga, vale, bueno, él es real, pero cuando mete la mano aquí, esto es una grabación de vídeo que lo tengo yo muy bien estudiado y a lo mejor son las manos de otro o mis manos grabadas, no. ¿Vale? No sé, si tú lo estabas pensando. No, estoy pensando otras cosas. A ver, que igual eso es más interesante que el espectáculo. ¿Qué estás pensando, Sergio? ¿Qué estás pensando? En la noche de ayer. Bueno, pero cuéntanos, que yo esto me lo veo todos los días. Y la noche de ayer tuya no sé qué pasó, ¿dónde estuviste? ¿Podemos alargar estos 5 minutos? ¿No, chicos? No pasa nada. Luego solamente hay una comida. ¿Qué pasó? No, fue la celebración de mi cumpleaños. ¿Qué dices, tío? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ponte aquí. Si todo esto que hemos montado era para ti, ¡sorpresa! ¡No lo sabía! ¡Un aplauso para Sergio, por favor! Pues no llevan meses las chicas del INAEM preparando todo esto y es solamente por la sorpresa, fíjate. Next Generation. A tomar por culo. Sí. Madre mía, bueno. Se cierra el círculo de la magia de oriental. Pues no, poneos cerquita. Vosotros poneos cerquita, no os movéis de vuestro sitio que yo voy a hacer una cosa. Voy a preguntar, por ejemplo, a ver, venga tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Elena, nómbrame, tú antes has dicho, Elena, haciendo honor a María Montessori, has dicho agitar la vida, Esto es agitar la vida, hay que agitarla. Elena, nómbrame una carta, la que tú quieras. ¿Cuál te gusta de la baraja francesa? Vamos a intentar hacer un milagrito bonito, de los que más me gustan. Por alguna... 4 de corazones negro, entonces eso son los corazones. Le mira al loco y dice, eso sería picas, también está, aquí están todos, el que tú quieras. ¿Picas? 4 de picas, que sería como 4 de corazones negros, pero 4 de picas. Vamos a hacer una cosa, voy a mirar cuál es la carta que se ha quedado aquí arriba, vosotros dais fe de lo que sucede aquí. Se ha quedado el 7 de corazones, que no se parece nada al 4 de picas. Voy a meter la mano aquí, aquí se ve bien, a ver, se ve bien, refleja un poquito, ahí, bueno, se ve bien, ¿no? Es el 7 de corazones, es la que estaba arriba, después de la última mezcla se ha quedado arriba el 7 de corazones. Voy a colocar el 7 de corazones ahí en la mesa. Esta mesa es una mesa que me ha dejado la organización, el tapetico lo hemos puesto nosotros, y mira qué gracioso, no perdáis ojo a la pantalla, que no os despiste que luego, si no, no lo queréis. Si le paso la sombra a la mano y a través de la pantalla, de la cámara, os hago así a vosotros, a todo el público, ahora no lo sabéis, pero estáis entrando en un mundo que no es el vuestro, es el mío. Y en ese mundo todo es posible. Has dicho el 4 de picas, Elena, ¿cierto?
La que has querido, la primera que te ha venido, la que te ha dado la gana. Hemos puesto el 7 de corazones y ahora vais a ver todos aquí si ha salido bien. El 4 de picas, que es la carta... ¡Oye! ¡Un aplauso! Un aplauso para Elena, que es la que la ha dicho. 4 de picas. La que quieras. La magia, lo bonito de la magia, no te cruces de brazos que están grabando por streaming y queda un poquito feo. La que has querido, tal. Claro, ¿qué pasa? Mira, os lo voy a explicar. Ya que yo vivo de esto y me dedico a esto desde hace muchos años, gracias a 2 de vosotros, yo cuando hago así a la carta, la embrujo. Y cuando os hago así, os miro, os hechizo. Pero no digo nada, me lo guardo. Si yo le quito el embrujo a la carta y os miro y os quito el hechizo a todos, que estáis todos bajo mi influjo, ahora volvéis al plano de la realidad más pura. Aquí lo único que ha habido ha sido un 7 de corazones, pero habéis entrado en el mundo del 4 de picas y lo habéis querido ver. Pero no ha estado. Es lo bonito que tiene, es lo bonito que tiene. Todo el mundo ha vuelto a ver, ¿no? ¿Todos veis ya el 7? ¿Todos veis ya el 7? Si no, a alguno le tengo que hacer así en concreto. Así. ¿Todos ya el 7? Eso es lo que entraría dentro del mundo del ilusionismo, ¿no? Ese momento en el que tú ves algo que no existe, pero es tan real, la ilusión, que la vemos, como pasa con el arco iris. ¿Alguno ha ido al arco iris? No está. Yo llevo toda la vida ahí, dale, no está. Esto es lo mismo. En este caso habéis visto el 4 de picas. Hay una cosa mejor. Si no os hechizo y no os embrujo y hago así, esto es transformación pura. Magia pura. Magia pura delante de vuestras narices para que la veáis. Incluso mira. Está flipando, ¿eh? Realizadores, le estáis poniendo las caras de esta gente, ¿no? Acércate aquí. Tócalo para que veas que es real, que es puro, que es el 4 de picas de verdad. Y tú te llamabas... Pili, ¿ves que aquí en mi muñeca pone aquí? Toca aquí, agárrate ahí, agárrate. ¿Soy de verdad? Hay veces que la gente lo duda. Dice, Mariano, ¿será un holograma? ¿Esto será por streaming? No, de verdad. Pero vamos a llevarlo más al límite. A ver, chicos, decidme qué hora es y cuánto rato me queda. No, caracoles. 4 minutos quedan solamente. Vale, pues entonces voy a toda leche. Vamos a mezclar un poco más las cartas así. Acercaros vosotros, acercaros un poquito más a mí. ¿Alguna vez habíais visto magia con las cartas? ¿Alguna vez habéis visto magia con las cartas tan de cerquita? Nunca, jamás. Vamos a hacer así. Si hago así, ¿se ve cómo meto un paquete contra otro? Voy a meter así, es una manera de que se mezcle. ¿Podemos estirarlo a 10? Porque es que si no, no me da tiempo a hacer una bomba que quiero hacer. ¿Sí? ¿Y a 15? No, 10. No, es que, ¿ves? A mí me dan la mano y cojo... A 10, lo cierro en 10. Vamos a hacer una cosa. Tú, José, pon las 2 manos aquí. Es una manera de mezclar, ¿eh? He hecho la fuerza. Cuando yo te diga, todavía no. Cuando yo te diga, vas a hacer así, vas a empujar para que se mezclen. ¿Se entiende? ¿Desde allí se entiende? Vale, todavía no. Mezclar una baraja es como firmar una baraja, porque si tú en tu casa, si quieres para que no te carguen los lumbares, ponte bien. Tú en tu casa, si mezclas una baraja y la miras, y la vuelves a mezclar, y la miras, y la vuelves a mezclar y la miras, cada vez es diferente. Esto lo descubrí gracias a un amigo matemático. A mí la matemática no me gusta mucho porque son todos problemas, pero él me resuelve mis dudas. Y se lo dije y me lo sacó. Y me dijo, jamás en la historia de la cartomagia, en 8 siglos, se ha repetido una mezcla. Esta mezcla va a ser tu mezcla, José, cuando yo te diga muy lento, pero todavía no, porque la magia, yo elegí la magia como lenguaje comunicativo, porque la magia es el lenguaje del imposible, es comunicar lo imposible. Pero claro, para entrar en el mundo del imposible, que es una gota de ficción en la realidad más pura, hace falta entrega. Así que pongamos las manos todos así, vamos a entrar todos en el mundo de la fantasía, pero dentro de la realidad. Y tú, no, vosotros 3 estáis librados. Tú, bueno, también, que os veo motivados. Ahí, también, todos. Imaginad que vuestras manos son las manos de Sergio, y mientras Sergio va a mezclar cuando yo te diga, todavía no, José, digo, a ver si está atento, le voy a decir el nombre del otro. José. Mientras José mezcla, vosotros movéis las manos y mezcláis. Pero lo vamos a acompañar con una pequeña ritmo, el sonido de la mezcla, que yo lo llamo, que lo inventé hace 4 o 5 años. Me costó mucho estudio de sincronía, melodía, enlaces musicales, una movida que es... Tiene variabilidad de ritmo. Cada uno lo usa para lo que quiere. Bueno, pone las manos así. Y cuando a la de 3, todo el mundo... Y él mezcla muy lento. Y lo vemos por ahí. 1, 2 y 3. No tan lento que vamos mal de tiempo. Perfecto. Baraja mezclada y corta Sergio, ¿verdad? ¡Ah, José! José, corta por donde tú quieras. Un corte, por donde tú quieras. Cortamos y completamos. Esta baraja está firmada y mezclada por ti, ¿cierto?
José, coge el estuche de cartas, mira a ver si hay algo dentro. Bueno, confírmame que te gusta cómo las has dejado. Trébol, picas, diamantes y corazones. Enseña el estuche vacío a cámara para que todo el mundo vea que no hay nada dentro del estuche. Enseña el estuche vacío a cámara, que se vea desde cámara. Eso es, perfecto. Y tal como ha quedado de tu mezcla y de tu corte, la meto ahí, te la entrego, te la metes en el bolsillo, lleva algo ahí, métetela en el bolsillo, voy a toda hostia. Métetela en el bolsillo. Perfecto. En principio te la regalo, pero si veo que la necesito así de gran final porque se me ocurre una cosa loca, te la pido, ¿vale? Y luego te la regalo, ¿vale? Son 5 euros solamente y ella se lo saca con una mirada. Fíjate tú. Un aplauso para ellos, volvéis a vuestro sitio, pero tú atento. ¡Un aplauso! ¡Rápido! 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 Acabo con esto. Bueno, llevo aquí otra baraja. Me apetece probar una cosa nueva, una cosa que hago solo cuando me siento muy a gusto y creo que la vamos a hacer hoy. José, avísanos dónde te pones, ¿eh? Siéntate en tu mismo sitio de antes, por fin. Esta es otra baraja mezclada por mí, pero vamos a llevarlo al límite. Mira, vamos a llevarlo al límite. ¿Cuánto me queda de los 10? 7, dices, 8. Venga, toma, Mariano. Mezcla tú estas pocas. ¿Cómo te llamas tú? Lo sabía. Toma, mezcla estas pocas. Mezcla estas pocas. Mezcla. Venga, toma, que antes nos hemos visto tú y yo. Mezcla está por aquí. Venga, tú que me den de mezclar. Dice que ponía carica de que me den de mezclar. Venga, toma. Venga, los que lleváis cartas, mezclad, ¿vale? Los que lleváis cartas, mezclad. Yo solo me he quedado con el a tomar por culo. Venga, los que tenéis la baraja, mezcladlas encima de la cabeza para que todo el mundo vea, y el que no mezcla, sino que ve mezclar, que cante así mezclaba, así mezclaba, así mezclaba, que yo lo vi. Es una manera de recuperar canciones antiguas que a día de hoy están fuera de lugar. Sí, esto no tiene nada. Mezclamos todos, todos, todos. Mezcla. ¿Quién tiene de más por aquí? ¿Alguien más? Sergio, ¿ya están todas aquí? ¿A alguien le quedan cartas? ¿No? Vale, perfecto. Mira, vamos a hacerlo. Venga, tú, piensa un número del 1 al 52, el que te dé la gana. ¿Cuál te gusta? Nómbranoslo. Que sea complejo, nómbralo. Por alguna razón en especial, porque hay cartas de trébol, hay cartas de... Está dado por ahí, 27, es un número especial. Baraja mezclada, vamos a mezclar un poquito más. Y, por ejemplo, vengo por aquí, con la baraja hacia arriba. ¿Cómo te llamas tú? Arantxa, mira, con la baraja hacia arriba, todas las cartas hacia arriba, baraja mezclada. Yo paso cartas a cara arriba, que así es como se ven. Paso carta, Arantxa, mete el dedo, saca una del centro, saca una hacia afuera, la que tú quieras, te la llevas solo tú. Da igual, la veo porque están todas cara arriba. Para que puedas elegirla, ¿cuál has cogido? Dínoslo. 2 de trébol, ¿por alguna razón? Vale, perfecto. Fíjate, una baraja mezclada de tal manera que puedes verla, puedes elegirla, la que sea. 2 de trébol y 27. Este es el truco final. Como la peli, pero en directo. Estoy haciendo un deporte yo. De aquí, otro día pondremos la mesa ahí. Me voy aquí para que se vea. Voy a intentar que el del 2 de trébol aparezca en la posición 27. La 27 de, ¿tu nombre me has dicho? De José Luis. El 2 de trébol de Arantxa en la 27 de José Luis. Lo intento, ¿eh? 2 de trébol, la 27. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Qué susto! Bueno, lo hago así. Da igual. Ahí. Yo diría que... Vale. ¿Qué ha pasado con la cámara? Pues ahora no quiero. Ahora ya estoy con otro método. Esto es magia a la carta. Y en el arte no hay mandamientos. Eso está bien, hago lo que quiero. Yo creo que ahí está, ¿eh? Fíjate, es que me ha dicho un número, José Luis, un poco complejo, 27. Pero bueno, está bien, es el tuyo. Y te has cogido una carta del 2 de trébol, hubiera sido mejor el 10 de corazones. Pero da igual. 27, si esto sale es el final. Si no, también. Me echan, yo si no seguiría. Contad conmigo. 1, 2, bueno, cuento yo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y la 27 de José Luis, exactamente el 2 de trébol de Arantxa. Claro, pero yo tengo una habilidad con las manos. Entonces déjame repetirlo y con esto ya que termino, ¿verdad? José, ya que esa la has mezclado tú y la has cortado, vente con ella. Come on. Para que veáis que manejo español, inglés. Hablo español, inglés por teléfono. Rápido. So quickly. Enough. No la saques, no la saques.
Sí, para que veáis, ¿eh? Mira, esta toma, guárdamela tú. Cuida los ojos. Vale, ponla ahí en el medio. Que se vea. No saque. Ponla ahí en el medio. ¿Esa baraja es la que mezclaste tú? ¿Nadie te la ha cambiado? ¿Nadie se ha acercado? ¿La mezclaste, te acuerdas? La mezclaste y luego cortaste por donde quisiste. El corte marca exactamente la mezcla y se queda ahí como estuviera, firmada por ti. Acabas de elegir, Arantxa, el 2 de trébol. Esto pasó hace 5 minutos o 10 o no sé cuánto ya. Y tú, José Luis, acabas de decir el 27 ahora. Podrías haber hecho el 13 y tú el 9 de trébol. Da igual. Voy a intentar que de gran final en esta baraja mezclada por José, se coloque la carta de Arantxa en la posición de José Luis. ¿Sí? ¿Os parece? ¿Cómo? ¡Ay, que me dicen que no hay tiempo! Bueno, pues vamos... Me sabe fatal, porque lo guapo es hacerlo, pero lo hacemos otro día. Un placer, Mariano La Vida. Nos vemos en otra ocasión ¿o qué? Ahora sí hay tiempo, Venga, que lo hacemos. Voy a intentarlo, ¿vale? Un momentito de silencio, por fin, que esto no es moco de pavo. Esto es una versión mía de una idea de finales del siglo XIX, cartomagia francesa. Ya. Si lo he conseguido, no lo sé, porque encima voy con cierto ritmo y cierto estrés, cierta velocidad, no lo sé, pero si ha salido en la posición 27. Después de todas tus mezclas, ¿qué tal? Se ha debido de colocar el 2 de trébol de Arantxa. Si no ha salido, recordad que todo lo que he hecho hasta ahora ha estado de puta madre. Coge la baraja, mete las manicas aquí, José, para que no salga en ningún momento de plano, hay que no se te vea. Eso, abre el estuche, asegúrate que salen todas, perfecto. Y ves contando cara arriba una a una, o si quieres cogerla con la mano para que cuentes mejor. Ves contando cara arriba, contamos todos contigo, ve contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, todos somos todos, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, despacito, 25, 26 y quieto, quieto, no te muevas esa mano, que no salga de cámara esa mano. Voy a estirar aquí, creo que no ha salido, ¿no? Veo que hay gente muy atenta por ahí. Ha salido una... era parecida, pero es el 2 de picas, no es el 2 de trébol, es el 2 de picas. Fíjate que esa baraja la mezclaste tú hace un segundito, ¿cierto? La mezclaste, cortaste, bueno, lo vivimos todos, mezclamos, mezclada y cortada, firmada por ti. Esta carta la acabas de elegir hace un segundo, Arantxa. Libremente, la que te da la gana, con la baraja que era arriba, para que pueda elegir. Y José Luis ha dicho el número que le ha dado la gana. Podría haber dicho cualquiera. Si esta carta que viene aquí es el 2 de trébol, esto es un milagro. Laico. Que se me soltó el pelo para Jesucristo. Laico. Pero milagro. Gírala y déjala ahí encima a ver si es el 2 de trébol. Exactamente el 2 de trébol. Vente por aquí, José. Vente por aquí. Vamos a saludar a esta gente. Salúdale, salúdale. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por contar conmigo para este día y un placer conoceros a todos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. Me podéis seguir, Mariano La Vida, en las redes sociales y os invito a que vengáis a algún espectáculo de magia de cerca o si tenéis posibilidad de ayudarme a llevar la cartomagia a nuevos sitios para seguir compartiéndola, yo agradecidísimo de la vida. Soy el único de Aragón y el mejor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Muchas gracias, tocayo. Ahora sí que sí, solamente 3 recomendaciones que me he dicho que tengáis en cuenta. Los talleres empiezan a las 4. En la entrada del salón de actos están indicadas las aulas donde se van a desarrollar hasta las 6 de la tarde. Sed muy puntuales y a partir de ya está prevista la comida para los asistentes que os hayáis inscrito en las jornadas, modalidad 2. Así que indicáis en la inscripción, presentáis el vale y a comer. Felicidades a la organización, gracias a todos por vuestro trabajo y por vuestra vocación. Buenas tardes y que sigáis disfrutando hoy.